Por 5 años, Pycon Colombia ha sido el punto de encuentro de la comunidad Python en la región. Durante nuestro 5.º año, la situación global nos presentó un gran reto: realizar la primera versión online de nuestra conferencia, conservando los valores agregados que hemos construido y potenciando nuestro lugar dentro de la comunidad. Tras meses de planeación, diseño y organización, logramos tener 2 días de conferencia en los que exitosamente utilizamos distintas herramientas virtuales para reunirnos, compartir, divertirnos y aprender como si estuviéramos cara a cara. Juntos, a pesar de la distancia, logramos encontrarnos, conocernos y generar un espacio de fraternidad y aprendizaje del que salimos contentos y satisfechos. La conferencia contó con 2 días donde no solo nos acompañaron personalidades Python de talla mundial reconocidas por sus aportes en distintas ramas del conocimiento, sino que también participaron talentosos ponentes nacionales e internacionales que compartieron con nosotros sus experiencias y conocimiento, demostrando una vez más que Python y la tecnología continúan en una importante trayectoria de crecimiento. Acercarse con un avatar a un grupo de personas, conversarlos, conocerlos, creo que, no sé, es una sensación muy curiosa y que me parece algo súper innovador y que creo que nos ayudó un poco a cortar como esa distancia que impuso la pandemia, desafortunadamente. This is my first big experience attending a remote conference, and I'm surprised how well all of the different social media did in linking people together. The Slack channel has been busy and has been a great way for people to follow up with each other with questions and with links and with ideas. The room with the sponsors where you can walk up and talk to them. Pues me ha gustado muchísimo, la interacción ha sido muy interesante. Las personas que se han dado pues como a la tarea de venir, mirar, preguntar, pues ha sido una experiencia muy gratificante. En Global nos sentimos totalmente agradecidos por la oportunidad de hablar con los diferentes participantes del evento. Se interactúa más como con gente desconocida porque hay menos miedo en uno caminar con un muñequito por ahí y hablarle a cualquier persona. La gente que se conoce, el conocimiento, el gran apoyo y cariño que se siente en la comunidad es muy grato y es realmente muy inspirador y motivador. Además, se sigue sintiendo todo el cariño de los asistentes, se siente como la cercanía también de los ponentes, se siente todo el esfuerzo que hace el equipo organizador para que todo quede perfecto, para que todos se sientan bien, para que sea una experiencia maravillosa. El equipo de SINA pues siempre busca mucho estar actualizándose, estar dándole lo mejor a las personas que estamos allí para así mismo nosotros hacer lo mejor para nuestros clientes. Así que bueno, estar en la Pycon siempre es una experiencia genial. Fue una experiencia enriquecedora, pude conocer gente increíble, personas que me llenaron de mucho conocimiento, tanto a nivel personal como a nivel profesional. He crecido como persona en este proceso de voluntariado y quiero invitar a mucha gente que se quieran ser parte de esta gran comunidad, de esta gran familia, porque Python es lo que es, una familia que quiere impactar, invitarlos a que hagan parte de esa comunidad, a que aprendan y que sean parte de la familia Pycon Colombia. Se ha mantenido la esencia de la Pycon, que es poder realizar un network. Quiero resaltar especialmente la oportunidad de interactuar con otras personas en este espacio virtual, donde he podido encontrarme a personas que en anteriores ocasiones en Pycon había conocido, había interactuado con ellos, y por otro lado la posibilidad de acercarnos a empresas como lo son Global, Mercado Libre, Harley y Playbox. Al finalizar, complacidos con los resultados y felices una vez más por la respuesta de la comunidad, quedamos con ganas de más y más. Que haya Pycon Colombia para rato. Apostamos por Colombia y sabemos que la tecnología es una de las claves de su desarrollo en el presente y en los años por venir. Por eso, renovamos nuestro compromiso con nuestro país y nuestra comunidad. Durante estos primeros 5 años hemos Buenos días. Morning, everyone. ¿Sí descansaron anoche? Did you have a good night? So much party? Yeah.
Okay, second day of the Pycon Colombia 2026 edition. Today, again, a busy schedule. A lot of thoughts, activities, coffee breaks, the lunch. We really hope you enjoy the second day. You share some words, a coffee, a time with everyone. Thank you so much for being here. We appreciate it. And now we are going to start with the chief organizer of the conference. Across the years, we need always ahead someone to keep the wheel rolling all the time, all the things we need to do to make this conference. This is just 3 days here, but it's a year of work making the schedule, the call for speakers, the scholarships, a lot of things. So please bring us a big applause for John Roa. Okay, thank you very much to everyone for being here. Let's see. Can you see my slides? Not yet. That's not it. Let's see. No. Oh, it's another one. Let's see. Nice. Okay, now we're back. Sorry about that. Okay, so thank you very much for joining. This is the second day of Pycon Colombia. Remember, we are celebrating the 10th edition of this conference. We have been working on this for 10 years. So what I want to share is first, welcome. Thank you very much. I know it's early, and people are still coming, so that's good. I appreciate the people that got early here. 10 years, so it's been a wild ride. These are some of the design lines that we have used through the years. And this year we went a little bit more in a lean way, not too many colors. And it's been more than 500 registered individuals that are coming. Usually they come at 10 a.m., then get some lunch, so we see more people during the day. So it's great that we are hitting these numbers. This shows the impact that the conference is making, not only in Colombia, but in Latin America region. Also, I want to thank to our sponsors. For example, Nodo and EAFIT. Big applause, please. They have been a huge partner for us. We have been working with them for years. And I believe this is from the 10 editions. We have been working together like in 6 or 7. So it's been amazing that they are super supportive and they are always welcoming the conference through the years. Also, I want to thank Aimpoint Digital and Factor Plus. This year, they are our platinum sponsors. Last year, they also sponsored the conference as well. So thank you very much to them. And also, thank you very much for the other sponsors, gold sponsors, and also silver and media. Thanks to them, this is possible. So big round of applause. First thing, raffles. So one thing that I want to highlight, all the sponsors are doing a raffle. So each dynamic of the raffle is going to be explained by them in the stands. So make sure that you go there to the booth and ask about the raffle and participate. The results of the raffle, or the actual raffle, is happening tomorrow, Sunday, at the closing event, around 6 p.m. To receive the prizes, you have to be present in the auditorium. So make sure that you go there, put your name, participate in the raffle, and come here tomorrow and be part of it, okay? So you can win. So that's first one. Remember,
every sponsor is doing a raffle. The second one, the Pycon Colombian raffle. This one, I talked a little bit about that yesterday, but I want to highlight again. So these are the prices. So if you win, you can get a ticket for Pycon United States next year. And also you can get tickets, second and third place, you can get tickets for the Pycon Colombia next year. So super important. Please check out what is needed to participate. In summary, there are two big elements. First one, go to each stand or booth of the sponsors. You will get a little sticker that indicates that you were talked to them. And that's part one. But the second one that is new this year is that we will ask for two things. First one, that you have a small recording in the 360 machine that is set during lunch. So there is a machine that has a camera like this and takes a video of a 360, okay? So that's part of the requirements of the raffle. So super invited. If you want to go to Pycon United States next year, paid by Pycon, the ticket, not the flight, the ticket, make sure that you participate in that using that machine. But also that you share in your social media one picture. That's it. Can be taken today or tomorrow, and with the hashtag Pycon Colombia 2026. That's it. So make sure you follow the rules that are needed for the raffle so you can win those prizes. Next item. Communication channels, super important. Most of you are already in the WhatsApp channel for attendees. So super invited there to share your comments. And also you can reach out to the staff team. That way you can ask for anything that you might need, or you need any answer around the conference information, just feel free to reach out to them. In summary, what are the activities that we have? So in summary, we have in total 6 keynote speakers, 30 talks through yesterday and today, and on Sunday, we have more than 30 workshops. Remember, those workshops will be in parallel, one set of workshop in parallel at 8 a.m., and another set of workshop in parallel, I think, at 10, okay? So it will be in total 15 at 8 a.m., so you can choose one. Make sure that you register. You should have got an email with the forms to register to the workshop that you prefer, okay? So make sure you take care of that so you can be part of the workshop. The raffles that I already mentioned, lightning talks. So during the day, we will share the link for lightning talks in the WhatsApp channel. Also, those links were already shared via email. Anyway, we are doing our communication via WhatsApp, so you can register your lightning talk. The lightning talks are happening tomorrow, so make sure you register that today. There's a lot of food that we're getting during the morning, lunch, and afternoon. And also, tomorrow we will be having the closing event, okay? So we will be closing here the conference. We will do the raffle, see the results, see who is going to the United States next year. And then we are going to get some beers, not too much, not too many, but a little bit to enjoy and to celebrate the finish of the 10th edition, okay? That being said, social piece, super important. This helps us make this very visible in our social media accounts. So super invited to use the hashtag Pycon Colombia 2026 in the different social networks that you use, including Twitter, Facebook, well, it's X now, Facebook, LinkedIn, Instagram, and TikTok for the young generation. I don't use that much. Super important to keep in mind the code of conduct. I talked about that yesterday a little bit, but it's important to highlight. Check it out. In that code of conduct, we have the general guidelines to have a smooth experience at Pycon Colombia, and also we have a form. So if you see something, say something, register the form, and the team is ready to take care of it, okay? Next one. Wi-Fi information in case you don't have it yet, so feel free to take a picture. Everybody has it seems? We're good? Awesome. And it seems that's the last one, or it's failing. Yeah, that's pretty much. Okay, welcome again. Thank you very much.
vivido muchas experiencias inolvidables. Hemos conocido a maravillosos integrantes de nuestra comunidad y hemos potenciado el desarrollo de nuestra región. Te invitamos a que nos acompañes en los años por venir, para que hagas parte de esta oportunidad llamada Pycon Colombia. Nos vemos pronto. Okay. Are you ready? Again, are you ready?
little bit better. Okay. It's time for the first keynote of the day, your keynote of the conference. So our next speaker is Anna Pristopilova, a senior bioinformatics scientist at DNA Nexus and researcher at Charles University. With a PhD in genetics and bioinformatics, her expertise spans genetics, bioinformatics, and rare disease research, with more than 25 peer-reviewed publications. Wow. Please give her a warm welcome. Buenos días a todos y gracias a los organizadores por invitarme aquí a Colombia, que estoy muy contenta de poder estar aquí con vosotros. Y el título de esta charla es del ADN al diagnóstico, qué funciona, qué falla y dónde puede ayudar Python. Con esta charla me gustaría invitaros al fascinante mundo de los genomas humanos. Mi mensaje principal es sencillo. La secuenciación se ha vuelto cada vez más rutinaria, pero su interpretación no. Python nos ayuda a conectar los datos, las herramientas y la evidencia necesaria para superar esta brecha. Al final de esta charla, espero que comprenderéis qué hace bien el software de genómica, dónde aún falla y dónde sus habilidades con Python pueden marcar la diferencia. El resto de la charla daré en inglés, pero si luego me queréis preguntar cualquier cosa, lo podéis hacer en español y yo intentaré responderos como pueda. Okay, my name is Anna Pristopilova and I studied actually medical devices, molecular biology and genetics, and then learned bioinformatics by myself on the way. I work at the interface of academia and industry. I am a senior bioinformatics scientist and I am also a postdoctoral researcher working on rare diseases. And I have co-authored more than 30 scientific papers, but I actually don't think about the papers just as a papers, because behind each paper there are patients that they were waiting for the answer for their questions. And here is also the Python to help us connect the pieces of information that are spread in the data, tools, biology, and medicine. So let's begin with the language of DNA, just the basics, so you understand the further slides. So, the human genome is the complete set of DNA instruction in a human cell. Most of this DNA is stored in the nucleus and organized into chromosomes. We have 23 chromosome pairs. One comes from mother and the other from father. There is also much smaller mitochondrial genome located in the mitochondria. If we unwind the chromosomes, we reach to the DNA double helix. And DNA is written in this double helix using 4 chemical bases, chemical molecules that we usually represent as letters A, C, T, G. And the 2 strands are complementary. So A pairs with T and C pairs with G. So actually, if we know a sequence of 1 strand of the DNA helix, we can easily know also the complement sequence. The human genome is 3.2 billion base pairs long. So if you can't imagine it, so that's why I put there the printed genome in 130 books. It would take really long time to read. So this is not practical, it was just a representation. So now,
how do we read the DNA actually? This is the central dogma of molecular biology, and we have the DNA that is then transcribed to messenger RNA, temporary molecule, and it's read by triplets. These are named called also codons, and then these codons are translated into amino acids. So each codon codes for one amino acid. You can imagine it as a bead on the strand. As the DNA is read, then you have the beads. Each amino acid has its own chemical properties, and so the amino acid chain, the polypeptide chain, is then folded into three-dimensional structure of protein. And the proteins, different proteins, actually forms molecular complexes, and these they work as a molecular machineries. Here are examples of some real molecular machines that we have in our cells. So this is the catalog. These structures were determined by, for example, by X-rays or NMR technology. But these molecular machines are not statical. They have very important things to do in the cell. So I will now show you animation of white blood cell that is responding to a signal that there is some problem in the body and the cell needs to go and solve the problem. So just watch the density and coordination of the processes. Basically when the cell receives the signal, then it produces proteins via DNA, as I told you, the DNA to RNA to protein, changes its membrane interactions and moves towards the site where it's needed. When I saw this video for the first time, I was actually very fascinated by it, and I had to see it many times. So I hope you will enjoy it.
Okay, I showed you this video because I find it really fascinating how everything what was there is encoded in the DNA. So this is, to me, a mystery. And even when I am like doing the research in this area, it's still to me like some kind of mystery. So you saw when everything worked well, but not always this is the case because one letter can matter. So depending on where you change the letter, for example, it has some impact or not. If it's in a comment, then it doesn't have an effect for the protein. The same is in the genome. There are sequences where if you have the mutation, it doesn't matter. But there are some sequences, like in the genes, that matter. Yeah, so this is, and basically there are different places. So if you have even one letter change in a critical region of the DNA, then it can have the effect that the protein changes its structure and it doesn't fit, and the molecular machinery stops working. And if the change is in a really critical place, it can may lead to death. Yeah. So the changes. This is like a conceptual diagram that connects the variant frequency with its effect size. And variants with very large harmful effects tend to remain rare because natural selection actually removes them from the population. And some cause very severe diseases, and this may be really incompatible with life. Other variants have smaller effect, and they might modify risk, contribute to polygenetic diseases, or interact with other genes and environmental factors. So some common alleles can even be beneficial in some particular context. That can also happen. Okay, so now it leads us to the rare diseases. The rare diseases have actually very different definitions, not very different, the definitions is different in every region. So in Colombia, the rare disease affects fewer than 1 in 5,000 people. So this is the definition. 70% of these diseases start in childhood, 80% are genetic, and there are estimated from 7,000 to 10,000 rare diseases. And, but actually, if you take all the diseases altogether, they affect up to 400 million people worldwide, which is up to 6%, almost 6% of population. This is just an example of some rare diseases that you may have heard of, like cystic fibrosis, Huntington disease, phenylketonuria, spinal muscular atrophy, yeah, and the causative gene. This is why is it actually challenging to study the rare diseases. One thing is that they are individually rare, so there might be just a couple of families affected in the whole world, for example. And they can affect people of all ages. Then they have a very wide range of symptoms and also are clinically and genetically heterogeneous. So one disease can be caused by different genes, and one gene can cause different phenotypes. And can affect any organism, any organ or system. And this is why many times the rare diseases remain undiagnosed and the patients are waiting a long time for a diagnosis. So why to study rare diseases? As I said, because they are rare but not so rare, because we want to help patients. The ideal thing is to offer them treatment, which we don't have treatment for the majority of diseases, but if we can offer the diagnosis, it matters for the patient. It matters for family planning. You can avoid that the family have another affected child, or even like having the diagnosis and knowing that it's genetic is really helpful for the family. And early diagnosis really matters because if you don't diagnose the disease early, you sometimes cannot treat it because the harm to the organism is irreversible.
But another thing why to study rare diseases, that they teach us important lectures about cell physiology and pathophysiology, and then they reveal functions of disease-causing genes, because we still don't know about the functions of many genes. And so in this way, they improve understanding of complex diseases. So these are some networks for rare diseases. On the right side, there are some rare disease networks in Colombia, even. And now I want to tell you briefly how we actually read the letters of DNA, how we convert the chemical molecules to the letters. We have actually two technologies. One is Sanger sequencing, which is the fisherman, and Sanger sequencing is here since 1977, and it can read just a small fragments of DNA. So you can grab just one fish at a time. Whereas the next generation sequencing, you can imagine as grabbing all the fishes from the pond in once and analyze them. How it works. You extract the DNA from blood or another biological material, and then you fragment the DNA into smaller pieces, and there are two generations actually of next generation sequencers. For the second generation, you still need to fragment it to smaller pieces, and you read the reads, and they are 100 to 350 base pairs long. Whereas there's the third generation sequencers, and they allow you to read very long molecules. Basically, you don't need to fragment them more. And so this is very helpful if you are studying some more complex changes in the DNA, like structural rearrangements and like that. So this is the third generation sequencing method from Oxford Nanopore. This is a protein pore, and you see DNA as it's going through the pore, and basically you are measuring how it changes the ion current. Yeah, so that's how you can read the DNA in real time, which is very cool. And Oxford Nanopore has more devices, and they depend by size. This is a Minion, which is a USB sequencing device, and you can basically take it anywhere. So you don't bring the sample to the lab, but you bring the lab to the sample, which is sometimes very important if there are some outbreaks of diseases, for example, in some locations. Or you can even sequence. Anyone know where it is? Yeah. Yeah, so this is really sequencing in space, which is very important, because if you take the samples to the Earth, then you cannot learn about the biology, because the sample changes. Okay, so now back to the data. We sequenced, and we have a lot of data. How much data we have actually depends on the experiment that we are performing. We can sequence whole genome. I said that it's 3.3 gigabases, but actually if you sequence it, you need to read it more times in order to be able to reliably determine the letters of DNA. So it's estimated to be 150 gigabases. And then if you do the analysis, it's like 300 CPU hours. It's really estimated because it's varies based on the analysis that you are doing. But you can also sequence smaller portions of the genome. You can, for example, take just the parts that are coding the genes. This is around 2% of the genome, which is very useful, because it's estimated there is 80%
causative genes have mutations in the exomes, in the genes actually. Or you can also sequence just some small portion of the genome. So now we have the data, raw sequences, and what we do with it. This is the field of bioinformatics that is basically trying to take all the information that we have, the sequences, the information from the databases, and the main aim is to get some new knowledge from the data. This is very simplified bioinformatics workflow, where we go from the raw files, hopefully to a candidate variant that is causing the disease. This is how the raw data can look. It's a FASTQ file format, and it contains 4 lines. First is the identifier, second is the sequence that we read from the sequencer, and the fourth one, these are quality scores that they say you how reliably the letter is read. So we take the sequences from the FASTQ file, and then we are trying to map them to the reference genome, which is like a sequence that is composed from genomes from more people, and it's like the baseline that we are using. So we are searching for the place where the read originates from. There are some missing pieces. Like in a puzzle, if you are trying to do the picture on the puzzle, you might have some pieces that are missing, some are broken, there are some maybe repeated, and they might be pieces from another puzzle, for example. So it's not so straightforward. Then we have the alignment when we know the position of the reads, and it's stored in some format, sequence alignment map format. And here, what is important is the position where it is, like the chromosome and the position. This is the second row that is highlighted, and then it's saying where exactly is the read mapped. Yeah, so here is the first read, and you can see the representation in the second picture. So this is how it looks like if you open it in a genome browser. These are aligned reads, and here you can also see very nicely if you were sequencing genome or if you were sequencing just the coding part of the genome. Then another thing that we are interested in is where the sequence sample is different from the reference. So we are searching for the places that have different variant, and then we store them in VCF format. So again, here it's a complicated format with a lot of information, like meta information about the variants, but basically is a list of variants and their positions. Then there is one thing that the formats don't have always the same coordinate system. So, for example, BET file is 0-based, and VCF and SAM file are 1-based coordinates. So this is something important to have in mind when we are analyzing the data, and if you, for example, want to parse the VCF file with Python or something like that. So we have the list of variants, and we are trying to find the one that is causing the disease. So it's like searching actually the needle in a haystack of a needles. So for finding the real one, what we do is basically that we take the list of variants and we look into different sources of information, to different databases. We are interested how frequent is the variant in population, which gene it affects, which part of the gene, which protein it affects,
we are also interested in which tissue it is expressed, the gene is active in which tissue, and then we need to prioritize and filter and interpret the results. So this is the part where we are trying to make the biological meaning from the variants. Hopefully, we have the causative variant, a candidate variant that is causing the disease. So we need to check the segregation if, for example, in the family, all people with the disease has the mutation and the healthy ones doesn't. Then we validate the variant with another sequencing method or another method, and what is also important to find independent case where you have the mutation in the same gene and the symptoms are the same. We are using a gene matcher, which you can imagine as a Tinder for geneticists, which connects basically people with the interest in the same gene or same disease. So this was very important because otherwise it's difficult to find these connections. And then we go to the laboratory and we test the function of we test if the mutation is really causing the symptoms that have the person. So we use cell models, animal models, proteins, or pathway studies. If we confirm the variant as a disease-causing, that's amazing, and sometimes we are lucky and there's some treatment that we can offer to the patients. Sometimes, usually there's not the treatment, but if we know the pathway, sometimes happens that the pathway already has some drug that can be repurposed for the disease that we are studying. But if this is not available, we can at least support the family with genetic counseling and family planning. Then we can also share the knowledge and publish the articles so other people know more about the biological mechanism behind this disease. And this is important because otherwise we cannot develop treatment for the disease. So what we know, what we can do well now is short-read sequencing. We can do the alignment. We know reliably interpret like single nucleotide changes. We can work with the standard genomics file formats. We can do the reproducible workflows, and we know how to interpret the well-established pathogenic variants that are in the genome. But if the variant wasn't identified, what we do? We can sequence again if we didn't have enough coverage, which means it wasn't read enough, the sample wasn't read enough, and we can look for other variant types as insertions, deletions, structural variants, or repeat expansions. We can reanalyze the data periodically because with new knowledge we can find something that connects the variant to the disease. We can also increase the sequencing scope. If we did exome sequencing, that we can go for whole genome sequencing, and if we sequence the variant with the sequencer from second generation that has very short reads, so we can use the long read sequencing. Or it might not be genetic, that can also happen. These are examples of areas where we still don't know exactly how to interpret the results. These are the different variants. We have also very low frequency variants. The person can be mosaic, maybe. We don't know actually very well how to interpret the variants that are not within the genes. And there can be a reference bias for underrepresented populations. We don't know what the variant is causing, and sometimes it's challenging to connect the phenotype, genotype, and other evidence. Yes, so where we have Python in this bioinformatics workflow.
Here are some examples of tools that are not written in Python actually, usually because the low-level tools for alignments and variant calling are usually in C, C++, or Java. In languages that are optimized for performance and system work. But Python connects these tools and databases, and it orchestrates the commands, calls APIs, manipulates the tables, integrates phenotypes and the information from databases, applies statistical or machine learning models, and creates visualizations and reports. Also, it's useful for some custom scripts where you need to perform some specialized analysis and there's no tool for it. Or you can use the workflow managers there. Yeah. So there is, for example, Bioconda, which is a channel of software packages related to biomedical research for the Conda package and package and environmental manager. So this, like, when I realized that there exists something like Conda, it was very important for me because the work that I was doing was done on HPCs and I didn't have the admin rights to install the programs. So I actually, instead of searching for the program that is most adequate for the task that I want to perform, the question often changed to okay, so which program I am able to to install? Yeah, so Bioconda actually helped me a lot here. Yeah. And then we have the workflow management systems. There's a SnakeMake, which is already written in Python, but it's also it's a polyglot language. We have a Nextflow that is widely used now. This is written in Groovy, but you can use it also for Python. And OpenWhittle also. The workflow management systems describe how analysis steps depend one on other. And these systems can actually manage dependencies, parallel the executions, retries, logging, containers, and execution across local machines, clusters, and cloud environments. Yeah, so basically, the principle is here that a workflow should be explicit, versioned, testable, and reproducible. This is really important in a clinical setting. Here's NF Core. It is a community project that develops created pipelines for Nextflow. And these pipelines actually follow shared standards for documentation, testing, software containers, configuration, and continuous integration. So instead of every laboratory rebuilding the pipeline from scratch, the community can review and maintain these workflows together, which is very useful. So this is an example how software engineering practices can directly improve scientific reliability. Another tool is BioPython, which is a collection of Python tools for computational molecular biology. So you have modules for sequence, like reading this and manipulating the sequences, which you can see the example here, that we earlier went from DNA to RNA to protein, so you can perform this analysis here. There are tools for alignment, populational genetics, also for structural bioinformatics, and you can, it provides also BioSQL interface that can connect you to various databases. So if you as a Python developer would like to contribute, you actually don't need to be a geneticist, because many bottlenecks in the bioinformatics are software bottlenecks. As you have seen, the file formats, the reproducibility, interoperability, testing, documentation, and usability. So there are some open source projects where you can contribute. There are the examples, and another idea is also to find some lab
where they are performing the analysis, and because there are people that have a lot of ideas, but many times they don't know how to connect all the pieces together. So this is something where help from a great Pythonista can be amazing. And also rewarding maybe for you, because it's very nice to be close to the field where basically you see the impact to the people. So I would like to finish with a case study. It is a story that began with a couple who had been trying to conceive for more than 2 years. They underwent semen analysis, and there was no sperm present. It was azoospermia. CBAVD, which is congenital absence of vas deferens, was suspected. It means basically that the sperm is produced, but it cannot go out. Yeah, so this condition is usually caused by mutation in CFTR gene. CFTR gene, you might have seen this gene already in the rare disease table that I showed you before. But this is not, the thing is that the cystic fibrosis usually has some lung problems and is a very severe disease. But the CBAVD was present and they were both completely healthy. So one gene and different phenotypes. You can see this here. So there was the couple underwent clinical testing, at clinical genetics, and they looked for the mutation in CFTR gene. The first question was if the CFTR, if the CBAVD can be explained by mutation in CFTR. In the male partner, one CFTR variant was detected, but just one, which is important because the conditions in CFTR gene are autosomal recessive. So in order to have impaired function of the gene, you need both copies from both patients to be affected. So the other variant wasn't found, and so they couldn't say if it's caused by the mutations in CFTR or not, because the test that they used, this test covered just 90% of variants that were most frequent in the population. You know, so it wasn't there, but we cannot say if it's not there or if it wasn't detected. The other question was what was the risk for a future child, because CBAVD actually allows you to go through assisted reproduction that via the sperm retrieval and then IVF. And in the female partner, no mutation was detected, so the reproductive risk for the future child was lowered, but it wasn't completely eliminated. So the story continues, and yeah, I didn't say the important thing. The couple underwent the assisted reproduction. There was a pregnancy, but it ended up in 8th week with miscarriage. So then the story continues with the same female partner, but she had a new partner. And they were able to conceive spontaneously, but there were repeated first trimester pregnancy losses. So they underwent extensive evaluation in many different specialists, but there was no unifying explanation. So they decided to get their whole genome sequenced. And there was, it was like their personal decision. It wasn't like recommended by any doctor. And there was an interesting variant in MTHFR gene, the C677T, in a homozygous state, which means that both copies from parent and from mother and father were affected. Here is important to say that
This gene was present also in the table of rare diseases, but this variant is not a rare disease-causing variant. It is a common polymorphism, which means common variant, and that is not causing the disease, the MTHFR deficiency, the rare disease. Yeah, so the genetic finding was clear, but it wasn't clear if it's associated with the pregnancy losses. The MTHFR variant, here is an interesting thing. In this table, you see one variant, and one variant can be described in many different ways, which is relevant to the bioinformatics and analysis, because you need, if you want to connect the pieces of information all together about this variant, it can be represented in databases and literature in various formats. Depending basically on if it's described on a genome or gene level or transcript level, and also there are efforts to unify the ontology. So, for example, the AGVS nomenclature is in the URL, but it creates sometimes more new identifiers, actually. So it is important, but in literature, for example, there's still the C677T variant written. So you need to think about it when you perform some analysis and you want to know more about the disease. So, why it was interesting, this variant? Because it was associated, the mutations in this particular variant was associated with reduced activity of the MTHFR enzyme that affects the folate and homocysteine pathway. There was also a link to some meta-analysis that they reported association with recurrent pregnancy losses. There were some pathology clues that they analyzed the placenta and they found signs of thrombosis in patients with this mutation. And there was also observational treatment evidence that one retrospective study reported better outcomes with aspirin, folic acid, and enoxaparin, which is a low molecular weight heparin, where you dilute the blood, basically. But clinical guidelines are very cautious, and they don't recommend neither MTHFR testing, neither anticoagulation. So this is important to say here. And here we come back to the patient, where the regimen, the treatment was actually a clinical mosaic. In the study, the retrospective study, they used aspirin, enoxaparin, and folic acid. But the clinical care plan of the patient included aspirin and progesterone from fertility clinic, enoxaparin from hematology, 5-MTHF from clinical genetics, which is like a supplement that overcomes the lowered function of the MTHFR enzyme because it's downstream in the pathway of folic acid. So this was prescribed. And also there was Euthyrox from endocrinology and classical pregnancy monitoring from obstetric. And so it overlapped, but it wasn't completely the same. And the successful pregnancy followed, and the patient actually delivered a healthy baby. So there was a nice final. And it was me. Yeah, so, and it wasn't just one successful pregnancy, but 2 successful pregnancies. But yeah, so it's actually very meaningful to me and my family. But
precisely because of this is my story. I need to be very careful about what it can and cannot prove. Yeah, so an individual outcome or case report belongs near the base of the evidence hierarchy. Yeah, so it's at the bottom completely. So how we can interpret this? Really, this is really not a treatment recommendation at all. Successful outcome doesn't prove causality because there were several interventions that changed at the same time. And we cannot say what was the important part. Yeah, so that's why we need other studies that they are in the hierarchy. There are like observational studies that can identify patterns. We have randomized trials that can test interventions more rigorously. Systematic reviews that then combine the evidence and clinical guidelines, then consider the whole body of evidence. And also benefits, harms, bias, and applicability. So sometimes it takes really long time that some research thing goes from basically from research. When you discover something in research, it takes very long time to go to the clinical practice. But it's important to have the evidence that is safe. And because, for example, the aspirin treatment there, what happened? It was prescribed by a fertility clinic. But then I wasn't followed at fertility clinic. And then my hematologist by chance said, okay, so you know that in the 35th just a week you need to stop taking the aspirin because otherwise it will harm the children, you know. So I didn't. And they didn't told me at the fertility clinic. And so I was very lucky that they told me. Yeah, so this is important. Okay, so the take-home messages. Sequencing gives us raw data. Bioinformatics turns the raw data into interpretable results. Then Python helps us to analyze, automate, visualize, and reproduce the process. Evidence tells us how much confidence to place in the results. Rare disease research can reveal biology that matters to everyone. And patients remind us why it matters. So behind every FASTQ, BAM, or VCF file, there might be someone waiting for an answer. And you never know if maybe in the future you will be the one waiting for the answer. Okay, so through Python. So yeah, that was amazing. My question is, you mentioned that in some cases, like changing a letter is not so significant, but there are critical places where it is. Like, do we know why they are critical places, or where are located those critical places in the genome? Yeah, you ask about difficult places where, or like the variants that caused more harm. Yes, yeah, like okay. you make the
the attribute exception example, like with Python? Yeah, yeah. Usually these can be parts. For example, as I showed you the the protein complexes, as they are basically it's like a lock and a key. You know, so there you need exact shape to pair these two proteins. For example, if you have enzymes, you have some substrate that goes there and it really needs to fit precisely. And there also might be an active site that activates the protein, so it performs some action as you saw the movement. So basically this is what's happening. This is moving, and if some protein connects to another, it changes the shape and do something. So the active sites are example of these places of yeah. But there are many more. I mean, the biology is really like wide, so that would be for a longer conversation. Do we have another question? Okay. Hi. When you're working with rare disease, how do you approach to information when it's low quality information? Well, in science, we are using impact factors, for example. So if you publish some findings in an article, the articles have associated impact factor that says how much quality journal it is. Yeah, so this is one way how you can find if it is relevant or not. Okay, but in rare disease, there is also not only low quality, but less information about the disease, Okay. less people that sequence the genome in this specific disease. So we have a lot of problems trying to get some conclusions without information and without the ability to get more information. So I wanted to ask you if you have some advice about it. I am not sure if I understand well the question. You mean like how to, which databases to use maybe, or? For example, if I want to work in rare disease, usually we don't have a lot of information about the disease that we're working on, but we had to take some decisions to get started with. So when you're approaching to the disease, you need to make some assumptions or some decisions that are not building into some research, because there is not research about it. So how do you approach to this rare disease that not all the people are looking into it, so we don't have a lot of information, or we don't know if the information is actually a quality information? I think it really depends what you are working on, because there are some databases that you can find information about all diseases. There are some, and some of them are, for example, curated and some not. So it means if you want to put there some information, it needs to go through some person that reviews it. So this is higher quality than the databases that everyone can submit the result. Yeah, so for example, there is a ClinVar database where you have also levels of evidence, so you can see the individual submissions and see how relevant it is. Yeah. Maybe we can take this question then after, like we can talk after if you want to know more. I am happy to talk to you and we can go into more detail. Hello. Quick one here. So as part of the pipelines and the processes downstream of sequencing, usually you need to assemble it based on a reference genome. Does it happen often that since every genome is a little bit different, that certain pieces are not, you're not able to map them back to a reference?
Yeah, it can definitely happen. We have different versions of the genomes, and there's now an effort to go towards graph genomes that they represent genome from like more variety of the genome, you know, so you can describe it, but we are not using it very well because then you need to change the whole pipeline and write new tools, basically. So it really takes a long time to get to change completely this because it's at the beginning of the pipeline. Yeah? So then also the variant calling can be different. It will be difficult, as I showed you the table of the variant, then it might look also different, you know. So yeah, it's happening that it's not mapping, and if you, for example, don't find the causative gene, you can try to map to another reference sequence. Yep, definitely. Thank you. Last question? Yeah, one last question is fine. Hi, Anna. Thanks for the great presentation. I was wondering about the filtering process of the variants. So in case you, like, from all the variants, you find there are, like, no related to the pathways or, like, the way the disease works, how do you filter candidate variants? And I'm also curious if you work with any machine learning approaches to find these variants and relate them to the disease. I'm sorry, I couldn't hear you well, so I don't know. Okay, can you hear me properly? Yeah, if you could maybe even more loud. No. Yeah, that much better. Okay, yeah. Yeah, thanks. I was asking you about the filtering process of the variants. The filtering process. Yeah. Okay. So when all the variants you find are like unrelated to the pathways or the way we know the disease works, how do you like point to candidate variants? And if you use any machine learning approaches to do this? Currently I don't, but there are, yeah, obviously there are efforts to use machine learning more for this because the interpretation, yeah, there it can help, but I'm not using it personally. Yeah. Okay. Thank you so much. Big You're round of welcome. applause for Anna, please. Okay, time for coffee break and snacks. So the next talks will be in something like 15 minutes. And see you soon. Thank you so much. Somos EAFIT, una comunidad de conocimientos y saberes con el poder de transformarlo todo. Aquí nos conectamos con las empresas, los emprendimientos y los sistemas públicos desde el liderazgo, la tecnología, el bienestar y el desarrollo sostenible. La nuestra es una educación que diseña y construye soluciones para atender a los grandes retos de la humanidad. Aquí desafiamos el conocimiento. Imaginamos futuros y resolvemos grandes desafíos planetarios. Creemos en el poder de la educación, una educación flexible y relevante. En el aprendizaje activo y experiencial. En la audacia y la innovación. En la cultura. En la ciencia y el humanismo. En la inclusión y el pluralismo. Y en el liderazgo temprano. Para transformar el mundo. Our teachers inspired, and we, as students, are the protagonists of our learning process. Somos un gigantesco tejido conformado por miles de personas y organizaciones que transformamos el mundo todo el tiempo.
Y así es como lo hacemos. Toda la vida me preparé para entrar a la universidad y que ahora EAFIT reconozca mi excelencia con las becas Talento me hace muy feliz, porque no solo va a transformar mi entorno, sino que también transformará la vida de las personas que me rodean. Yo trabajo para la misión Artemis. Esta misión es la que se va a encargar de llevar al ser humano nuevamente a la Luna para posteriormente llegar a Marte. Soy graduada de EAFIT y como yo, miles de personas estamos transformando el mundo desde distintas latitudes. Yo creo que exactamente ese es el objetivo de esta universidad, construir cada día la mejor versión de quien la habita. Pero al final, EAFIT es y será producto de quienes decidimos vivir. Para nosotros, educar implica también incidir en el entorno desde la ciencia, la tecnología y la innovación. En EAFIT ponemos el conocimiento al servicio de la humanidad. Cuando sea grande voy a ser científica, ser como esa profesora que está enseñando en la escuela, ciencias entre montañas. Estamos en Guatapé, probando a Serena, una lancha electrosolar que diseñamos y construimos con nuestros aliados. Porque en EAFIT creemos en el desarrollo sostenible. Amamos investigar y pensar en soluciones creativas y disruptivas. Pero no transformamos la sociedad solos. Nos conectamos con las empresas, los emprendimientos y los sistemas públicos para construir el futuro desde el presente. Hemos desarrollado estructuras para revolucionar la filtración, los dispositivos médicos y la cosmética. La academia y la empresa nos hemos unido para llevar estos desarrollos a otro nivel. En este momento, en el Centro de Emprendimiento de Impacto de la Universidad EAFIT, se encuentran decenas de emprendedores y empresarios que conectan el tejido empresarial del país. Nos interesa el futuro. Trabajamos de la mano de las organizaciones públicas por la innovación educativa. Y claro, una universidad evoluciona con los nuevos escenarios que hacen historia. En Nodo, transitamos la frontera entre humanismo y tecnología. En EAFIT entendemos la salud y el bienestar como un aspecto verdaderamente emocionante de la aventura humana. Trabajamos cada día para decodificar el futuro del cuidado y la salud. Con nuestro proyecto humanista, acogemos la amplitud de saberes, comprendemos los fenómenos sociales y nos preguntamos por lo humano. Esto y mucho más ocurre en un solo día en EAFIT, el lugar en el que inicia la revolución. Miles de personas y organizaciones conectadas, transformando el mundo. EAFIT inspira, crea, transforma.
We have a pretty comprehensive data science team that I believe is one of the best in the market. We have academic backgrounds with PhDs. We combine that with the backgrounds from various industries, so healthcare, CPG, retail, manufacturing, and we really have a blend of talent here. There are a couple of ways Aimpoint differentiates ourselves in the data science space. One of those is in the training area. We focus on enablement just as much as we do delivery. Because what we want is to make sure that we build solutions for clients that they're able to leverage and run internally and take it from there to wherever they need to go. The other part of the Aimpoint difference is our sound methodology. And what I mean by that is our consultants and data scientists come from a variety of STEM-based backgrounds. We try not to look at the exact question that you're trying to answer, but rather how does that impact your overall business. The most important thing and the largest disconnect we see between industry and the scientific community is that solutions aren't always built to drive value. And what we're able to do is transpose that knowledge into industry environments, into business-facing data science problems in a manner that ensures scientifically sound builds and implementations that will drive value for companies. Our consultants join two critical areas together. One of those areas is academic knowledge, and the other area is practical business experience. One can't exist without the other and still drive value. One of the most important things when approaching a data science build is to keep in mind that big picture. We always like to bring our results back to how it impacts the business. By keeping the big picture in mind, we like to make sure that it's worth your investment and you get the most out of it. When I say true data science work, we do true data science work. And it's one of the best-in-class teams in the market at really helping clients operationalize that. We live in the age of light-speed data. We can email anyone, stream anything, and virtually collaborate with people around the world. So why is moving money still so complicated? Unlike the internet, where networks and providers share a protocol, payment networks don't always work together. So even in a digital world, exchanging value across systems is still slow, costly, unreliable, and sometimes impossible. This is where we come in. Interledger is an open-source payments network modeled on the internet that enables interoperability between financial systems, regardless of underlying technology. It's not a platform, it's not a blockchain, it's a protocol, open, neutral, and currency agnostic. And when money moves like data, a world of possibilities unfolds. Banks can settle payments faster at lower cost. Neobanks and wallets can offer global access without global infrastructure. Fintechs can build across borders beyond closed systems. And anyone can get paid instantly, anywhere in the world. From real-time remittances to micropayments at scale, Interledger does for payments what the internet did for information. This is the internet of opportunity, where access is open, innovation is global, and value flows freely. Because when money moves like data, the world opens up. Interledger, the modern way to send payments. ¿Qué más, señora Miriam? ¿Usted recibe Nequi? Es que acá lo acabé de descargar y necesito comprar unas cosas para el recreo. ¿Qué será eso, mijo? Ay, yo no sé. Nequi.
Nequi ya tiene 26 millones de usuarios, de los ¿Quién en Colombia, en cada rincón de cada población, no sabe qué es Nequi? ¿Cuántas veces han pagado algo raro, útil, por Nequi? Hace 10 años nacimos en un salón de clases de AFIT, sin saber todo lo que haríamos juntos. Corriendo junto a Juan David por todas las metas que se propuso, moviendo cielo y tierra con Sara para que su éxito también sea el nuestro, acompañando a Tomás desde sus 13 añitos a descubrir el mundo financiero, para que hasta Gloria se dé cuenta de que lo más efectivo es que le paguen sin efectivo, animando a Carlos a dejar de guardar sus sueños y empezar a invertir en ellos, así como cuando María cruzó el charco y nunca dejó de estar a un Nequi de distancia. En 10 años cambian muchas cosas. En 10 años se escribe una historia y esta la escribimos a muchas manos. Con más de 600 colaboradores, con el grupo Civest, con nuestros aliados y proveedores, con los medios de comunicación, con los creadores de contenido, con más de 28 millones de personas que nos recuerdan por qué hacemos lo que hacemos, por qué somos lo que somos, porque no nos cansaremos de decir gracias. Porque si llegamos hasta acá, fue gracias a ti. Gracias a todos. My name is Ricardo. My job title is VP of Engineering. And what I do at Loca is basically to be responsible for the whole engineering department in terms of technical, but also on the people side of things. I joined Loca almost 3 years ago. I did not want a 9-to-5 office kind of job. What I was really looking for was something exactly like Loca. Low on bureaucracy, high on freedom, and high on happiness. Do you want to work there? Why do I still love it? Because every day there's a new challenge, new learnings. That's what excites me about it. I would say that Loca makes a big effort to selecting clients, selecting projects that are really meaningful. You can go back at dinner time and say, do you know what I did today? And it's not because it's big or anything, it's because it's meaningful. I am in a relationship, I'm married to my wife, and we have 3 kids. She's very present in my day-to-day life at Loca. And she really appreciates the freedom that Loca provides, the flexibility that Loca provides people with, the ability, for example, of, I can in the morning go and drop the kids at school and then come back and work. And then in the afternoon, if needed, I can also pick them up at school. And then I can leave them watching some cartoon. I can still pick up another meeting. If not, in certain situations, we're even able to, just pack our swimwear and head to the pool and have some family time, some fun family time together. Every other Fridays off are really a magical thing. I have to say it's a little tough to have hobbies as a parent of 3 kids, so I try kind of combining my hobbies with parenthood. So one of the things that I've done over the last couple of months was to create a garden here at home where, we planted a few things, a few tomato plants, things like that. Mostly as a learning experience for my kids rather than, putting food on the table. At Loca, we have a very special place. And it's not just a special place, it's a special group of people that create this special place. When you provide smart people with enough freedom, you're always going to see them thrive.
My name is Scott Love. I'm the CEO of Lovelytics. We're a data and AI consulting firm that's focused on the Databricks space. When I started the organization, we were seeing a lot of companies wanting to rebuild business intelligence platforms. We started seeing companies going through much larger data and digital transformations. That's where we became one of the first data consulting partners for Databricks. People are making huge investments in AI today, and our job is to make sure they realize the value from those. A lot of people think it's as easy as developing chatbots and other things internally, but there's just so much more we can do today. Whether that's working with Sony Music, one of the leading music agencies that are out there, or whether that's with Domino's, to be able to rethink how they're going about interacting with those customers. And that starts with all the smart people you work with. The first employee we had was Lax Chineri. He's still with the company today. Now, to see where we have over 550 employees and working with all sorts of Fortune 500 companies is remarkable. One of the first things I'm most proud of is collaboration. If someone runs into a problem on a project, they can call anybody that they have here. It's all about that teamwork, and we facilitated this ability to collaborate together that I think is fantastic. The second is I'm very passionate about our ability to grow our own talent. In Latin America, we have a program called the Data School, and in North America, we have a program called Advance. Both of these programs are about us growing early career individuals and being able to expand their skill set. Everyone wants to work with the latest and greatest technology. Having this incredible partnership with Databricks has really led to people getting unprecedented. Okay, thank you so much. We hope the breakfast was good for all of you to reload the energy. So time for our next talk. Please welcome Sebastián Gómez Ahumada and Mateo Rias Kerubin. Machine learning engineers at Provectus who boil production AI evaluation and document extraction pipelines for the insurance industry. So let's a warm welcome. Hello everybody. I hope you're doing well, and we've already introduced, but today we're going to cover this really long name, from expert judgment autonomous to autonomous optimization. But the way we like to call it, clone the expert, unleash the agent. Easy to remember, right? How are we gonna do this? We're gonna do this in two parts. First, I'm going to cover the real case scenario and how we get to this solution, and then Sebas will cover the more detailed Python and LLM implementation we get to solve this issue, okay? So, let's start with a bottleneck. What's a bottleneck? You might think, when choosing what to use in industry, when solving a problem, what's the big issue? Solving the model, deciding what to use? Well, not even close. That's the easiest part, probably. Good evaluation pipeline, and that's all. The real issue for this is defining what's good for us, and for the client. Why is this an issue? Because first, you depend on somebody else's calendar. How that work? Okay, let's assume we build something really cool, we like it, we share to the client, and we have to wait 2 weeks for them to review it and give it back. Is it good? Not worth it. Then we have another possible problem. What if there's not just one expert, but several experts? No, I don't like this. Yes, I like it. Nah, bad wording, I don't like it, bad example. This happens a lot, and it has happened to us. So, second issue. We have different opinions of what good means. So we have to move and really carefully define what good means sorry. We have to very carefully define, what good means. So let's explain it with a real case where it would be easier to understand. At Provectus, we're working with an insurance company, and they had an issue. They have several contracts, and they need to summarize and process them
But they were so big, they were taking weeks to deal with a single contract. 200 more pages, some of them way bigger than that. A minor error could cost billions of dollars of losses and a lot of criteria to deal with. So the solution was, first, we process the information with extract and with some Python cool things for fallback like PyPDFU. Then we made a KBB extraction, the deterministic part of the pipeline. Really cool. Pydantic, if you haven't heard about it, let us easier destructor. Then we made some analysis, and then the cool part of it, and that dealt us to the solution, is the summarization part. In the summarization part, we decided to stop asking, is this correct? And try to think, can we grab what they think this is correct? Can we just skip this human-in-the-loop process that depends on this long feedback and risky, annoying process? So yeah, it worked actually. We request them for some human in the loop, but not any human in the loop, not this is a result, please give us your opinion. No, this is the things we're going to evaluate. These are the things we care about. This is how you measure them. Please give us an example of what you like, what you don't, what you would change on this. So it was detailed enough for us to capture this information. And then we make changes on the way we were asking our evaluation to proceed. But it has an issue. It only worked once. So we needed to clone it to properly proceed and not depending on them. To the main point of cloning them, we require something that captured their information. So with a whole big set of feedback that we requested just once at the end in this detailed way, we made an agent to capture or to change our definitions, but again, only working once. So how do we unleash the agent? We have to adapt our metrics and our definitions to their definitions. What were the things we were evaluating? We were evaluating mainly 5 different dimensions for this. Factual content, like, hey, are the numbers okay? Is everything working right? Task matched, could it follow the instruction? Clarity, is it really readable for a human? Because at the end, this is our client, humans, not another machine. Faithfulness, can I trust this is correct? And technical depth, is it deep enough to be trustable for an insurance reviewer, right? So there you see a rudder plot, really pretty. Just imagine we have another rudder plot that defines what the human said. The idea was to close the gap between the 2 rudder plots till a tolerance point when it's small enough. We can say our judges are saying the same thing that the human judges, so we don't have to ask them anymore, right? And you might be wondering, like, hey, you're overcomplicating. Why didn't you just use cosine or Rouge or any other metric? Because they don't work in this. They are so deterministic, and they lack a lot of checking of ambiguities and a lot of minor nuances of the business case that are not efficient for this type of evaluation. Cosine is just a comparison. We don't have any feedback, any ground truth, sorry, not feedback, ground truth to compare with. With Rouge, we don't have any specified set of embeddings or a word to compare with, neither the specific nuances of the client. So LLM Judge were the solution in this case. And how did we build this LLM Judge to be efficient for a use case? First, asking, then defining it in a subtractive way. We made a lot of experimentation, a lot of back and forth, trying to find the best way possible. But we realized the best way for this LLM Judge to work is subtracting what they care about or not. So let's say minor things like number like 10K or 10,000 would be the same. But errors in spelling in a contract that might change the whole definition, that's something that gotta be punished hard. So we are building this with subtracted LLM Judge for these different dimensions, right? And then we're combining them. Why? Because you can ask an optimizer to work for something, but the optimizer have to have a goal that I'm not spoiling Sebas, we'll cover later.
But this optimizer should be a metric. But we had five different dimensions, not one. So we weighted these different dimensions, but smartly weighted. Not just, we think this cares the most. No, what the client cared the most for optimization, without leaving anything back. And a curious thing that we realized in the process is that disagreement is not necessarily bad. I told you there was a lot of people, they have different opinions. But is the model issue if they disagree, or is their issue if they disagree? It's there, actually. Because when we were checking, we realized when they disagree is because the definition we were using for our task came from them. So definitions, misalignments or disagreement is not necessarily bad. It can be a signal to recognize something else is failing, okay? So between all this process, we also realize not every weird thing is something bad. And to stop the theory, if it passes, let's go with the real implementation of this. Go ahead, Sos. Okay, so now we're able to clone our expert. Now let's unleash our inner agent. How are we gonna unleash it? We're gonna use a really good tool, I would dare say philosophy, developed by our folks at Stanford. It's called DSPY. How does this work? Well, the idea behind this really easy to understand is the same as training a model. In this case, our weights are gonna be our prompts or our examples, not like real numbers. So you know, in a neural network or in a real case or deployed model, you have your data, you have your weights, and you are fine-tuning them with some kind of gradient descent. That's how it works, actually, well, nowadays. But the DSPY philosophy, we have a task, we want, in this case, summarize something. We have our weights, which in this case are gonna be our prompts or our examples, and we are gonna tune the optimizer. What's the anchor here? That the agents tunes the prompts and the examples, but at the end is your call. They never tweak your rubric. They optimize toward it, but, well, never edit it. Now, we are talking about tuning the optimizer, right? I mean, we are at Pycon, so we need to discuss some little bit of Python. But if this looks like Cyrillic to you, it's really easy. At the end, we have four main blocks where we are declaring what we want. In this case, we had documents as an input, and we wanted a summary. For those who are a little bit more technical, we have like empty parentheses here, but in reality, it can be whatever you want, a type dict or a pydantic object for technical ones. Then we are declaring our program. In this case, we are using chain of thought from the SPY. Don't hurt your mind about it. It's just we are asking for a summary, and we are asking the model to include some kind of trace or reasoning to like justify this summary he did. Now, the core part of this is a metric. We have an example of a prediction. In this case, our metric is again our judge panel, right? And we are gonna compile the prompt. And we are gonna have our good, optimized, compiled prompt. But what does compile a prompt means? The idea behind is really simple. You have a prompt, right? This prompt can be anything. It can be as simple as summarize this document, and that's it. Or it can be as elaborate as you want. The idea is we have an initial prompt. We are gonna run it on our examples. If you have any, I mean, we need examples, but we're gonna run it. We're gonna score them with our judge, and we are gonna mutate that prompt. That's the simple idea behind it, and we are gonna repeat any amount of times or until your token budget is done. And Cloud Code says like, okay, come back in 20 minutes or 2 days. So what changes here? We are changing the instruction wording, we are changing the future, the sample selection, and we are changing our reasoning, sorry. But the main part here, and I am being more emphatic in this, is that we never change the rubric. This is our anchor. This is how we as humans at the end control
this system. But let's expand a little bit more in what mutate our prompt means. With this, we are talking about two optimizers. Those two are made by the research team at Stanford, the ones that created the SPY. They are the main ones because, well, they have a family of like 20 optimizers, but the main ones are called MyProV2 and GEPA, or genetic Pareto. Again, idea is the same. We have a prompt, we score, we see if it's better, it's worse, and we iterate. But the definition of better or worse changes here. In the case of MyPro, we have a candidate instruction, we have examples, we score them with our family of judges, and then we are using, they like to say, well, this is actually Bayesian optimization, or that's how they frame it. But at the end, it's a really simple idea. We have, for a prompt, we can have two cases. It is a good prompt, or it is a bad prompt. It means it is improving our score, or is decreasing our score. In MyPro, what we are doing is taking as reference these good prompts, or the one that are scoring the best, and trying to take these features or these characteristics that made them unique. And then, well, pick the next combo, and again, repeat until our budget runs out, or until you are happy enough with the result. With the genetic Pareto, idea is exactly the same, just that they call it a Pareto frontier. Again, it's not that simple or that technical, it's just we have a prompt that is scoring better than the other prompts in, I would say, all the samples. That's the idea. And what's the difference between MyProV2 and GEPA, or genetic Pareto? In genetic Pareto, we are not just optimizing using the metric, just the number, but we are optimizing with our reasoning of the model. So we have to tweak a little bit the metric here, because here we are just talking about a number, but here we are talking about a number plus a feedback. So for example, our judge can say, okay, I am giving a score of 0.8, but this is missing out some important details, some premium or some hallucination, whatever this can be. But again, the idea is the same. You can repeat until your budget runs out. Okay, but now we have to make our optimizer honest. How do we make that? We have to, obviously, our goal at the end is boost our target metric, but we want to just optimize one dimension. Okay, so let's gonna boost its way to 45%, and we're gonna redistribute the other 55%, so the search lends it. We must have regression guards. In this case, regression guards for us is that if we are having an increasing, well, we are growing up in one dimension or in one judge, we don't want under any circumstance to our other metrics to fall out. So basically, how this works, we have, if our metric is increasing, yes, but if it's decreasing, say, another one, then we are penalizing the system, so we are just promoting the increasing of our goal metric. And some core idea of the SPY is this model teacher-student. What does this mean? That we have a really good teacher. With a really good teacher, we are talking about LLMs. It can be either, well, nowadays, Fable or Opus, or Opus 5 that just released. And we have a student model that it can be, for example, Haiku. Or if we're talking about Gemini, it can be the pro version as the teacher and the light version as the student. The idea behind this is that the best models are in charge of proposing the best prompts. That's the idea. And the cheap student runs them. And at the end, what we are achieving with this is we are having, hopefully, an extraction at the level of the best models by a fraction of the cost. So this is cost efficient, but as a note, we are having model tailored prompts. So if you are optimizing with a student Haiku, you cannot use that prompt with Gemini 2.5 Flash or 3 Flash or whatever, because it's tailored for Haiku. Okay, what's the good thing about this? We have a system that you can run overnight. Or as it seems to be nowadays, you can run it between TikToks or Facebook videos if you are more than 30. But yeah, you can run it overnight. It's again, our pipeline is really simple. We have an evaluation. Oh, there it is. We have an evaluation, our 5 judges panel. We have an optimizer that is MyPro or GEPA.
In this case, we have a CA gate that, well, for us, for internal reasons, we are using GitLab. And we have a human diff. What is a human diff? The score delta, or how much do we improve our metric, and the difference in the prompt, what the prompt changed. And well, again, we can deploy this. And I'm going to repeat this just one more time. The agents can modify the instructions, the examples, but they can never modify the rubric. Again, this is the human anchor. Just as a little bit of technical jargon, we are using MLflow end-to-end for the tracking of the prompts, for the tracking of the examples, mostly because, well, it is a DSPY embed, right? And we are using also guards for never modifying a production prompt if it is worse than the one that is already there, right? Because we never want to do that. Okay, but at the end, what did we got from all of this, from all of this technical jargon, all of this maybe even boring stuff, if you are not so technical? Well, we got a modest 20% improvement in each one of our judges. I say modest, but we think it's a really good result. We are really happy with the results. Well, at the end, we are having a full coverage of every contract, every section, every iteration, our train of course, but for us. We have also per dimension visibility. We know exactly what happened, what improved, what regressed, and we are having our experts free. They are not in charge of the feedback of the revision anymore. Well, I mean free as in free, not free as in free. They can be very expensive. But yes. And at the end, the most important thing, or if you are taking out something from here, is we reduce the burden from whole weeks, even months sometimes, to a single overnight, to have and to replicate these results and to be able to iterate over, right? What we learn the hard way, that at the end you discuss with Mateo some weights in each one of the judges, but that's a human decision, and that's a constraint of the experiment. So how you weight your expert is a design decision, and how you weight all of the dimensions, decide what is rewritten, what not, and at the end it's a trust call. You are trusting your judgment into these definitions. We learn also that the disagreement is a signal. So when the reviewers are clashing, means that the definition is ambiguous. And so we must first fix the definition, and then it's not an error of the model, or we can then improve our model. We also learn that, well, it sounds really nice, really fancy, but it's still AI. So you can trust the score for sure, but you must always verify the performance. So we are avoiding this kind of situation where, okay, I'm sorry, I shouldn't have assumed you wanted a cookies recipe when you wanted to summarize a document. It's still AI. And we learn as well that evaluation at the scale costs. We are talking about 5 judges times n contracts times m sections times k iterations for each one of them. So just assuming 5 of them, we are talking about 625 different cases. So evaluation costs, and caching here is not optional. We must be cost effective. I mean, we are possibly, I don't know, saving some budget, some money in the future because we are deploying ideally with little models, but the evaluation is costly. Now, what we can transfer, what we can even preach, if you want to phrase it like this. This was never about reinsurance. This was about first collect structure evaluations and structure in the way that they are meaningful. They are not just saying, okay, this is good, this looks as a bad summary. No, we want to be as detailed as possible. We are using this disagreement to tighten the definitions. Why? Because at the end, ambiguity is noise in the metric. We are also plugging our expert panel as a DSPy's fitness function. So, well, at the end, the criteria becomes the signal. We are adding regression guards. Why? Because we want to improve a metric, for sure. At the cost of decreasing other metrics, not at all. So we need to include regression guards. And we are also keeping the boundary. So the agents are optimizing the prompts, but at the end, we as humans are owning the metric.
And of course, this applies to a whole lot of other industries, beginning with legal review, because where someone can argue that ambiguity is the whole word, lawyers are like built around. Sorry if it's any lawyer. We can also have medical reports, code review, customer support, anywhere where we can improve our metrics or our prompts, our design AI systems in just one way or another. Now, where this can go next, or what we want for the future. We want self-recalibrating judges. Basically, what we want is fit the fresh disagreements back into the rubric, or, well, talking about data drift or monitoring data drift. We can also have a judge of judges that monitors whether the panel stays aligned with our experts, or if the model is drifting, if you are too technical. We also can have a cheaper evaluation because, well, our judge is using, I think, Sonnet or Opus, the last time I saw it. But at the end, in the future, we can distill the panel into smaller models and route only the ambiguous cases to a full panel or to Opus or Fable if you have a lot of budget. And we can also have multi-objective deployment. Let the GEPAS, Pareto Frontier, or the MyPro Bayesian optimization expose the cost, the quality, the latency, the trade-offs or the model optimization in general. And well, so clone the expert, then get out of the loop. So thank you so much. Your feedback really matters for us. So please scan this QR code to rate our talking. And we are hiring at Provectus, so please scan this QR code if you want to go to our careers, or just reach out to our HR team, aka Gus in the back, if you want more information about this. Thank you so much. How do you know you are not overfit? Geoinformática y comportamiento humano con Python, creación de audio con Python y liderazgo en equipos de tecnología. Cerrando nuestra primera jornada, Elastic participó con su charla sobre observabilidad aplicada a Flask con Elastic APM. Finalmente, Tom Christie entregó el keynote de cierre de este primer día, enseñándonos varias lecciones aprendidas durante su última década de carrera profesional. La verdad es que la experiencia con Pycon Colombia siempre es increíble. Ahorita me puse como a revisar todo lo del Gather Town y me parece increíble toda como la plataforma con los sponsors, como incluso me metí a un game room y fue como, oh, puedo jugar acá. Cuando te acercas con alguien puedes prender y platicar con él. Prendes tu cámara, tu micrófono, interactividad, platicas con otros desarrolladores, escuchas también las pláticas de otros desarrolladores. It's great. So yeah, I'm a speaker here. I had a wonderful time speaking. Very well organized, the conference, and everybody's very nice. And we have like multiple opportunities to get swag and to like do Gather Town and all this stuff. So it's been great. El trabajo que vienen empujando en Pycon Colombia es una referencia en la región. Tener una conferencia del nivel de Pycon en Colombia es algo que me parece de destacar. I loved the conference. I thought it's been great so far. And I've loved the graphics and everyone seems so friendly. Everyone has been so friendly. So it's been amazing. Y hay bastante diversidad de diferentes países, de la región o bueno, de otros países también. Me parece que está buenísimo el trabajo que están haciendo, cómo está creciendo la comunidad de Python Colombia. Estoy enamorado de la Pycon, he hecho muy buenos amigos. La Pycon Conference le muestra a la gente que quiere programar o a la gente que ya está programando
que es posible hacerlo a través de este lenguaje de programación y llama a otros programadores de otros lenguajes a integrarse en esta cultura de la Python. Te compartan también sus repositorios y todo ello, también es una gran ayuda, porque luego uno tiene problemas que probablemente a otro ya se les presentó y ya lo supieron resolver, entonces te saca de apuros, compartes conocimiento, compartes experiencias, puntos de vista, entonces me parece un evento muy interesante. Realmente tener este tipo de conferencias que dan la oportunidad para que gente con distintas capacidades técnicas, con distintos intereses, con distintos backgrounds culturales o de idioma o de país o en general realmente con distintas ubicaciones es crucial realmente para unificar la comunidad, lo que hacen que Python sea una comunidad tan fuerte y que tenga tanta gente interesada en aprender y seguir trabajando con Python. Al menos en mi escuela, por ejemplo, es un poquito extraño encontrar a gente aficionada a la programación, con la que puedes platicar, intercambiar puntos de vista de proyectos. Entonces siento que esto te abre también las puertas para platicar con gente afín a ti y escuchar también a proyectos interesantes, las tecnologías que usan y cómo las usan. Un networking entre las personas de diferentes ciudades, de diferentes países incluso que trabajan en software. Nuestra principal tecnología es Python, entonces nos motiva mucho poder apoyar estas iniciativas y aparte va muy alineado con uno de nuestros valores que es Always Be Learning, entonces por eso nos entusiasma tanto estar aquí como patrocinadores oficiales. La Python es una muy buena oportunidad para unir desarrolladores, futuros desarrolladores o desarrolladores senior, porque diferentes perspectivas o diferentes temas pueden ser tratados en la conferencia. Te permite crecer profesional y personalmente. Normalmente como desarrollador pues buscas información en internet, cursos y demás, y te nutres mucho de tu equipo de trabajo, pero sí es importante tener un espacio donde otras personas de otros equipos de trabajo, de otras empresas, les guste crear cosas nuevas y te lo muestren, o sea, te enseñen nuevas vías de mejorar tu trabajo. La mañana de nuestra segunda jornada inició con un emotivo keynote de Marlene Mangami, quien nos contó sus experiencias con la Python Software Foundation y nos habló sobre la importancia de la comunidad. Posteriormente, nuestros conferencistas nos hablaron sobre análisis de redes organizacionales mediante NetworkX y PyBiz, Python Virtual Amps, escalando pandas con Dask y arquitectura de aplicaciones Python distribuidas con Kubernetes y Ray. En nuestro primer receso, nuestros participantes volvieron a GatherTown, afianzando este espacio de socialización y distensión en el que durante toda la conferencia pudieron encontrarse y compartir con otras personas de la comunidad. La mañana continuó con conferencias sobre técnicas de reducción de tamaño de modelos, observabilidad en serverless, visualización de datos y Minecraft. Tras la pausa del almuerzo, las horas finales de nuestra jornada de clausura iniciaron con el panel de PyLadies Colombia sobre los retos de trabajar en la industria usando Python y charlas sobre Spider Debugger, modelos bayesianos con P y MC y ejecutando Python en el navegador con WebAssembly. Al finalizar, el talento de Playbox nos presentó una conferencia muy informativa sobre eventos serverless en AWS para luego recibir a nuestra keynote de cierre, Nina Zakharenko, quien nos habló de cómo mantener unidas y fuertes a las comunidades Python. Por último y como clausura de nuestra edición 2022, nos reunimos una vez más en GatherTown para disfrutar de un ameno concierto y compartir algo de comer y de beber mientras conversamos sobre todo lo vivido en este increíble fin de semana y soñamos con una próxima edición para seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestra comunidad. I'm very much inclined towards building the Python community and sharing my knowledge across the community. So I thought participating in this event would actually give me an opportunity to do so and also learn from other folks across the globe. Eso para mí es algo muy importante porque de las cosas que yo hablo en mi charla en particular es el compartir conocimiento. Aprender de diferentes personas, de diferentes proyectos que todos están haciendo y el gran trabajo que toda la comunidad de Python está haciendo en Latinoamérica. Muy enriquecedora porque uno conoce muchas personas, aprende mucho con las charlas. Las cosas que se discuten aquí son bastante interesantes, hay participación nacional e internacional. Me gusta también el espacio que suelen tener de
de cómo la mujer también, o sea, el papel de la mujer en la tecnología. Con satisfacción cerramos esta nueva edición de Pycon Colombia, reafirmando nuestro compromiso con ayudar a convertir nuestro país en un referente mundial en la industria tecnológica y agradecidos con la respuesta siempre positiva de nuestra comunidad. La comunidad de Python es demasiado inclusiva, es muy linda, es como que constantemente tiene los brazos abiertos y no se cansa de tenerlos abiertos. Yo vengo de la época en la que era de los pocos que hacía Python y ver ahora mucha gente con la cual compartir experiencias, conocimientos, me ha parecido increíble. Lo más bonito de Python no es tanto el lenguaje, sino la comunidad que se ha formado alrededor del lenguaje. Realmente estamos en un país privilegiado de talentos, de ubicación, de relaciones, de muchas cosas importantes y vale la pena que nos empoderemos de esto. Muchos temas están aún por explorar y que Colombia necesita más exposición y creo que conferencias como la Pycon nos ayudan a que haya más de ese contenido externo en Colombia. Este evento es posible no solo gracias a sus asistentes, sino también a sus patrocinadores. Playbox, Elastic, Python Software Foundation, Team International, Monoku, Monadical, Tributi, Hourly, Fundación Avanet, Get On Board. Les esperamos en Pycon 2023 para que podamos por fin vernos cara a cara una vez más. Esperen más información pronto.
A gran escala. Por favor, un fuerte aplauso. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, se escucha bien, ¿cierto? Buenos días, perdón. Bueno, como por contarles un poquito de mí, bueno, yo soy astrónomo. Inicié mi carrera laboral como ingeniero de datos en la Secretaría de Movilidad de Medellín. Luego pasé a trabajar en RappiPay. Y por último, ingresé a Provectus, que es la empresa para la que trabajo actualmente como ingeniero de datos. Y hace más o menos unos 8 meses hice el switch a Machine Learning Engineer porque ya llevaba varios meses como aplicando Machine Learning, entonces pues hice el cambio. Bueno, aquí les quisiera presentar dos cosas. El primer QR pues es solo chisme, para los que se quieran pasar por mi LinkedIn. Y el segundo, si tienen un momento para escanear, es la plataforma de las que hoy les quiero dar la charla. Entonces no sé si un momento y se logran conectar. ¿Listo? Ok. Bueno, ¿qué es Structured Learning? Básicamente es una solución que intenta afrontar dos tipos de problemas. El primero es, ¿cómo puedo ser lo suficientemente eficiente a la hora de estudiar un tema o a la hora de absorber información sin que la ola moderna en la que la tecnología y la ciencia en general va tan rápido que en realidad no me da tiempo a profundizar en un tema que me interese a mí por mi trabajo, por mi interés personal o por la investigación que estoy haciendo? Ese es el primer problema que intenta abordar la aplicación, en el sentido de cómo puedo ser eficiente obteniendo esa información y absorbiendo esa información. Entonces, el primer problema que aborda la solución es la parte de learning, una plataforma de aprendizaje a través de papers. Entonces, los papers son un input de la aplicación que se van a transformar para hacer un plan académico que te permita a ti absorber de manera más eficiente esa información. El segundo problema que intenta resolver la aplicación es, ok, ¿y cómo encuentro esa información? Entonces, la solución a esto es diferentes mecanismos que te permitan conectarte a bases de datos de revistas indexadas, archive o diferentes fuentes de papers, donde tú puedes encontrar papers que te interesen a ti, que te interesen porque los vas a aplicar en tu trabajo o que te interesen en general por una mera curiosidad personal. Y cómo puedes conectar esos papers que tú encuentras a lo que tú ya tienes o a lo que planeas hacer en el futuro. Entonces, la solución que hoy les quiero mostrar plantea o intenta afrontar dos problemas: la parte de aprendizaje y la parte de research. ¿Listo? Y esto, como todos sabemos, pues, qué mejor hacerlo de la mano de la AI, pues de la época de la inteligencia artificial. Y lo que te da la plataforma es una facilidad para que tú puedas integrar el proveedor que tú quieras con el modelo que tú quieras, ¿sí? Y cómo estos modelos interactúan en diferentes pipelines, con diferentes metodologías, con diferentes cosas que han sido optimizadas para que ese resultado que tú obtengas para tu aprendizaje o para el research sea lo más óptimo posible. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de todos los proveedores que soporta la aplicación. Sí, Anthropic, OpenAI, los más famosos, los modelos chinos, que pues son tan competitivos también y son muy económicos. Y básicamente lo que te ofrece la plataforma es diferentes pasos, o sea, una estructura
que ha sido optimizada para que tú obtengas el mejor resultado de todos estos proveedores y de todas estas transformaciones. ¿Listo? Bueno, entrando en materia, la primera feature que yo les quisiera presentar, o el primer input que tiene la aplicación es, ok, ¿y cómo encuentro yo esa información? Entonces, el primer sistema que, bueno, en realidad hay dos tipos de sistemas, pero el primero que les quiero hablar es, se presenta al usuario un modo de chat. Este chat en realidad por detrás es un agente que va a transformar tu petición, tu requerimiento de lenguaje natural acerca de lo que tú quieras estudiar. Por ejemplo, no sé, estás buscando un paper de Machine Learning por algo específico porque quieres aprender fine tuning de una manera específica. Entonces, lo que hace el primer tipo, que es este, es transformar esa petición a todos los parámetros que tienen diferentes APIs para obtener esa información. Esas APIs se conectan a las bases de datos de revistas indexadas o de bases de datos gratuitas. Tienen prioridad como bases de datos gratuitas, pero también se conectan muchas que son de pago. El tal es que la aplicación te permite, con un buscador, hacer ese trabajo por ti para darte un resultado de una lista de papers que sean relevantes para eso que pediste. Así es como funciona el primer mecanismo. Y el segundo mecanismo es, ok, vamos a suponer que tú ya estás usando la aplicación hasta cierta medida se comporta como una librería. Entonces vamos a suponer que tú ya tienes tus papers, que son tus libros, entre comillas. Entonces, ¿cómo puedes usar esos papers que tú ya tienes para que sean la semilla que puedan buscar otras cosas? Entonces, esos papers que tú ya tienes están embebidos en una base de datos de grafos, y lo que va a hacer la aplicación es obtener metadata de esos papers para ayudarte a encontrar más papers. Esa metadata puede ser las citaciones, los conceptos, los métodos, perdón. La fecha de publicación, si están relacionados, si son referenciados, etcétera, etcétera, etcétera. Son dos mecanismos que básicamente te permiten encontrar esos papers en diferentes bases de datos. Este es un poquito una descripción del primer mecanismo, ¿sí? Entonces, básicamente, en la aplicación tú vas a tener un buscador que es un chat. Tú le haces una pregunta a ese chat acerca de tú qué quieres buscar. El chat transforma esa petición a los parámetros que tienen las API que se conectan a las bases de datos donde están indexados esos papers. Hace esa solicitud y te entrega un listado, pues, de lo que se haya considerado relevante para que tú ya selecciones los diferentes papers que tú quieres agregar a la aplicación. ¿Listo? Bueno, ahora sí, ¿qué pasa cuando listo? Yo ya soy un usuario, ya seleccioné uno o varios papers, ¿y qué quiero hacer con ellos? Entonces aquí está la parte de learning o la parte de aprendizaje en la aplicación, que es básicamente los papers en general, su audiencia son, o el investigador tiene como objetivo o como incentivo que su audiencia sea la revisión por pares, ¿sí? Aparte de dar a conocer, pues, su investigación y sus resultados, su audiencia objetivo suele ser la revisión por pares, es decir, personas de su misma área con mayor o menor conocimiento que van a juzgar ese paper para, pues, luego ser publicado, o van a revisar ese paper. Pero no necesariamente esos papers están enfocados para el público en general y para que esto sea una plataforma, pues, de aprendizaje que tú puedas absorber de forma amena. Un paper, sobre todo cuando son temáticas, pues, avanzadas de alguna ciencia o algo en general. Entonces eso es lo que hace la aplicación en esta parte, en el core de la aplicación, en el sentido de ayudar a transformar ese esquema original que le dieron los autores original a un esquema más de aprendizaje, ¿sí? Ese esquema de aprendizaje se enriquece con diferentes herramientas, que puede ser un enriquecimiento visual, un enriquecimiento en las ecuaciones, es decir, si hay ecuaciones en el paper porque estás estudiando un paper, física, matemáticas, química, entonces cómo se enriquecen esas ecuaciones que no necesariamente en el paper original fueron explicadas, o cómo se derivaron esas ecuaciones, sino simplemente son usadas y se citan como una herramienta que fue de ayuda para el resultado que quisieron llegar a los autores. Pero acá es todo orientado a que tú obtengas una explicación progresiva de lo que es un paper. Entonces un paper se transforma en una especie de libro
¿sí? En donde tú puedes ir de forma progresiva, entendiéndolo por capítulos, y se enriquece con diferentes herramientas. Aparte de eso, hay pasos en este pipeline de transformación en donde son una forma interactiva con el usuario. Por ejemplo, aquí en el paso número 4 está la primera interacción que tiene el usuario con la aplicación, y es, el usuario puede decidir qué tipo de enriquecimiento puede usar. Por ejemplo, la aplicación, cuando tú hagas tu configuración, te va a pedir que tú pongas tu API key y va a detectar si los modelos que tú quieres usar tienen capacidad multimodal o no. La capacidad multimodal es que pues, los modelos puedan procesar imágenes, videos y no solo necesariamente texto. Entonces, con esa capacidad multimodal, lo que va a hacer el pipeline en un punto que tienen los agentes encargados de realizar la explicación, básicamente es detectar dónde están esas imágenes o detectar esa riqueza visual y usarlos como prompts para generar más explicaciones visuales. Eso es como el paso número 5 y que se hace de diferentes formas. Y el paso número 7 es básicamente transparente al usuario. Hay más herramientas que usa la aplicación por detrás en el backend, que básicamente se utilizan para soportar otro tipo de features, como por ejemplo un rack, como por ejemplo si tú quieres que tu paper sea un audiolibro, etc. ¿Listo? Entonces, entrando en materia ya técnica, ¿cómo empieza todo? Entonces, el primer paso es, tú tienes tu paper, lo tienes en PDF, y a esto se le aplica un mecanismo determinista de extracción de texto. Aparte de esta extracción de texto, se detecta si hay imágenes, si hay plots, cuántas páginas tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes metadata que va a ser usada por la aplicación para su funcionamiento y también para enriquecer la explicación. Esta extracción tiene como resultado un archivo Markdown que conserva la jerarquía del paper original y será usado en un punto posterior por agentes que están encargados de crear un plan. El plan consiste en que determinar cómo se debe estructurar este paper para que sea, como les acabé de mencionar, una explicación progresiva, cómo se tienen que sincronizar las imágenes que se van a generar o los diagramas que se van a generar o la explicación de las ecuaciones que se van a generar y cómo esas ecuaciones se conectan con todo el texto en general y cómo todo eso tiene sentido en general. Es esa creación de ese plan. Es un agente encargado de hacer esto, y para darle soporte a todos los proveedores y a todos los modelos que la aplicación soporta, se usa LightLLM, que es una especie de proxy que transforma básicamente tu request a que sea algo universal para todos los proveedores. ¿Listo? Y aquí es lo que yo les nombraba en el paso número 5, que es la primera interacción con el usuario, y es, ok, vamos a suponer que yo como usuario estoy usando un modelo con capacidad multimodal para toda la interacción con la aplicación. Entonces, yo tengo un paper al que yo quiero procesar en este pipeline, y entonces tengo el método número 1, que es el modelo multimodal es capaz de reconocer del paper y del PDF original las imágenes y la riqueza visual de plots en general para renderizar convertir estas páginas en imágenes, renderizarlas a una calidad mayor, y esa calidad mayor que se use como un prompt o como un input, aparte con unos prompts ya optimizados para pasárselos a un generador de imágenes. Aquí es algo importante porque el generador de imágenes no es necesariamente el modelo multimodal. El generador de imágenes es GPT Image 2. ¿Y por qué este modelo, dirán? ¿O por qué la aplicación forza a hacer este modelo? La verdad es que es básicamente el mejor modelo de generador de imágenes que existe al día de hoy. O sea, no sé si desde que ayer hasta hoy habrá salido alguno mejor, pero es el mejor modelo de generación de imágenes según casi todos los benchmarks que le han aplicado a los modelos generadores de imágenes. Entonces, hay unos mecanismos de optimización para generar estas imágenes. Ahora sí, ¿listo? Eso es el paso el modo número 1. El modo número 2 es, bueno, ¿y qué pasa si los papers, sobre todo los antiguos, no tienen una calidad visual, una riqueza visual? No quiere decir que el paper sea malo, simplemente pues la temática no es visualmente rica. Entonces lo que hace es, este punto del pipeline es transformar
o crear unos prompts que le permitan al modelo generador de imágenes diseñar o hacer, o generar una imagen o algo visual que sea relevante para la explicación del paper y que sea relevante para la explicación progresiva. Y si ya por temas de costos o por diferentes razones el usuario no quiere usar modelos multimodales o no quiere usar modelos generadores de imágenes, entonces, pues al menos que hayan unas explicaciones visuales a modo de diagramas. Sí, ese es el modo número 3. ¿Listo? En paralelo a todo este flujo que tienen los agentes de explicación, hay otros agentes especializados en detectar las ecuaciones de los papers. ¿Y cómo se hacen? De nuevo, si el usuario está usando modelos multimodal, se usa un OCR para detectar la ecuación, explicar la ecuación en términos de qué significa cada variable, hacer evaluación numérica si eso se considera que es relevante para la explicación del paper o no, darle contexto a esa ecuación respecto a toda la explicación. Y finalmente, como un paso extra, hay unos jueces que por detrás están usando APIs, herramientas como SciPy o herramientas de cálculo simbólico para evaluar esa ecuación que los agentes encargados de la explicación determinan que se deben usar. Esas ecuaciones se evalúan y el resultado de esa evaluación el usuario la va a ver en la interfaz con un check, es decir, de forma honesta la aplicación te dice si la ecuación fue validada numéricamente o no. No todas las ecuaciones, como comprenderán, son susceptibles de ser evaluadas numéricamente. Hay unas que, pues, por su complejidad, solo pueden ser evaluadas simbólicamente en ciertos pasos. Entonces, los agentes encargados de ser jueces también hacen esa evaluación simbólica y le dicen en la aplicación al usuario, esta ecuación fue validada hasta el paso número tal o se hicieron tantos pasos para validarla, tienes un check de validación, o si la evaluación numérica fue diferente, entonces también vas a tener esta validación. ¿Listo? Y básicamente estas cosas se ensamblan en toda la explicación progresiva, ¿sí? Las ecuaciones, la redacción del texto y cómo el usuario puede interactuar con este texto y finalmente la generación de imágenes y diagramas. ¿Listo? Y aquí creo que viene una de las, quizá para mí, a mi juicio, de las cosas más importantes de la aplicación, y es, una vez generada toda esta explicación y todo este ensamblaje, hay unos jueces, no sé si ustedes estuvieron en la charla, en la conferencia justo anterior a la mía, que hablaron de DSPY. Entonces, DSPY es un framework que te permite crear jueces basándote en diferentes algoritmos y diferentes criterios. En mi caso, entonces, el primer juez o uno de los primeros jueces que la aplicación está usando es, los jueces van a tener acceso a APIs o MCP servers que van a intentar encontrar, en la medida de lo posible, la revisión por pares de los papers. Esa revisión por pares es la que se va a usar para determinar si la explicación que hicieron los agentes es de buena calidad o no. Y ese resultado es lo que se le va a decir al usuario en la interfaz si hay contradicciones, si hay resultados que no están bien alineados, si la explicación son alucinaciones, en qué medida la explicación está bien orientada respecto a lo que determinaron los jueces. Es básicamente un human in the loop, pero que está en un archivo que unos revisores por pares hicieron sobre algún paper. Lamentablemente no todas las revisiones por pares se encuentran de forma gratuita, tú tienes que pagar para este tipo de cosas, pero la aplicación te lleva ya, y ya tú decides. Si la encuentras gratuita, pues el pipeline todo bien, pero si no, ya tú decides si pagas o no por esa revisión por pares, o si simplemente dejas que los jueces revisen esto de una forma crítica, pero no tienen un human in the loop. Básicamente van a detectar si las frases y las ecuaciones están alineadas con el paper original, usando también otros papers que tú tengas en tu librería. ¿Listo? Y acá yo les quisiera mostrar esto que acabo de explicar para las ecuaciones, para la explicación en todo en general, también funciona para la generación de código. La diferencia es que la aplicación te va a hacer una entrevista, porque no todos los papers están diseñados para que tú al final tengas una aplicación en producción o para que tengas algo comercial con eso. Simplemente es, no sé,
un resultado de algo. Entonces la aplicación te va a hacer una entrevista antes de que tú quieras generar un código. ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una réplica? ¿Quieres hacer una profundización? ¿Quieres orientarlo a aprendizaje? ¿Quieres tener un resultado interactivo a través de un Jupyter Notebook? ¿Quieres que sea una aplicación que te dé los primeros pasos para empezar una aplicación en producción y sea un código modular? Y de nuevo, hay agentes que crean un plan, hay otros agentes que crean una explicación, etcétera, etcétera. Hay unos jueces que también evalúan el código, y etcétera, etcétera. ¿Listo? Y en este punto de la charla quisiera como mostrarles un demo de cómo funciona la aplicación. Denme un segundo, si se va, listo. Entonces, por ejemplo, esta es mi librería. ¿Listo? Estas cartas que ustedes ven acá, es todo lo que a mí realmente me interesa, ¿sí? Todos los papers que yo... Esto se podrían hacer el símil como una librería. Entonces, todas estas cartas son los papers que a mí en realidad me han interesado. Y todo lo que ustedes ven en colores son las categorías. Hay agentes, si no sé, por alguna razón les da pereza categorizar un paper, que te dice, bueno, mira, leyendo el abstract del paper, esto es Machine Learning, esto es cosmología, esto es física, esto es química, etc. O los puedes hacer, o puedes categorizarlos manualmente. Entonces, por ejemplo, esta es mi librería, yo tengo papers de física nuclear, yo, pues, por ser astrónomo yo tengo papers de cosmología, etc. Quisiera mostrarles un poco el buscador, pero esperemos, yo estoy pegado de la red Wi-Fi de mi celular, entonces esperemos a ver que funcione todo bien. Este es un pequeño ejemplo, simplemente que aquí le estoy pidiendo que me encuentre papers sobre fine tuning, ¿sí? Y hace la transformación que yo les digo. Entonces, el resultado es todos los papers que se hayan encontrado en las fuentes de revistas indexadas. No todos son gratis, pero sí la gran mayoría, porque tiene como prioridad hacerlo a través de Archive. Pero recuerden que Archive no es la versión final del paper, es un borrador que se usa pues para divulgación más que todo. Pero de todas formas tú lo puedes usar acá, ¿sí? Entonces tú tienes este resultado y ya tú seleccionas, no sé, quiero estos dos, me gustan estos dos, o voy a la fuente principal y no sé, descargo unos manualmente, etc. Y yo ya puedo aquí agregarlos a la librería. ¿Listo? Así de rapidez quisiera mostrarles como el resultado de la aplicación. Entonces, este es el paper original. Este es un paper original que consiste en una simulación numérica de la explosión de una supernova. Es un paper un tanto antiguo, ¿sí? Y precisamente lo escogí por eso, porque su riqueza visual no es tanta. No quiere decir que sea malo, es un paper perfecto, pero aquí es como interactúas tú con la aplicación. Entonces, el resultado de este paper, del procesamiento de este paper, que es bastante técnico, que es básicamente hecho para físicos, para astrofísicos o para gente del campo, se transforma en algo como esto. Denme un segundo que cargue. Entonces, aquí como ven, tengo capítulos. O sea, la estructura del paper original no es necesariamente enfocada al aprendizaje. Acá ya tienes algo enfocado al aprendizaje que te dice conceptos claves, insights, ecuaciones, cómo las ecuaciones están embebidas en el paper, ¿sí? Aquí capítulo 2, y tú interactúas con esto al fin y al cabo, ¿sí? No se pierde la riqueza de los resultados, de los plots, eso no se pierde. Y si tú por alguna razón quieres que te lo lea, también está aquí disponible el audio, te dice cuánto te cuesta todo. ¿Listo? La aplicación es transparente de eso. Y quisiera mostrarles una parte importante que es esta. Estas cartas que están aquí son todos los resultados que los jueces determinaron acerca de afirmaciones que hicieron los agentes de explicación. Entonces aquí tú puedes encontrar, miren, por ejemplo, en este caso es afirmaciones que no están soportadas. ¿Por qué no están soportadas? Porque la revisión por pares de este paper no se encontró. Pero cuando se encuentran, creo que tengo otros ejemplos aquí, sino que por el tiempo no puedo mostrarles todos, pero cuando se encuentran es una carta de color verde y te dice otra información, o cuando es una contradicción o una alucinación, la aplicación te dice eso. Déjame un segundo más, yo creo que tengo otro paper por acá que sí tiene esa funcionalidad, o al menos las funcionalidades de las ecuaciones. Entonces, por ejemplo, acá tengo en una sola visual la explicación de esto es un paper similar, ¿sí? De una explosión de una supernova. Y acá tengo las ecuaciones en un lado y cómo se derivan estas ecuaciones. Por ejemplo, esta es una de las ecuaciones más importantes que se usaron en esta simulación.
y yo puedo aquí ver cuál es el paso a paso de esta ecuación, cómo se evalúa o qué resultado tiene numéricamente, ¿sí? Y esto no necesariamente está hecho en los papers. ¿Listo? Y por último, ya porque me queda un poco tiempo, quisiera mostrarles otra funcionalidad que es la parte de research. Durante el procesamiento de los papers se obtiene cierta metadata, ¿sí? Que está relacionada a crear un grafo. Ese grafo es la forma en la que la aplicación va a unir o va a conectar diferentes papers y va a servir como funcionalidad para que el usuario pueda interactuar con la aplicación si quiere profundizar más en un tema. Por ejemplo, una característica que da soporte todo esto es el RAG. El RAG es básicamente la aplicación durante el procesamiento extrae del texto, crea unos chunks, esos chunks se llevan a un espacio matemático vectorial para que nosotros le podamos aplicar ecuaciones. La ecuación más importante que se aplica al espacio vectorial cuando tú transformas texto a un vector es similitud, para que tú puedas hacer preguntas y la aplicación encuentre los caminos más óptimos de toda tu librería acerca de qué papers están relacionados con esa temática que están buscando. Eso está soportado acá en el chat. ¿Listo? Voy a volver a las diapositivas para explicarles un par de conceptos más y listo. Entonces, hay unos mecanismos. Este es el mecanismo que yo les acabo de mencionar. Se extraen chunks, se extraen unas entidades. Esas entidades se hacen un mecanismo para evitar duplicados y para mantener la eficiencia del grafo. Y se crea una familia de conceptos. Esa familia de conceptos se usa usando clustering. El clustering se hace para mantener en todo momento la eficiencia en la conexión de un paper con otro. Quisiera mostrarles este diagrama que es quizá pues, el más importante en este sentido y es, ok, yo tengo el paper A al que se le extraje unos chunks, esos chunks son nodos en el grafo, ¿sí? Y tengo el paper B al que se le extrajo también otros chunks y cómo se conectan. ¿Sí? La aplicación extrajo entidades que son conceptos y cómo esos papers usan esos conceptos, cómo son requerimientos, cómo son especializaciones o requisitos de otro concepto, si usan métodos, cómo se usa ese método, datasets, sobre todo en la parte de Machine Learning. Si ustedes están haciendo investigación de Machine Learning, aquí pueden conectar qué papers están usando, qué datasets para evaluación, para entrenamiento, etc. Y eso en la aplicación del usuario se ve como un grafo, pero por detrás la lógica de esto es esto. ¿Listo? Y bueno, y ustedes dirán, bueno, ¿y esto cómo se come? Y este es el diagrama de la infraestructura que soporta la aplicación. Todo está corriendo en AWS, el backend y el frontend usan ECS, la base de datos de grafo es Neo4j y está corriendo en EC2. La base de datos del backend está corriendo en RDS y servicios auxiliares que sirven para seguridad, para monitoreo, para conexiones, que son los que están al lado izquierdo, para ustedes. Listo. Y como esto es Pycon, y como esto es pues una conferencia como Python, la librería, el lenguaje de programación se usa para crear soluciones como estas, pues yo quisiera mostrarles algunas de los frameworks que se usaron para crear esta solución. Entonces, por ejemplo, está LangGraph para coordinar agentes en el chat, ¿sí? Que son los que se conectan al grafo y los que ejecutan la funcionalidad de RAG. Están funcionalidades como SciPy, pues, que son para la evaluación numérica y simbólica, Scikit-learn para crear los clustering, tengo GraphRag, conexiones a base de datos, Pyndecting, que es bien importante para cuando tú quieres estandarizar la respuesta de tus LLMs en la aplicación, FastAPI para soportar la conexión de backend y frontend, y LightLLM, que es el proxy que permite soportar los múltiples proveedores de inteligencia artificial que el usuario quiera usar. Y yo creo que eso sería todo. Gracias.
En un mundo donde la tecnología avanza sin pausa, aprender ya no es suficiente. Hay que desaprender para innovar, transformar y trascender. En Nodo, el Centro de Formación en Tecnologías de la Universidad de AFIT, diseñamos experiencias de aprendizaje prácticas y colaborativas, porque creemos que la mejor manera de aprender es haciendo. Somos un ecosistema para aprender a desaprender, para pasar de la teoría a la práctica, para cuestionarlo todo, para hacer que los datos sean más humanos y la tecnología más que una red. Y no lo hacemos solos, hemos tejido alianzas que nos permiten potenciar el talento e impulsar la transformación. A través de nuestro laboratorio de inteligencia artificial, trabajamos con comunidades para hacer que la tecnología sea accesible para todos, apostando por una revolución digital inclusiva en la que nadie se quede atrás. Creemos en el poder del conocimiento aplicado para construir un futuro más conectado, competitivo y sostenible. Mientras otros resuelven el qué, nosotros creamos el cómo. Organizations across all industries are seeking to become more data-driven and have that be a more integral part of their decision-making capabilities. Organizations are struggling to harness their data to generate analytical insights for a few different reasons. To begin with, they're dealing with too many different data sources, and those data sources can often be poor quality or inconsistent. This reduces the trust that they have in their data. What's more, it's difficult to find and retain the talented technical resources that are needed to work with all of that data. Aimpoint Digital has the data engineering expertise and resources available to provide guidance and support in the transition to infrastructure modernization, whether it's in the cloud, on-prem, or hybrid. We can support or execute the development of data modeling architecture, as well as the ETL pipelines that feed into them. We can work to implement the infrastructure needed to enable ML ops, as well as the productionization of machine learning models. We also help by evaluating tools and platforms to provide recommendations for infrastructure modernization with the tech stack that's tailored to meet your needs both now and in the future. We can help with establishing data ops methodologies, examining your cloud builds and infrastructure, and training and upskilling your data teams on modern best practices. At Aimpoint Digital, we have data engineering experts who will work closely with our stakeholders to inventory use cases, understand their cost and technical priorities, and develop a roadmap to analytical success. We live in the age of light-speed data. We can email anyone, stream anything, and virtually collaborate with people around the world. So why is moving money still so complicated? Unlike the internet, where networks and providers share a protocol, payment networks don't always work together. So even in a digital world, exchanging value across systems is still slow, costly, unreliable, and sometimes impossible. This is where we come in. Interledger is an open-source payments network modeled on the internet that enables interoperability between financial systems, regardless of underlying technology. It's not a platform, it's not a blockchain, it's a protocol, open, neutral, and currency agnostic. And when money moves like data, a world of possibilities unfolds. Banks can settle payments faster at lower cost. Neobanks and wallets can offer global access without global infrastructure. Fintechs can build across borders beyond closed systems. And anyone can get paid instantly, anywhere in the world. From real-time remittances to micropayments at scale, Interledger does for payments what the internet did for information. This is the internet of opportunity, where access is open, innovation is global, and value flows freely. Because when money moves like data, the world opens up. Interledger, the modern way to send payments.
8 cosas que puedes hacer con Nequi. Enviar, pedir y recibir plata. Crear metas de ahorro. Organizar tu plata en bolsillos y ahorrar en un colchón digital. También puedes pagar por PSE y hacer compras internacionales con tu tarjeta Nequi Visa. Ya que conoces todas estas opciones para usar Nequi, estás listo para manejar la plata a tu ritmo. When you provide smart people with enough freedom, you're always going to see them thrive. Look at this amazing software consulting team. We're fully autonomous. We develop our own projects. We work with a lot of startups and exciting tech stacks. At Loca, we have a very special place. And it's not just a special place, it's a special group of people that create this special place. I wanted a new challenge. I wanted to learn more. I'm always seeking for new things. And I didn't want a very formal company, and I think I found it at Loca. It is important to keep growing and learning because in our industry, things change really, really fast. This has always been a lifelong dream of mine. It is hard to believe, but you have to kind of imagine it. But when I started this thing, it was just me and a story that I was trying to get people to believe. Why do I still love it? Because every day there's a new challenge, new learnings. That's what excites me about it. At Prevectus, we work hard and play harder. We launched a football challenge across all our locations. 8 countries, 1 team. Let's go. Nothing worth doing is easy. What makes Genlogs truly remarkable is not the software, it's not the hardware, it's the leadership, it's the people. But what makes them so compelling, what makes those barriers so hard to disintermediate, is the blend of the hardware and the software. The paradigm is shifting. It doesn't require your participation. But if you want to be competitive and you want to make sure that you have the best tools to deliver freight safely, on time, and undamaged, you should check out Genlogs.
esta noche lo disfruten, porque realmente nosotros estamos muy contentos de estar acá, pero esto es gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias en nombre de toda la compañía, así que a disfrutar. ¿Sí? Gracias. llegando, preguntando, conociendo el espacio, la universidad y lo que hay para hacer durante el día. Pycon Colombia es poder traer mucha gente a compartir conocimiento. Pycon Colombia para mí significa comunidad. Es lo bonito que tiene esta conferencia, que uno conoce personas muy tesas en campos muy diferentes a los que uno maneja en el día a día y saber que Python es lo que nos une y ver eso para mí fue espectacular.
Para mí Python Colombia significa una oportunidad de hacer networking, conocer a nuevas personas y conocer más sobre el ambiente de Python. Mi momento favorito de Pycon Colombia es la parte de las keynotes, porque generalmente se tratan temas más profundos quizás de lo que uno podría hablar técnicamente y da siempre como para reflexionar demasiado. Pycon Colombia para mí significa siempre estar aprendiendo. Estar en todas estas charlas representa un gran cambio para todo este ecosistema, entender que hay muchos proyectos, hay gente, exponentes demasiado buenos de otros lugares, entender y aprender como herramientas y proyectos que nos pueden llegar a ser útil. Y la verdad, toda la gente que está aquí, muy amable. Yo creo que es el momento favorito, conocer a la comunidad. Es hora de celebrar. Pycon Colombia llega a su 10ª edición. Ya son 10 años construyendo comunidad alrededor de la tecnología, el conocimiento y la visión de posicionar a Colombia como un referente internacional en el ecosistema Python. Hoy celebramos una década de Pycon Colombia. 10 años conectando personas, compartiendo aprendizaje e impulsando el crecimiento de la comunidad tecnológica en el país y la región. Y para este año, la celebración ya está lista.
Te esperamos este 24, 25 y 26 de julio en la Universidad EAFIT de Medellín para compartir juntos y juntas en Pycon Colombia 2026. No te quedes por fuera, las entradas ya están a la venta. Para esta edición contaremos con charlas, talleres, actividades de comunidad y con un grupo de keynotes muy destacado, compuesto por expertos y expertas en los temas más vigentes de la actualidad tecnológica. Ellos y ellas son Doctora Carrie L. Jordan, directora ejecutiva en The Carpentries, líder en educación en ciencia de datos y con un doctorado en educación de ingeniería. Se enfoca en aprendizaje incluyente, alfabetización de datos y en expandir el acceso a habilidades técnicas alrededor del mundo. Ana Pristoupilova, científica bioinformática e investigadora, con un trabajo destacado en secuenciación NGS y enfermedades genéticas raras. Tiene experiencia como investigadora profesional, un doctorado y una maestría en biología molecular y genética y una segunda maestría en informática y dispositivos médicos. Irit Catriel, ingeniera de software, desarrolladora principal de CPython y exmiembro del equipo Faster CPython. Ha hecho importantes contribuciones a Python que incluyen PEP654, Exception Groups y mejoras significativas al compilador y los sistemas de excepción de CPython. Malvika Sharan, directora senior de ciencia de datos en St. Jude Children's Research Hospital y con un liderazgo reconocido mundialmente en ciencia abierta y en investigación impulsada por la comunidad. Es cofundadora de Open Life Science y una colaboradora clave para The Turing Way, avanzando las prácticas reproducibles, éticas y colaborativas dentro de la ciencia de datos alrededor del mundo. Cuenta con historial de trabajo en bioinformática y roles de liderazgo en instituciones como el Alan Turing Institute y el EMBL. Teresa Yoftu, experta en datos e inteligencia artificial, coach de liderazgo y miembro de la PSF con más de 15 años de experiencia. Es una colaboradora activa de la comunidad Python y creadora del Data Diplomat Framework, enfocado en acercar la experiencia técnica al liderazgo centrado en la humanidad. Luciano Gamalio, reconocido educador, desarrollador Python y autor del libro Fluent Python, una de las obras más influyentes acerca del diseño pythónico, las mejores prácticas y la artesanía del software. Miembro de la PSF y defensor del código abierto y la educación de desarrolladores, ha ayudado a profundizar el diseño de Python, sus buenas prácticas y su expresividad. Para esta edición contaremos con el apoyo de Universidad EAFIT Nodo, Aimpoint Digital, Factored, EPAM, Neki, Interledger Foundation, Loca, Lovelytics, Genlox, Provectus, licencias online, Slalom. No te quedes por fuera. Ingresa a pycon.co y encuentra toda la información sobre la compra de entradas. Te esperamos en Medellín este 24, 25 y 26 de julio para vivir y celebrar juntos una nueva edición de Pycon Colombia. Nos vemos pronto. We are all Pycon Colombia. We are a team of organizers, collaborators, and volunteers prepared and willing to deliver a world-class technology event. Pycon Colombia is also the attendees that are willing to come here, investing their time and energy in 3 days dedicated to knowledge and networking. The attendees who come prepared to meet new people and, why not, make new friends, making stronger the community. All of us, right here and right now, we are making history together. Demonstrating that a team full of passion, purpose, and a clear strategy can deliver great value to the community. This is a moment that confirms that a community can get together and provide others the tools to expand their understanding of technology and prepare an extraordinary opportunity to meet like-minded individuals. This event is not the organizer's event. Pycon Colombia is ours. Welcome. Enjoy it to the fullest.
Por 5 años, Pycon Colombia ha sido el punto de encuentro de la comunidad Python en la región. Durante nuestro 5.º año, la situación global nos presentó un gran reto: realizar la primera versión online de nuestra conferencia, conservando los valores agregados que hemos construido y potenciando nuestro lugar dentro de la comunidad. Tras meses de planeación, diseño y organización, logramos tener 2 días de conferencia en los que exitosamente utilizamos distintas herramientas virtuales para reunirnos, compartir, divertirnos y aprender como si estuviéramos cara a cara. Juntos, a pesar de la distancia, logramos encontrarnos, conocernos y generar un espacio de fraternidad y aprendizaje del que salimos contentos y satisfechos. La conferencia contó con 2 días donde no solo nos acompañaron personalidades Python de talla mundial reconocidas por sus aportes en distintas ramas del conocimiento, sino que también participaron talentosos ponentes nacionales e internacionales que compartieron con nosotros sus experiencias y conocimiento, demostrando una vez más que Python y la tecnología continúan en una importante trayectoria de crecimiento. Acercarse con un avatar a un grupo de personas, conversarlos, conocerlos, creo que, no sé, es una sensación muy curiosa y que me parece algo súper innovador y que creo que nos ayudó un poco a cortar como esa distancia que impuso la pandemia, desafortunadamente. This is my first big experience attending a remote conference, and I'm surprised how well all of the different social media did in linking people together. The Slack channel has been busy and has been a great way for people to follow up with each other with questions and with links and with ideas. The room with the sponsors where you can walk up and talk to them. Pues me ha gustado muchísimo, la interacción ha sido muy interesante. Las personas que se han dado pues como a la tarea de venir, mirar, preguntar, pues ha sido una experiencia muy gratificante. En Global nos sentimos totalmente agradecidos por la oportunidad de hablar con los diferentes participantes del evento. Se interactúa más como con gente desconocida porque hay menos miedo en uno caminar con un muñequito por ahí y hablarle a cualquier persona. La gente que se conoce, el conocimiento, el gran apoyo y cariño que se siente en la comunidad es muy grato y es realmente muy inspirador y motivador. Además, se sigue sintiendo todo el cariño de los asistentes, se siente como la cercanía también de los ponentes, se siente todo el esfuerzo que hace el equipo organizador para que todo quede perfecto, para que todos se sientan bien, para que sea una experiencia maravillosa. El equipo de SIGNA pues siempre busca mucho estar actualizándose, estar dándole lo mejor a las personas que estamos allí para así mismo nosotros hacer lo mejor para nuestros clientes. Así que bueno, estar en la Pycon siempre es una experiencia genial. Fue una experiencia enriquecedora, pude conocer gente increíble, personas que me llenaron de mucho conocimiento, tanto a nivel personal como a nivel profesional. He crecido como persona en este proceso de voluntariado y quiero invitar a mucha gente que se quieran ser parte de esta gran comunidad, de esta gran familia, porque Python es lo que es, una familia que quiere impactar, invitarlos a que hagan parte de esa comunidad, a que aprendan y que sean parte de la familia Pycon Colombia. Se ha mantenido la esencia de la Pycon, que es poder realizar un network. Quiero resaltar especialmente la oportunidad de interactuar con otras personas en este espacio virtual, donde he podido encontrarme a personas que en anteriores ocasiones en Pycon había conocido, había interactuado con ellos, y por otro lado la posibilidad de acercarnos a empresas como lo son Global, Mercado Libre, Hurley y Playbox. Al finalizar, complacidos con los resultados y felices una vez más por la respuesta de la comunidad, quedamos con ganas de más y más. Que haya Pycon Colombia para rato. Apostamos por Colombia y sabemos que la tecnología es una de las claves de su desarrollo en el presente y en los años por venir. Por eso, renovamos nuestro compromiso con nuestro país y nuestra comunidad. Durante estos primeros 5 años hemos vivido muchas experiencias inolvidables. Hemos conocido a maravillosos integrantes de nuestra comunidad y hemos potenciado el desarrollo de nuestra región. Te invitamos a que nos acompañes en los años por venir, para que hagas parte de esta oportunidad llamada Pycon Colombia. Nos vemos pronto.
Misión cumplida. La comunidad de Pycon Colombia escuchó el llamado a la aventura y una vez más nos reunimos durante un fin de semana para compartir, aprender, divertirnos y participar en una de las conferencias de Python más importantes de la región. Durante 2 días de encuentro virtual, la comunidad de Pycon Colombia se reunió para escuchar a nuestros conferencistas, hacer nuevos amigos, conocer a nuestros patrocinadores y participar en nuestras actividades de formación. En nuestro primer día, el inicio de la conferencia lo dio Mariara Wijaya, quien nos compartió un brillante keynote en el que nos habló de bots y APIs. Luego, disfrutamos de varias charlas sobre iteradores Python, Deep Learning con JAX, entrenamiento de modelos PyTorch con TPUs y CPython. Durante un breve receso, nuestros participantes aprovecharon para empezar a reencontrarse, conocerse y conversar a través de GatherTown, haciendo uso de esta plataforma para relacionarse y crear nuevas conexiones. Después, nuestros conferencistas nos hablaron sobre generadores, uso de Machine Learning en la gestión del lenguaje inclusivo con Python, Python científico en GitHub y TikTok, y el uso de PyCoreNet en la detección de comportamiento en redes sociales. El almuerzo fue el momento perfecto para explorar mejor GatherTown y conocer los Open Spaces, Dinner, Sponsor Stands y para seguir compartiendo sobre todas las conferencias pasadas y por venir. Con las baterías recargadas, nuestros asistentes pudieron asistir a la charla dada por la comunidad Django Girl Colombia sobre el impacto de las comunidades con enfoque de diversidad, seguido de experiencias desarrollando en Spider, manejo de datos de geoinformática y comportamiento humano con Python, creación de audio con Python y liderazgo en equipos de tecnología. Cerrando nuestra primera jornada, Elastic participó con su charla sobre observabilidad aplicada a Flask con Elastic APM. Finalmente, Tom Christie entregó el keynote de cierre de este primer día, enseñándonos varias lecciones aprendidas durante su última década de carrera profesional. La verdad es que la experiencia con Pycon Colombia siempre es increíble. Ahorita me puse como a revisar todo lo del GatherTown y me parece increíble toda como la plataforma con los sponsors, como incluso me metí a un game room y fue como, oh, puedo jugar acá. Cuando te acercas con alguien puedes prender y platicar con él. Prendes tu cámara, tu micrófono, interactividad, platicas con otros desarrolladores, escuchas también las pláticas de otros desarrolladores. It's great. So yeah, I'm a speaker here. Had a wonderful time speaking. Very well organized the conference, and everybody's very nice. And we have like multiple opportunities to get swag and to like do GatherTown and all this stuff. So it's been great. El trabajo que vienen empujando en Pycon Colombia es una referencia en la región. Tener una conferencia del nivel de Pycon en Colombia es algo que me parece de destacar. I loved the conference. I thought it's been great so far. And I've loved the graphics and everyone seems so friendly. Everyone has been so friendly. So it's been amazing. Y hay bastante diversidad de diferentes países, de la región o bueno, de otros países también. Me parece que está buenísimo el trabajo que están haciendo, cómo está creciendo la comunidad de Python Colombia. Estoy enamorado de la Pycon, he hecho muy buenos amigos. La Pycon Conference le muestra a la gente que quiere programar o a la gente que ya está programando que es posible hacerlo a través de este lenguaje de programación y llama a otros programadores de otros lenguajes a integrarse en esta cultura de la Python. Te compartan también sus repositorios y todo ello. También es una gran ayuda porque luego uno tiene problemas que probablemente a otro ya se les presentó y ya lo supieron resolver, entonces te saca de apuros, compartes conocimiento, compartes experiencias, puntos de vista, entonces me parece un evento muy interesante. Realmente tener este tipo de conferencias que dan la oportunidad para que gente con distintas capacidades técnicas, con distintos intereses, con distintos backgrounds culturales o de idioma o de país o en general realmente con distintas ubicaciones es crucial realmente para unificar la comunidad, lo que hacen que Python sea una comunidad tan fuerte y que tenga tanta gente interesada en aprender y seguir trabajando con Python. Al menos en mi escuela, por ejemplo, es un poquito extraño encontrar a gente aficionada a la programación, con la que puedes platicar, intercambiar puntos de vista de proyectos, entonces siento que esto te abre también las puertas para platicar con gente afín a ti y escuchar también a proyectos interesantes.
las tecnologías que usan y cómo las usan. Un networking entre las personas de diferentes ciudades, de diferentes países, incluso que trabajan en software. Nuestra principal tecnología es Python, entonces nos motiva mucho poder apoyar estas iniciativas y aparte va muy alineado con uno de nuestros valores que es Always Be Learning, entonces por eso nos entusiasma tanto estar aquí como patrocinadores oficiales. La Pycon es una muy buena oportunidad para unir desarrolladores, futuros desarrolladores o desarrolladores senior, porque diferentes perspectivas o diferentes temas pueden ser tratados en la conferencia. Te permite crecer profesional y personalmente. Normalmente como desarrollador pues buscas información en internet, cursos y demás, y te nutres mucho de tu equipo de trabajo, pero sí es importante tener un espacio donde otras personas de otros equipos de trabajo, de otras empresas, les guste crear cosas nuevas y te lo muestren, o sea, te enseñen nuevas vías de mejorar tu trabajo. La mañana de nuestra segunda jornada inició con un emotivo keynote de Marlene Mangami, quien nos contó sus experiencias con la Python Software Foundation y nos habló sobre la importancia de la comunidad. Posteriormente, nuestros conferencistas nos hablaron sobre análisis de redes organizacionales mediante NetworkX y PyVis, Python Virtual Amps, escalando pandas con Dask y arquitectura de aplicaciones Python distribuidas con Kubernetes y Ray. En nuestro primer receso, nuestros participantes volvieron a Gathertown, afianzando este espacio de socialización y distensión en el que durante toda la conferencia pudieron encontrarse y compartir con otras personas de la comunidad. La mañana continuó con conferencias sobre técnicas de reducción de tamaño de modelos, observabilidad en serverless, visualización de datos y Minecraft. Tras la pausa del almuerzo, las horas finales de nuestra jornada de clausura iniciaron con el panel de PyLadies Colombia sobre los retos de trabajar en la industria usando Python y charlas sobre Spider Debugger, modelos bayesianos con P y MC y ejecutando Python en el navegador con WebAssembly. Al finalizar, el talento de Playbox nos presentó una conferencia muy informativa sobre eventos serverless en AWS para luego recibir a nuestra keynote de cierre, Nina Sakarenko, quien nos habló de cómo mantener unidas y fuertes a las comunidades Python. Por último y como clausura de nuestra edición 2022, nos reunimos una vez más en Gathertown para disfrutar de un ameno concierto y compartir algo de comer y de beber mientras conversamos sobre todo lo vivido en este increíble fin de semana y soñamos con una próxima edición para seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestra comunidad. I'm very much inclined towards building the Python community and sharing my knowledge across the community. So I thought participating in this event would actually give me an opportunity to do so and also learn from other folks across the globe. Eso para mí es algo muy importante porque de las cosas que yo hablo en mi charla en particular es el compartir conocimiento. Aprender de diferentes personas, de diferentes proyectos que todos están haciendo y el gran trabajo que toda la comunidad de Python está haciendo en Latinoamérica. Muy enriquecedora porque uno conoce muchas personas, aprende mucho con las charlas. Las cosas que se discuten aquí son bastante interesantes, hay participación nacional e internacional. Me gusta también el espacio que suelen tener de cómo la mujer también, o sea, el papel de la mujer en la tecnología. Con satisfacción cerramos esta nueva edición de Pycon Colombia, reafirmando nuestro compromiso con ayudar a convertir nuestro país en un referente mundial en la industria tecnológica y agradecidos con la respuesta siempre positiva de nuestra comunidad. La comunidad de Python es demasiado inclusiva, es muy linda, es como que constantemente tiene los brazos abiertos y no se cansa de tenerlos abiertos. Yo vengo de la época en la que era de los pocos que hacía Python y ver ahora mucha gente con la cual compartir experiencias, conocimientos, me ha parecido increíble. Lo más bonito de Python no es tanto el lenguaje, sino la comunidad que se ha formado alrededor del lenguaje. Realmente estamos en un país privilegiado de talentos, de ubicación, de relaciones, de muchas cosas importantes y vale la pena que nos empoderemos de eso. Muchos temas están aún por explorar y que Colombia necesita más exposición y creo que conferencias como la Pycon nos ayudan a que haya más de ese contenido externo en Colombia.
Este evento es posible no solo gracias a sus asistentes, sino también a sus patrocinadores. Playbox, Elastic, Python Software Foundation, Team International, Monoku, Monadical, Tributi, Hourly, Fundación Avanet, Get On Board. Les esperamos en Pycon 2023 para que podamos por fin vernos cara a cara una vez más. Esperen más información pronto.
llegando, preguntando, conociendo el espacio, la universidad y lo que hay para hacer durante el día. Pycon Colombia es poder traer mucha gente a compartir conocimiento. Pycon Colombia para mí significa comunidad. Es lo bonito que tiene esta conferencia, que uno conoce personas muy tesas en campos muy diferentes a los que uno maneja en el día a día, y saber que Python es lo que nos une, y ver eso para mí fue espectacular. Para mí Python Colombia significa una oportunidad de hacer networking, conocer a nuevas personas y conocer más sobre el ambiente de Python. Mi momento favorito de Pycon Colombia es la parte de las keynotes, porque generalmente se tratan temas más profundos quizás de lo que uno podría hablar técnicamente, y da siempre como para reflexionar demasiado. Pycon Colombia para mí significa siempre estar aprendiendo. Estar en todas estas charlas representa un gran cambio para todo este ecosistema, entender que hay muchos proyectos, hay exponentes demasiado buenos de otros lugares, entender y aprender como herramientas y proyectos que nos pueden llegar a ser útil. Y la verdad, toda la gente que está aquí, muy amable. Yo creo que es el momento favorito, conocer a la comunidad.
Es hora de celebrar. Pycon Colombia llega a su 10ª edición. Ya son 10 años construyendo comunidad alrededor de la tecnología, el conocimiento y la visión de posicionar a Colombia como un referente internacional en el ecosistema Python. Hoy celebramos una década de Pycon Colombia. 10 años conectando personas, compartiendo aprendizaje e impulsando el crecimiento de la comunidad tecnológica en el país y la región. Y para este año, la celebración ya está lista. Te esperamos este 24, 25 y 26 de julio en la Universidad EAFIT de Medellín para compartir juntos y juntas en Pycon Colombia 2026. No te quedes por fuera, las entradas ya están a la venta. Para esta edición contaremos con charlas, talleres, actividades de comunidad y con un grupo de keynotes muy destacado, compuesto por expertos y expertas en los temas más vigentes de la actualidad tecnológica. Ellos y ellas son Doctora Carrie L. Jordan, directora ejecutiva en The Carpentries, líder en educación en ciencia de datos y con un doctorado en educación de ingeniería. Se enfoca en aprendizaje incluyente, alfabetización de datos y en expandir el acceso a habilidades técnicas alrededor del mundo. Ana Pristoupilova, científica bioinformática e investigadora, con un trabajo destacado en secuenciación NGS y enfermedades genéticas raras. Tiene experiencia como investigadora profesional, un doctorado y una maestría en biología molecular y genética y una segunda maestría en informática y dispositivos médicos. Irit Catriel, ingeniera de software, desarrolladora principal de CPython y exmiembro del equipo Faster CPython. Ha hecho importantes contribuciones a Python que incluyen PEP654, Exception Groups y mejoras significativas al compilador y los sistemas de excepción de CPython. Malvika Sharan, directora senior de ciencia de datos en St. Jude Children's Research Hospital y con un liderazgo reconocido mundialmente en ciencia abierta y en investigación impulsada por la comunidad. Es cofundadora de Open Life Science y una colaboradora clave para The Turing Way, avanzando las prácticas reproducibles, éticas y colaborativas dentro de la ciencia de datos alrededor del mundo. Cuenta con historial de trabajo en bioinformática y roles de liderazgo en instituciones como el Alan Turing Institute y el EMBL. Teresa Yoftu, experta en datos e inteligencia artificial, coach de liderazgo y miembro de la PSF con más de 15 años de experiencia. Es una colaboradora activa de la comunidad Python y creadora del Data Diplomat Framework, enfocado en acercar la experiencia técnica al liderazgo centrado en la humanidad. Luciano Ramalho, reconocido educador, desarrollador Python y autor del libro Fluent Python, una de las obras más influyentes acerca del diseño pythónico, las mejores prácticas y la artesanía del software. Miembro de la PSF y defensor del código abierto y la educación de desarrolladores, ha ayudado a profundizar el diseño de Python, sus buenas prácticas y su expresividad. Para esta edición contaremos con el apoyo de Universidad EAFIT Nodo, Aimpoint Digital, Factored, EPAM, Neki, Interledger Foundation, Loca, Lovelytics, Genlox, Provectus, Licencias Online, Slalom. No te quedes por fuera. Ingresa a pycon.co y encuentra toda la información sobre la compra de entradas. Te esperamos en Medellín este 24, 25 y 26 de julio para vivir y celebrar juntos una nueva edición de Pycon Colombia. Nos vemos pronto. We are all Pycon Colombia. We are a team of organizers, collaborators, and volunteers prepared and willing to deliver a world-class technology event. Pycon Colombia is also the attendees that are willing to come here, investing their time and energy in 3 days dedicated to knowledge and networking. The attendees who come prepared to meet new people and, why not, make new friends, making stronger the community. All of us, right here and right now, we are making history together. Demonstrating that a team full of passion, purpose, and a clear strategy can deliver great value to the community.
This is a moment that confirms that a community can get together and provide others the tools to expand their understanding of technology and prepare an extraordinary opportunity to meet like-minded individuals. This event is not the organizer's event. Pycon Colombia is ours. Welcome. Enjoy it to the fullest.
Por 5 años, Pycon Colombia ha sido el punto de encuentro de la comunidad Python en la región. Durante nuestro 5º año, la situación global nos presentó un gran reto: realizar la primera versión online de nuestra conferencia, conservando los valores agregados que hemos construido y potenciando nuestro lugar dentro de la comunidad. Tras meses de planeación, diseño y organización, logramos tener 2 días de conferencia en los que exitosamente utilizamos distintas herramientas virtuales para reunirnos, compartir, divertirnos y aprender como si estuviéramos cara a cara. Juntos, a pesar de la distancia, logramos encontrarnos, conocernos y generar un espacio de fraternidad y aprendizaje del que salimos contentos y satisfechos. La conferencia contó con 2 días donde no solo nos acompañaron personalidades Python de talla mundial reconocidas por sus aportes en distintas ramas del conocimiento, sino que también participaron talentosos ponentes nacionales e internacionales que compartieron con nosotros sus experiencias y conocimiento, demostrando una vez más que Python y la tecnología continúan en una importante trayectoria de crecimiento. Acercarse con un avatar a un grupo de personas, conversarlos, conocerlos, creo que, no sé, es una sensación muy curiosa y que me parece algo súper innovador y que creo que nos ayudó un poco a cortar como esa distancia que impuso la pandemia, desafortunadamente. This is my first big experience attending a remote conference, and I'm surprised how well all of the different social media did in linking people together. The Slack channel has been busy and has been a great way for people to follow up with each other with questions and with links and with ideas. The room with the sponsors where you can walk up and talk to them. Pues me ha gustado muchísimo, la interacción ha sido muy interesante. Las personas que se han dado pues como a la tarea de venir, mirar, preguntar, pues ha sido una experiencia muy gratificante. En Global nos sentimos totalmente agradecidos por la oportunidad de hablar con los diferentes participantes del evento. Se interactúa más como con gente desconocida porque hay menos miedo en uno caminar con un muñequito por ahí y hablarle a cualquier persona. La gente que se conoce, el conocimiento, el gran apoyo y cariño que se siente en la comunidad. Es muy grato y es realmente muy inspirador y motivador. Además, se sigue sintiendo todo el cariño de los asistentes, se siente como la cercanía también de los ponentes, se siente todo el esfuerzo que hace el equipo organizador para que todo quede perfecto, para que todo se sienta bien, para que sea una experiencia maravillosa. El equipo de SIGNA pues siempre busca mucho estar actualizándose, estar dándole lo mejor a las personas que estamos allí para así mismo nosotros hacer lo mejor para nuestros clientes. Así que bueno, estar en la Pycon siempre es una experiencia genial. Fue una experiencia enriquecedora, pude conocer gente increíble, personas que me llenaron de mucho conocimiento, tanto a nivel personal como a nivel profesional. He crecido como persona en este proceso de voluntariado y quiero invitar a mucha gente que se quiera ser parte de esta gran comunidad, de esta gran familia, porque Python es lo que es, una familia que quiere impactar, invitarlos a que hagan parte de esa comunidad, a que aprendan y que sean parte de la familia Pycon Colombia. Se ha mantenido la esencia de la Pycon, que es poder realizar un network. Quiero resaltar especialmente la oportunidad de interactuar con otras personas en este espacio virtual, donde he podido encontrarme a personas que en anteriores ocasiones en Pycon había conocido, había interactuado con ellos, y por otro lado la posibilidad de acercarnos a empresas como lo son Global, Mercado Libre, Orly y Playbox. Al finalizar, complacidos con los resultados y felices una vez más por la respuesta de la comunidad, quedamos con ganas de más y más. Que haya Pycon Colombia para rato. Apostamos por Colombia y sabemos que la tecnología es una de las claves de su desarrollo en el presente y en los años por venir. Por eso, renovamos nuestro compromiso con nuestro país y nuestra comunidad. Durante estos primeros 5 años hemos vivido muchas experiencias inolvidables. Hemos conocido a maravillosos integrantes de nuestra comunidad y hemos potenciado el desarrollo de nuestra región. Te invitamos a que nos acompañes en los años por venir, para que hagas parte de esta oportunidad llamada Pycon Colombia. Nos vemos pronto.
Misión cumplida. La comunidad de Pycon Colombia escuchó el llamado a la aventura y una vez más nos reunimos durante un fin de semana para compartir, aprender, divertirnos y participar en una de las conferencias de Python más importantes de la región. Durante 2 días de encuentro virtual, la comunidad de Pycon Colombia se reunió para escuchar a nuestros conferencistas, hacer nuevos amigos, conocer a nuestros patrocinadores y participar en nuestras actividades de formación. En nuestro primer día, el inicio de la conferencia lo dio Mariara Wijaya, quien nos compartió un brillante keynote en el que nos habló de bots y APIs. Luego, disfrutamos de varias charlas sobre iteradores Python, Deep Learning con JAX, entrenamiento de modelos PyTorch con TPUs y CPython. Durante un breve receso, nuestros participantes aprovecharon para empezar a reencontrarse, conocerse y conversar a través de GatherTown, haciendo uso de esta plataforma para relacionarse y crear nuevas conexiones. Después, nuestros conferencistas nos hablaron sobre generadores, uso de Machine Learning en la gestión del lenguaje inclusivo con... Muchachos, muchas gracias por su tiempo. Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por venir. Hoy les vamos a contar un poquito de cómo construimos Atento. Es un asistente de voz que convierte el lenguaje natural en acciones reales dentro de Google Workspace. Bueno, como ya nos presentaron, Juliana Suárez y Juan Manuel. Trabajamos en Data ya hace un tiempito. Listo. Bueno, entonces, como todos acá sabemos, ser developer tiene cosas que nos gustan mucho y también cosas que no nos gustan. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero cuando yo empecé a trabajar como desarrolladora, yo me imaginaba que iba a estar tirando código todo el día. Y luego, pues, al final la realidad fue reuniones, dar updates, dar como cosas. Entonces, ¿qué pensamos nosotros? ¿Cómo automatizamos esto? ¿Y cómo hacemos que la organización y la parte como del managing y toda esta parte sea gestionada por una inteligencia artificial y nosotros nos enfocamos en lo que más nos gusta, que es codear? Listo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que uno mantiene entre el correo, el calendario, los archivos de Drive. Si uno usa Jira, pues tiene las tareas de Jira. No, que la persona está asignada a tal cosa, tal persona está asignada a otra cosa. El jefe a uno en una reunión le dijo como, oiga, anote esto, necesito que haga esta tarea, necesito que haga esta otra tarea. Y mientras uno se mueve entre aplicaciones y eso que uno tiene la dopamina frita, pues uno se van olvidando las cosas. Luego el jefe le dice, oiga, ¿y esto dónde está? Y uno, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando una herramienta que nos permita consolidar, ojalá con voz, que no tengamos que estar escribiendo todo el tiempo, las tareas, concatenar tareas que mediante comandos podamos llevar lo que tenemos en la cabeza a accionables, a mover archivos, a enviar correos, a tener recordatorios. Y eso básicamente es lo que hemos estado construyendo. Listo. Otra cosa también importante como para prefaciar la charla es construir algo así ya no toma tanto tiempo. Hace como un par de años que no teníamos los LLMs y los asistentes de código. Esto era un desarrollo que tomaba varios meses, tomaba un equipo bastante grande, necesitábamos varios tipos de roles diferentes. Ahora como tenemos esta asistencia, tenemos la capacidad de no solo no necesitar de un equipo de, pues yo que me dedico a Data Science, no, tampoco me quiero pues como quitar el trabajo a mí misma. Pero antes se necesitaba, claro, personas que etiquetaran los datos, personas que entrenaran los modelos, personas que, no sé, ya entrenamos el modelo, entonces ahora necesitamos etiquetar de nuevo todas las capacidades de procesamiento del lenguaje natural. Ahora, con el estado actual de los modelos de última generación, no hay tanta necesidad de etiquetar cosas, más bien nos fundamentamos en buenas bases de código, en cómo gestionamos una buena llamada. Y bueno, pues somos 2 developers, nos tomó un par de semanas, tampoco es que dijéramos, hola Cloud, programa esto y al día siguiente lo teníamos, tampoco tan así, pero realmente como cualquier desarrollo y cualquier capa adicional que le queramos hacer, no va a tomar mucho tiempo, va a ser conectar un nuevo esquema o un nuevo MCP que nos ofrezca esa capacidad, pero pues tenemos la capacidad de iterar, matar cosas y no nos comprometemos tanto con los desarrollos.
Listo, entonces, después de todo esto, ¿qué es lo que construimos? Construimos Atento, que es un asistente de voz end-to-end, que, como pueden ver aquí en el snippet de código, lo que hacemos es que tenemos un comando de voz, por ejemplo, revisa el Jira, agenda la reunión con el equipo y mándame el resumen. Y ahí tenemos las llamadas de herramientas, el tool calling. Entonces tenemos jira.search, calendar.create, gmail.send. Con voz podemos triggerear todo esto y podemos ir paso a paso concatenando, encadenando acciones que nos permiten al final de todo esto tener cosas reales, tener accionables. Lo construimos con Cloud Code. Digamos que aquí todo el mundo pues sabe que con la IA uno puede hacer cosas, como decía Juliana, hay cosas que antes se veían muy lejanas, que uno dice, no, necesitamos un equipo, necesitamos semanas de desarrollo, meses. Ahora se puede. Ahora si uno tiene una idea y tiene claro dónde quiere llegar, se pueden construir cosas. Entonces, con ayuda de Cloud Code y con el corazón, en este caso de Gemini, que nos permite hacer todo esto. Listo, entonces, aquí está. Imagínense un asistente, entonces ahí está el ejemplo práctico de que, claro, uno lo que busca y lo que esto es un poco, es como si uno tuviera un asistente que uno le dice, venga, necesito esto, ayúdeme a llevar este mensaje, ayúdeme a entregar estas cosas. Y uno dice, como, vea, coja todo esto, uno se los entrega y el man va corriendo oficina a oficina, que en este caso oficinas Gmail, el calendario, el Drive, va cogiendo cosas de un lado, las va enviando a este otro lado, le manda la notificación a esta persona. Y aquí pueden ver pues cómo se conecta todo eso. Entonces, por ejemplo, tenemos el Web Speech API, que es lo que nos permite convertir nuestra voz a texto. Todo eso dentro del navegador. Luego el navegador se conecta con Fast API con el backend con Gemini. Y luego Gemini lo que hace es que por oleadas va activando las APIs, se va comunicando con el Workspace de Google, se va comunicando con Jira y tenemos el resultado final. Listo. Rápidamente les cuento de qué va a tratar esta charla, que vamos a hablar. Vamos a hablar de la arquitectura y las decisiones que tomamos, por qué evitamos usar ciertas cosas y por qué otras, cómo conectamos todo, cómo se realiza la autenticación, el function calling, la gestión de contexto, streaming, buenas prácticas y pues como los próximos pasos y las nuevas ideas que se nos ocurren para esta siguiente fase. Y una demo. Listo, entonces empecemos con cómo está funcionando todo por detrás. No estamos usando React, realmente lo que estamos usando es Fast API, que es, digamos que la columna vertebral del proyecto. ¿Qué tenemos? Tenemos nuestro navegador, tenemos nuestro micrófono, tenemos la interfaz, todo esto se conecta con Fast API y de Fast API tenemos la conexión con Gemini, con todas las APIs del Workspace de Google, con la API de Jira. Tenemos nuestras llamadas que son async, entonces varias cosas se están ejecutando al tiempo. Y pues básicamente lo que nos permite Fast API es tener un solo puerto, un solo contenedor. No tenemos información que se está enviando entre puertos. Nos permite que el proceso sea sencillo, que luego de buguear cualquier problema que llegamos a tener sea un proceso más streamlined. Y pues por ejemplo aquí como lo que tenemos Fast API, tenemos UV, no estamos usando pip. Yo era un gran fan de pip hasta que ella me dijo que dejara de usar pip, que usara UV porque es mucho más sencillo moverlo entre entornos. Y tenemos nuestro pyproject.toml que lo que nos permite es tener todo en un solo lugar, no tener confusiones entre dependencias, entre archivos y eso. Listo. Otra como objetivo de la charla es como desmitificar la conexión a APIs. Realmente, pues obviamente si uno ya es senior como desarrollador o ya ha trabajado más de 10 años en esto, pues para esto unos papas. Pero pues realmente como que quería como traer de nuevo a colación este tema. Es más como ser juicioso con la documentación, ser juicioso con la gestión de tokens, tener como claridad de todos los pasos. Incluso hoy en día uno con una buena asistencia o con una buena como prestada atención puede darse cuenta que conectarse a Jira, conectarse a todo el workspace de Google para generar, por ejemplo, eventos en el calendario, es rapidísimo. Entonces, bueno, como conectarse a API realmente no es como una magia, es más cómo hacemos como detalles finos y cómo usamos buenas prácticas de código para generar esa clase de herramientas y que al final pues sean útiles y sean reproducibles a través de diferentes entornos. Listo, la autentificación. ¿Qué estamos usando? Estamos usando OAuth 2.0 con PKCE, que es una capa que nos permite mantener la información cifrada. Tenemos las cookies firmadas que vienen desde el inicio de la sesión con Google.
Que aquí un dato aparte es que como tenemos la aplicación en prueba, si uno se mete al flujo de inicio de sesión, le va a decir como, oiga, está seguro que quiere conectarse a esto, pero pues porque digamos que no está en deploy completo. Si quieren luego probar pues el código que tenemos, no estamos almacenando contraseñas de ninguna manera, estamos usando el flujo de Google y se tiene la mínima información almacenada realmente en todo momento. Aquí tienen pues también un snippet de código acerca de la criptográfica que tenemos implementada y digamos que es algo que intentamos mantener sencillo, nada de mantener datos pues digamos privados de las personas, sino que la autentificación de Google se encargue de todo. Bueno, también algo importante en este tipo de aplicaciones es que al momento de registrarse, como que si fuéramos como a productivizarla y ya disponibilizarla para cualquier persona, al momento de registrarse, esta es una aplicación que tiene demasiados permisos y puede actuar en su nombre. Entonces es algo como a también tener en cuenta y porque tenemos en cuenta tanto la autenticación para la aplicación. Bueno, entonces como 4 pilares que tuvimos en cuenta para pasar de una frase o como un pequeño comando a un plan de acciones. Listo, entonces tenemos una que es las tool definitions, como les venía contando al inicio. Es toda la definición como de parámetros que necesitamos para usar la API de Gemini y cómo esta va a convertir esto a argumentos que luego va a ejecutar dentro de la aplicación. Tenemos el context chaining, en donde no es que, digamos, yo diga, ay, hola, mándame el link de la reunión o mándame el documento y luego yo tenga que coger ese documento y pasárselo en un siguiente prompt, sino que todo es usado como de manera encadenada y el output de un paso va a ser el input del siguiente paso. Entonces eso hace pues que automatice realmente el trabajo y no sea pues como más clics para nosotros. No tenemos un estado en el servidor y tenemos una fuente de verdad única, en donde todos los esquemas como que configuramos van a estar en un mismo lado y van a alimentar a Gemini y a Pydantic. Listo. Entonces, ahora de cómo estamos transmitiendo información. No estamos usando WebSockets, lo que estamos usando es los ND-JSON, que son los New Line Delimited JSON, que lo que hacen, a diferencia de un paquete JSON normal, es que uno no espera que mande el paquete completo, la información completa, sino que lo va mandando línea a línea una vez va terminando tareas. ¿Esto qué es lo que nos permite? Nos permite ir mandando las acciones una a una, va alimentando la aplicación y permite que podamos movernos de una manera más liviana sin tener que estar esperando a grandes bloques de información. No tenemos una conexión bidireccional, básicamente vamos mostrando los resultados mientras van sucediendo. Y sí, realmente lo que nos permite usar esto es tener que poder prescindir completamente de los WebSockets. Ahí pueden ver un snippet de realmente qué es lo que está pasando. Tenemos una acción, tenemos un status, un paso a paso y el momento que está completado ya se puede continuar con la siguiente. Listo, aquí vamos a hablar un poco de las lecciones aprendidas del proyecto. Como Juan Manuel comentaba, UI en lugar de pip para tener entornos reproducibles. Configuramos el PyProject y esto va a permitir que luego, pues si cualquier persona quiere luego instalar el proyecto en su propia máquina, lo va a poder deployar con pocos pasos realmente. Tenemos Pydantic Settings, que realmente va a hacer que si algo falla o si existe una dependencia que nos está faltando o alguna variable de entorno que falte, va a fallar y no va a pasar que como que se inicialice y luego al momento como de justo la función que necesitábamos falle, rompa todo. Fuente de verdad única de nuevo y las versiones que no sé si han trabajado como con Google Out, pero el versionamiento es como medio complicado. Entonces fijar como todas las dependencias necesarias para que funcione y cuadre. Tenemos aquí como un pequeño snippet de como la inicialización y que pues va a fallar de inmediato si nos hace falta algo en el código, en el entorno. Listo. Bueno, el camino real hacia producción, como mencionaba antes, digamos que esto es un demo y lo van a poder ver pues en el código que tenemos si se meten pues a chismosear realmente qué tenemos en nuestro GitHub, van a poder ver qué nos falta y qué estamos usando en este momento. Estamos usando SQLite, que es rápido, uno lo puede tener muy sencillo, incluso puede tener ahí la extensión en VS Code y puede ver los datos, los archivos de manera sencilla. Al pasar a producción, pasaríamos a algo un poco más robusto, como por ejemplo como Postgres. ¿Qué nos permite Postgres y qué nos permite una base de datos más sólida? Nos permite realmente recaudar información, que eso luego abre las puertas a mejoras a lo que hemos construido. Por ejemplo, ustedes dicen, oiga, pues esto está chévere, yo quiero saber realmente
esto como, o sea, en la semana a semana, yo qué tanto uso Jira, yo qué tanto uso el correo, qué tanto accedo a los archivos de Drive, le estoy mandando más correos a mi compañera, a mi compañero. Digamos que abre la puerta analítica y a gráficas que siempre son divertidas, pues estar mirando un dashboard todo el día, pues digamos que todo eso se puede hacer si de verdad empezamos a guardar información, porque ahora mismo el guardado de información es mínimo. Básicamente tenemos un resumen de las tareas que se han hecho, no se expande mucho, entonces con una base de datos robusta podríamos, digamos, que hacer crecer todo esto. Y un briefing es interesante, uno dice como, bueno, esta semana cómo me fue, qué tantos correos mandé, estuve trabajando cuántas horas, digamos que podemos hacer todo ese tipo de cosas. Bueno, quería complementar aquí un poquito como la parte de briefings. Tener como todo esto y tenerlo de manera limpia va a permitir que podamos implementar nuevas funcionalidades. Entonces ahorita todo funciona como de manera inbound, pero la posibilidad de configurar cosas de manera outbound en donde nos pueda como escribir y como micromanager de decir, hace falta esto, prepara esto para la reunión, usa este resumen para poder generar este cambio en el código. Son cosas como que luego se pueden hacer, implementar y pueden ser bastante interesantes. Lo que usamos, creo que ya hemos repetido bastante eso, pero aquí si le quieren tomar como alguna fotico o algo, es súper importante. También quisimos mantenerlo lo más simple posible. Yo siento que uno como developer es muy pronto a usar como la última tecnología, lo más brillante y decir, voy a usar ese framework para hacer todo esto. Realmente aquí queríamos demostrar que no se necesitan demasiadas cosas para generar aplicativos bastante poderosos. Y eso era del demo. Del demo, sí, que realmente añadido a lo que usamos, intentamos evitar hacer una sobreingeniería sobre la aplicación, porque uno muchas veces tiene una idea en la cabeza y ahora con las IAs se enloquecen. Dicen, no, vamos a añadir esto, vamos a añadir esto, vamos a añadir esto, vamos a ponerle imágenes, vamos a ponerle colores, vamos a ponerle animaciones. Entonces estamos intentando mantenerlo sencillo. Usamos Fast API, que fue desarrollado por un colombiano de aquí de Medellín. Entonces, pues digamos que también fue importante meterle y aquí están las demos. Listo. Inicialmente vamos a hacer una de cómo se generó una playlist. Porque también se puede conectar a YouTube. Digamos que no todo es completamente relacionado con trabajo. Listo. Entonces vamos a ir como paso por paso. Entonces ahí leímos la instrucción. Dentro de la misma instrucción vemos como lo que se está transcribiendo y la instrucción real que se le está dando. Aquí estamos generando un plan en donde aparece primera parte, buscar en YouTube, segunda parte, generar la playlist y nombrarla qué hacer en Medellín. También tenemos la funcionalidad de desactivar o activar como cosas que queramos hacer y también editarlas dentro como del llamado que se va a hacer. Listo. Entonces, una vez acaba, nos va a decir que... me salí. Eso. Que está listo y como que también te linkea como lo que te acaba de crear. La abrimos ahí, el internet estaba fallando un poquito cuando hicimos el video, la vuelvo a cargar y ahí está la playlist. Él mismo busca los videos, él loguea la playlist dentro de la cuenta de Google de uno y digamos que uno de YouTube de uno y uno tiene ahí temas. Digamos que uno, por ejemplo, está en una conferencia de estas y la gente va hablando de temas y uno dice, ve, tan bacano, se mete un momentico ahí atento y dice, ve, créeme una playlist de este tema o créeme incluso aquí, digamos, relacionado, créeme un documento como, venga, investígueme un momentico qué es, por ejemplo, Pydantic o qué es Fast API. Y se queda todo guardado en el Drive, se queda guardado en las listas de YouTube y luego uno cuando llega a la casita tranquilo va y mira los contenidos que fue capaz de conseguir. Listo, aquí tenemos otro. Hay un problema con el audio, entonces no suena como lo que le estamos diciendo. Pero bueno, entonces, por ejemplo, aquí vemos que tenemos un archivo llamado Notas Reunión 10 de junio en una carpeta de presentación. Tenemos nuestro calendario vacío. Personal, ojalá fuera laboral así, pero... Listo. Bueno, esta parte también quería como mostrarla. Vamos a ver si la encuentro. Quito más adelante. Listo. Entonces, algo también chévere es que lo configuramos de tal manera que no hubiera incertidumbre. Entonces, si hay algún campo que no queda claro o algún parámetro que no se está definiendo, él va a preguntar
antes de ejecutar cualquier acción. Esto por la cantidad de permisos que tiene y pues tampoco queríamos dejarle tan libre para que alucinara. Entonces aquí nos está preguntando como que Juliana realmente quiere usar. Hay 2 correos, el usuario selecciona o puede escribir alguna respuesta alterna. Aquí estamos usando la API que se llama Google People, que se puede encontrar dentro de la consola de Google. Y lo que hace es que accede a los contactos y personas a las que no le ha enviado correos en el pasado. Y es útil porque, claro, pues uno dice, mándale un correo a Juliana, pero ¿cuál Juliana? ¿No? Puede haber varias. De pronto uno quiere mandar algo a un compañero de trabajo y le termina enviando a una persona que uno tiene de contacto, como por ejemplo, no se le termina llegando ahí un código a la mamá y entonces pues ella dirá, pues eso para qué. Entonces aquí lo que permite es que todas las personas que tienen nombres similares, pues diga como, oiga, ¿cuál es cuál? Incluso se puede hablar, ahí donde pueden ver el iconito, para continuar de pronto con alguna anotación adicional, que ya verán un ejemplito de eso. Entonces ahí seleccionamos como el correo y empieza como a preparar el plan. Y como que está el plan, de nuevo podemos editar los parámetros aquí en este lapicito y te muestra lo que va a hacer. Va a buscar en el Drive el texto de notas 10 de junio y va a generar la reunión. Que ahí pueden ver que está usando múltiples herramientas. Primero está buscando en Drive y luego está accediendo al calendario para poder crear la reunión. Y listo. Entonces ahí nos acaba de crear la reunión. Le pone como un pequeño texto, reunión para revisar el documento y adjunta esto. Vamos a la tercera. Y esta última es para mostrar, ya como cositas afuera de Google Workspace, para mostrar Jira, que todos amamos Jira. Hola, ¿qué proyectos de Jira tenemos? Bueno, ahí pueden ver que aunque él entienda una cosa, él realmente entiende, o sea, digamos que el texto, el web speech, entendió Jira con G, pero él es capaz de entender que estamos hablando de Jira con J la herramienta. Bueno, listo. Entonces aquí, ¿qué es lo que está haciendo? Se metió a Jira mediante la API y dijo, venga, este man ¿qué tiene registrado? ¿Qué proyectos tiene? Ahí está, ATT, Atento Team. Y nos abre la puerta a mandar una siguiente instrucción acerca de qué vamos a hacer con ese proyecto. Crea una tarea para cambiar el color de la página. Ahí está, listo. Vuelve a preguntar por redundancia en qué proyecto lo queremos. Aquí de nuevo también por la incertidumbre, como que si alguien tiene múltiples proyectos, pues como para doble confirmar, como nosotros solo le dijimos crea esta tarea, no le dijimos crea esta tarea en este proyecto, entonces antes de ejecutar la acción va a pedir confirmación. Ahí está, listo. Tarea creada. Si nos vamos a Jira, ahí lo tenemos. Listo. Bueno, entonces aquí como que un pequeño momento de recomendaciones como para cerrar y como elegir la herramienta como por la forma del problema. Entonces, si es algo sencillo, si es un problema sencillo y rápido de resolver, no nos pongamos a hacer cosas que son muy complicadas y luego también pueden tener como costos que no tengamos en cuenta dentro del proyecto. Hacer explícito lo que funciona. Entonces, de nuevo, con las herramientas adecuadas podemos darnos cuenta cuando algo no está cuadrando. Y dejar como todo muy limpiecito y así si lo queremos escalar y queremos añadir cosas nuevas, va a ser más sencillo ya sea para nosotros, para otro desarrollador o incluso para Cloud. Yo aquí quiero añadir un tema y es el tema de los costos, que uno dice como, venga, ¿esto cuánto cuesta desarrollarlo? ¿Esto cuánto cuesta? No tanto el desarrollo, sino tenerlo en producción y decir, bueno, todas esas llamadas a la API. Nosotros en este par de semanas que lo estuvimos desarrollando, si uno se mete a la consola de Google y ve el billing, menos de $1. Por el tema de que las llamadas son muy sencillas, son tareas pequeñas, uno ve que el consumo de tokens es muy bajo, incluso modelos Flash e incluso versiones anteriores de modelos, por ejemplo con Cloud usando Haiku, es más que suficiente para que sea capaz de encadenar las tareas, de que sea capaz de entender lo que uno le está diciendo y de completar el proyecto. Entonces en temas de correr todo, no es costoso.
Y bueno, este proyecto lo construimos para que fuera open source, entonces ahí tenemos el link, tienen nuestro contacto y también pues muchísimas gracias por su atención el día de hoy. En un mundo donde la tecnología avanza sin pausa, aprender ya no es suficiente. Hay que desaprender para innovar, transformar y trascender. En Nodo, el Centro de Formación en Tecnologías de la Universidad de AFIT, diseñamos experiencias de aprendizaje prácticas y colaborativas, porque creemos que la mejor manera de aprender es haciendo. Somos un ecosistema para aprender a desaprender, para pasar de la teoría a la práctica, para cuestionarlo todo, para hacer que los datos sean más humanos y la tecnología más que una red. Y no lo hacemos solos, hemos tejido alianzas que nos permiten potenciar el talento e impulsar la transformación. A través de nuestro laboratorio de inteligencia artificial, trabajamos con comunidades para hacer que la tecnología sea accesible para todos, apostando por una revolución digital inclusiva en la que nadie se quede atrás. Creemos en el poder del conocimiento aplicado para construir un futuro más conectado, competitivo y sostenible. Mientras otros resuelven el qué, nosotros creamos el cómo. Organizations across all industries are seeking to become more data-driven and have that be a more integral part of their decision-making capabilities. Organizations are struggling to harness their data to generate Python científico en GitHub y TikTok y el uso de PyCoreNet en la detección de comportamiento en redes sociales. El almuerzo fue el momento perfecto para explorar mejor GatherTown y conocer los open spaces, dinner, sponsor stands y para seguir compartiendo sobre todas las conferencias pasadas y por venir. Con las baterías recargadas, nuestros asistentes pudieron asistir a la charla dada por la comunidad Django Girl Colombia sobre el impacto de las comunidades con enfoque de diversidad, seguido de experiencias desarrollando en Spider, manejo de datos de geoinformática y comportamiento humano con Python, creación de audio con Python y liderazgo en equipos de tecnología. Cerrando nuestra primera jornada, Elastic participó con su charla sobre observabilidad aplicada a Flask con Elastic APM. Finalmente, Tom Christie entregó el keynote de cierre de este primer día, enseñándonos varias lecciones aprendidas durante su última década de carrera profesional. La verdad es que la experiencia con Pycon Colombia siempre es increíble. Ahorita me puse como a revisar todo lo del GatherTown y me parece increíble toda como la plataforma con los sponsors, como incluso me metí a un game room y fue como, oh, puedo jugar acá. Cuando te acercas con alguien puedes prender y platicar con él. Prendes tu cámara, tu micrófono, interactividad, platicas con otros desarrolladores, escuchas también las pláticas de otros desarrolladores. It's great. So yeah, I'm a speaker here. Had a wonderful time speaking. Very well organized, the conference, and everybody's very nice. And we have like multiple opportunities to get swag and to like do GatherTown and all this stuff. So it's been great. El trabajo que vienen empujando en Pycon Colombia es una referencia en la región. Tener una conferencia del nivel de Pycon en Colombia es algo que me parece de destacar. I loved the conference. I thought it's been great so far. And I've loved the graphics and everyone seems so friendly. Everyone has been so friendly. So it's been amazing. Y hay bastante diversidad de diferentes países, de la región o bueno, de otros países también. Me parece que está buenísimo el trabajo que están haciendo, cómo está creciendo la comunidad de Python Colombia. Estoy enamorado de la Pycon, he hecho muy buenos amigos. La Pycon Conference le muestra a la gente que quiere programar o a la gente que ya está programando que es posible hacerlo a través de este lenguaje de programación y llama a otros programadores de otros lenguajes a integrarse en esta cultura de la Python. Te compartan también sus repositorios y todo ello. También es una gran ayuda porque luego uno tiene problemas que probablemente a otro ya se les presentó
y ya lo supieron resolver, entonces te saca de apuros, compartes conocimiento, compartes experiencias, puntos de vista, entonces me parece un evento muy interesante. Realmente tener este tipo de conferencias que dan la oportunidad para que gente con distintas capacidades técnicas, con distintos intereses, con distintos backgrounds culturales o de idioma o de país o en general realmente con distintas ubicaciones es crucial realmente para unificar la comunidad, lo que hace que Python sea una comunidad tan fuerte y que tenga tanta gente interesada en aprender y seguir trabajando con Python. Al menos en mi escuela, por ejemplo, es un poquito extraño encontrar a gente aficionada a la programación, con la que puedes platicar, intercambiar puntos de vista de proyectos. Entonces siento que esto te abre también las puertas para platicar con gente afín a ti y escuchar también a proyectos interesantes, las tecnologías que usan y cómo las usan. Un networking entre las personas de diferentes ciudades, de diferentes países, incluso que trabajan en software. Nuestra principal tecnología es Python, entonces nos motiva mucho poder apoyar estas iniciativas y aparte va muy alineado con uno de nuestros valores que es Always Be Learning, entonces por eso nos entusiasma tanto estar aquí como patrocinadores oficiales. La Python es una muy buena oportunidad para unir desarrolladores, futuros desarrolladores o desarrolladores senior, porque diferentes perspectivas o diferentes temas pueden ser tratados en la conferencia. Te permite crecer profesional y personalmente. Normalmente como desarrollador pues buscas información en internet, cursos y demás, y te nutres mucho de tu equipo de trabajo, pero sí es importante tener un espacio donde otras personas de otros equipos de trabajo, de otras empresas, les guste crear cosas nuevas y te lo muestren, o sea, te enseñen nuevas vías de mejorar tu trabajo. La mañana de nuestra segunda jornada inició con un emotivo keynote de Marlene Mangami, quien nos contó sus experiencias con la Python Software Foundation y nos habló sobre la importancia de la comunidad. Posteriormente, nuestros conferencistas nos hablaron sobre análisis de redes organizacionales mediante NetworkX y PyVis, Python Virtual Amps, escalando pandas con Dask y arquitectura de aplicaciones Python distribuidas con Kubernetes y Ray. En nuestro primer receso, nuestros participantes volvieron a GatherTown, afianzando este espacio de socialización y distensión en el que durante toda la conferencia pudieron encontrarse y compartir con otras personas de la comunidad. La mañana continuó con conferencias sobre técnicas de reducción de tamaño de modelos, observabilidad en serverless, visualización de datos y Minecraft. Tras la pausa del almuerzo, las horas finales de nuestra jornada de clausura iniciaron con el panel de PyLadies Colombia sobre los retos de trabajar en la industria usando Python y charlas sobre Spider Debugger, modelos bayesianos con P y MC y ejecutando Python en el navegador con WebAssembly. Al finalizar, el talento de Playbox nos presentó una conferencia muy informativa sobre eventos serverless en AWS para luego recibir a nuestra keynote de cierre, Nina Sakarenko, quien nos habló de cómo mantener unidas y fuertes a las comunidades Python. Por último y como clausura de nuestra edición 2022, nos reunimos una vez más en GatherTown para disfrutar de un ameno concierto y compartir algo de comer y de beber mientras conversamos sobre todo lo vivido en este increíble fin de semana y soñamos con una próxima edición para seguir aprendiendo y fortaleciendo nuestra comunidad. I'm very much inclined towards building the Python community and sharing my knowledge across the community. So I thought participating in this event would actually give me an opportunity to do so and also learn from other folks across the globe. Eso para mí es algo muy importante porque de las cosas que yo hablo en mi charla en particular es el compartir conocimiento. Aprender de diferentes personas, de diferentes proyectos que todos están haciendo y el gran trabajo que toda la comunidad de Python está haciendo en Latinoamérica. Muy enriquecedora porque uno conoce muchas personas, aprende mucho con las charlas. Las cosas que se discuten aquí son bastante interesantes, hay participación nacional e internacional. Me gusta también el espacio que suelen tener de cómo la mujer también, el papel de la mujer en la tecnología. Con satisfacción cerramos esta nueva edición de Pycon Colombia.
reafirmando nuestro compromiso con ayudar a convertir nuestro país en un referente mundial en la industria tecnológica y agradecidos con la respuesta siempre positiva de nuestra comunidad. La comunidad de Python es demasiado inclusiva, es muy linda, es como que constantemente tiene los brazos abiertos y no se cansa de tenerlos abiertos. Yo vengo de la época de la que era de los pocos que hacía Python y ver ahora mucha gente con la cual compartir experiencias, conocimientos, me ha parecido increíble. Lo más bonito de Python no es tanto el lenguaje, sino la comunidad que se ha formado alrededor del lenguaje. Realmente estamos en un país privilegiado de talentos, de ubicación, de relaciones, de muchas cosas importantes y vale la pena que nos empoderemos de esto. Muchos temas están aún por explorar y que Colombia necesita más exposición y creo que conferencias como la Pycon nos ayudan a que haya más de ese contenido externo en Colombia. Este evento es posible no solo gracias a sus asistentes, sino también a sus patrocinadores. Playbox, Elastic, Python Software Foundation, Team International, Monoku, Monadical, Tributi, Hourly, Fundación Avanet, Get On Board. Les esperamos en Pycon 2023 para que podamos por fin vernos cara a cara una vez más. Esperen más información pronto. Curious if you're familiar with it. Weight Watcher? Coin Watcher? Weight Watcher? Weight Watcher? No, I haven't seen it. It seems it does a lot of the same things that you do. Cool. Yeah, you might want to check it out. I see a lot of similarities. Cool. I will definitely check it out. Yeah. Awesome. Any other questions, doubts? That's one, please. Hey. So I have a couple of questions. So one, imagine you take the model on post-training and you make the lobotomy. You basically nullify that specific neuron. I think that could lead to hallucinations because you're not holding the safe content of that, but you're removing some dimensions. So my question is R2 basically. What in the case we make some sort of post-training to distribute that safety filter between more layers and more neurons? Do you think that would make the model more resistant to give harmful content? So imagine we, instead of one neuron, we post-train in order to put it into 10, and the second occasion is, what if we deeply focus on one neuron and we fully destroy that neuron? Would that fully destroy the harmful content generation? The thing is that, so the only way that we can do post-training, apart from what they have internally, has been reinforcement learning from human feedback. And what this paper show, this single nerve bottleneck, is that
it looks like when you are doing that part, there is no like you do reinforcement by human feedback. You don't have direct access to the weight, like you have an indirect way, right? So it looks like this method that we force, it's forcing concept into one neurons. It looks like it's a post effect. It's not that you can actually modify it before. So yeah, there is still an active area of research. So I just can tell you that it looks like that after you do the post-training, the part. Can we ask the last question from Sebastian, because I think he's going to burn me in the question side. No, I'm really not going to do that. Thank you. But it was a great presentation, David. Thanks. Surprise. Anyway, I noticed that you shared that by maximizing a neuron, like some harmful behavior started to appear more often. I also wonder what else happened. Like, perhaps did it affect other metric? Like, perhaps, I don't know, like accuracy went up or whatever. Like, what are the other consequences besides increasing like the harmful behavior? Because perhaps it had some benefits in other areas. I think that my goal here is that we might find neurons that are related to like, I don't know, unsafe code, for example. And then when people are using LLMs just to tap through cloud code or to codecs, maybe we can just find those neurons and then send an activation to the user. Hey, your LLM is producing bad quality code, not bad practice code, right? So I think that one of the applications that would be is that when we are actually doing a lot of autonomous agents, those becomes like alarm settings for the user or for the information. Like if you are using an LLM to help people to apply for a loan, we could actually find a neuron that is biased to socioeconomical status, to country-related stuff, and we can maybe remove those kind of concepts, and hopefully we'll make a more fair AI, if that's what feasible. That's the thing that comes to mind, and that's something that I'm working on. So if you are interested about this subject, just let me know. I think that will be enough. Thank you so much for coming to my talk. If you need something, just let me know. Thank you so much, David. If you have more questions, feel free to reach David at any moment of the conference. Thank you. We have 10 minutes until the next talks, so check your schedule and see you soon.
Por 5 años, Pycon Colombia ha sido el punto de encuentro de la comunidad Python en la región. Durante nuestro 5º año, la situación global nos presentó un gran reto: realizar la primera versión online de nuestra conferencia, conservando los valores agregados que hemos construido y potenciando nuestro lugar dentro de la comunidad. Tras meses de planeación, diseño y organización, logramos tener 2 días de conferencia en los que exitosamente utilizamos distintas herramientas virtuales para reunirnos, compartir, divertirnos y aprender como si estuviéramos cara a cara. Juntos, a pesar de la distancia, logramos encontrarnos, conocernos y generar un espacio de fraternidad y aprendizaje del que salimos contentos y satisfechos. La conferencia contó con 2 días donde no solo nos acompañaron personalidades Python de talla mundial reconocidas por sus aportes en distintas ramas del conocimiento. Listos, nos vamos a pasar un ratico a español, un ratico. Primero con la siguiente charla, luego tendremos un breakcito, creo, sí, luego tenemos breakcito. Y luego tendremos otra vez keynote. Entonces vamos a tener unas cuantas actividades en español acá en el principal. Vamos a arrancar con la siguiente charla, así que por favor démosle una bienvenida a Jonathan Esteban González Balaguera. Físico y analista de la Procuraduría General de la Nación, donde aplica Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural a problemas de vigilancia preventiva del Estado colombiano. Entonces, dale. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, uno ve la foto ya grande y no se ve tan bien, ¿no? Uno la ve chiquita y dice, pues madre, debía haber sido modelo. Pero ya en grande uno dice, no, menos mal fui analista. Entonces, buenas tardes. Primero que nada, bienvenidos a la charla. Gracias por estar acá. Como bien lo mencionaban, el objetivo de hoy es hablar de NLP sin etiquetas. Entonces, para ello, quiero que pensemos en algo bastante claro, y es una problemática que creo que la mayoría de personas que estamos en el mundo de la analítica de datos nos enfrentamos, y es a la necesidad de un tercero. Necesito conseguir un objetivo por medio de un tercero. Este tercero es el que da la orden para lograr el objetivo. Y tengo que esperar hasta que esta segunda parte se logre mover y logre dar la ejecución necesaria para lograr mi objetivo. Bien puede ser un ticket, bien puede ser la oficina de sistemas, bien puede ser cualquier sistema que a usted se le ocurra. Yo creo que esto es algo a lo que estamos muy acostumbrados, y particularmente hoy lo quiero llevar es a un caso en particular, y es al sistema de salud colombiano. Como bien lo decían, soy analista para la Procuraduría General de la Nación, y este órgano del Estado se encarga de velar por los derechos de la ciudadanía. A diario recibimos miles de quejas y de tutelas al respecto de la salud. Sabemos que es un tema bastante crítico en el país. De manera que cuando uno se sienta a analizar una base de datos, no es cualquier tipo de base de datos. Cada registro es una persona, es una necesidad, es una vida. Es algo que está sucediendo en campo y que tenemos que darle suficiente trámite al respecto. Para ello, entonces quiero resaltar que cada una de estas filas es una persona. Toda la información que aquí vamos a conseguir, todo lo que hoy vamos a tratar, estamos hablando en materia de justicia, de salud, de vigilancia preventiva, y todos los algoritmos que se desarrollaron fueron en Python, en código abierto, y la aplicación que vamos a ver a continuación. Para ponernos en contexto, 1 de cada 3 tutelas que se interponen en el país tiene que ver con salud, de todas las tutelas en el país, según Defensoría del Pueblo. Entre 2019 y 2025 aumentó el 51% de tutelas interpuestas ante el Estado para temas de salud. Y yo creo que todos los que estamos aquí o hemos tenido que utilizar nuestro sistema de salud, o algún familiar de nosotros lo ha tenido que hacer. Y hemos oído miles de noticias de cómo hay personas en una sala de urgencias esperando a que le den solución para poder vivir literalmente.
Y por último dato, de donde ya quiero partir prácticamente, es que en Procuraduría recibimos más de 16.000 quejas mensuales al respecto de salud. Ahora, dentro de toda la información que tenemos aquí, se ve terriblemente pixelado, ¿no? Pero vamos a aplicar la imaginación. Esto me conviene que sea pixelado. Mentiras. Pero dentro de toda la información que nosotros tenemos, de estos 16.000 registros mensuales, tenemos un cuerpo de una oficina dedicada exclusivamente a analizar esta información. Ahora, por más personas que nosotros tengamos, nunca vamos a responder 16.000 requerimientos particularmente. Es muy complicado, es muy difícil. O si se responde, ya es tarde, ya no sirve la respuesta. Cuando pasa esto, en la oficina en la que yo trabajo, que es la Dirección de Apoyo Estratégico, nos entregan un problema y nos dicen, oiga, ¿cómo optimizamos esto? Y ahí es de donde parte todo este trabajo. Son 18 columnas. Yo creo, bueno, todos los que estamos aquí, o la mayoría somos analistas, las bases de datos es el día a día. Es una base de datos de 18 columnas, nada del otro mundo, pero con 903.000 registros, que a diario se cargan. Y como hablábamos al inicio, y quiero que eso lo tengamos en mente, no solamente es un registro nuevo, es una persona con una necesidad real que necesita una solución práctica. Entonces, dentro de todas esas columnas que no se ven, la que sí debería estar ahí, la que debería verse aquí, servicio de salud requerido. ¿Por qué? Porque llega a la base de datos, llega una persona y le dice, oiga, resulta que yo tengo una problemática. Ok, ¿dónde está? ¿Cuál es su departamento? ¿Cuál es el municipio? Presenta toda la información básica, y lo principal es servicio de salud requerido, en donde la persona nos comenta qué es lo que necesita. Ahora, estamos hablando de cara a la ciudadanía, donde nosotros sabemos que no todas las personas tienen una habilidad de descripción bastante amplia, donde las personas tal vez no tienen la mejor ortografía de la vida, donde las personas tal vez no se saben expresar adecuadamente, y cuando usted va a leer una base de datos de esa manera, uno dice, venga, ¿qué quiso decir aquí? Y muchas veces ese es el problema que nosotros nos enfrentamos. Es una base de datos inmensa con la que partimos. Tomando lo último que acabo de decir, el primer reto que nosotros nos enfrentamos es que tenemos que generar toda una cadena de stop words en español, y no solamente en español, sino en materia jurídica. Y no solamente en materia jurídica, sino en ciudadanía, con dialectos, con maneras y con formas diferentes, tan diversas como es Colombia. Por ejemplo, yo les traigo un ejemplo. Ahorita yo vivo en Bogotá, pero nací en Cúcuta, crecí en Tunja, estoy en Medellín. Y ahorita fui a almorzar y vi a una persona que estaba tomando una limonada de panela. Y yo dije, señor, yo quiero una de esas. Me dijo, ¿quiere guandolo? Y yo dije, no, yo quiero limonada de panela. No es lo mismo. Yo dije, ok, deme limonada de panela, ya le traigo un guandolo. Y eso para mí ya fue como, venga, pero ¿será que sí me van a traer lo que les pedí? Así mismo pasa, y ahora imagínense, en el sistema de salud, ¿cuántas personas tienen la necesidad de algo en particular, pero tal vez no lo saben expresar? Tal vez no lo saben decir. Tal vez en su dialecto, alguien tiene una necesidad en el Chocó, pero le tienen que dar respuesta en Bogotá. ¿Cómo acortamos esas distancias? Y ese es el objetivo del trabajo. Entonces, primer trabajo fue tratar de reducir esa distancia léxica o semántica. Después de acá, lo interesante del algoritmo. Arrancamos con 903.000 registros, una base de datos inmensa, que no había poder humano o una persona que se pudiera sentar y decir, venga, yo clasifico. Este requerimiento me está pidiendo pañales. Ok, esto habla de prenatales o natales, recién nacidos. Venga, esta persona necesita acetaminofén, estos medicamentos. Esta persona necesita una cirugía. Ok, ¿cómo clasificar esto? Era muy, muy complicado. Así que lo primero que nosotros pusimos, el primer objetivo, fue generar un modelo de clustering que nos pidiera que le entregáramos a lo bruto toda la base de datos y decir, venga, esto tiene un orden, tiene un sentido, tiene un objetivo, hacia dónde vamos. Ya después de la primera depuración. Cuando pasamos este sistema, generamos un clustering. Ahora, ¿qué tantos clusters son necesarios y son importantes? Necesarios e importantes. Esto es bastante clave porque aquí no estamos analizando números, no estamos analizando patrones, no estamos analizando
letras, colores, que tiene un sistema de clustering mucho más fácil, sino estamos haciendo un análisis semántico, para lo cual empleamos algoritmos de TF y DF para tratar de caracterizar cada uno de los términos presentes. Luego, el método del código para poder decir, ok, de estos términos importantes, ¿cuáles son los más relevantes? ¿Y cuáles son aquellos que se empiezan a repetir? Entonces, si de repente me dice cirugía, ok, bueno, entonces cirugía de X cosa. Y empezar a traer todos los términos que tienen que ver para agruparlos. Entonces, si ya logro saber cuáles son los términos importantes, los logro agrupar y luego con esa agrupación puedo generar una etiquetada. No, ¿a qué palabra pertenece? No sé. ¿A qué grupo pertenece? No sé. Esto es clasificación no supervisada. No sé lo que está pasando, pero ya me acorta la distancia de lo que necesito. Entonces, al continuar acá, y esto es algo, bueno, aquí sí voy a tener que sentarme, bueno, hacerme acá. Este es el resultado del análisis del codo para los 903.000 registros. Ahora ustedes pueden ver, esto es esto mantiene una tendencia decayente. ¿Y por qué tomarlo en el 32? ¿Por qué no en el 33, en el 31, en el 50? Si es más cortico, ¿no? Si es más pequeño, va a tener una inercia menor, una entropía mucho más corta, nos sirve más. Bueno, resulta que para los términos del análisis semántico tuvimos que empezar a tomar localidades, pequeñas comunidades de información. Entonces se toma los máximos locales y hacer un análisis de máximos locales por cada uno de ellos en frecuencia. De esta manera, el algoritmo inmediatamente, en la parte de atrás que veníamos hablando, él hace un análisis TF y DF, es decir, los términos importantes de cada una de las palabras, hace un análisis del codo, dice, oiga, son 32, y luego genera un etiquetado, del 0 al 32, del 0 al 31 en este caso, ¿no? Y de aquí les quiero mostrar, esta es la gráfica resultado de esto. Este resultado, que es algo en lo que venimos trabajando para generar una publicación, es análisis de comunidades, porque al generar un clustering con 32 grupos no era suficiente para tratar de abordar la problemática que se estaba teniendo. Y recordemos, no estamos hablando de un registro más, estamos hablando de personas que necesitan una solución inmediata. ¿Cómo priorizo? ¿Qué es más rápido? ¿A quién debería darle mayor prioridad? ¿A quién debería entregarle un caso en particular? Y decir, esta persona puede esperar un poquito o esta persona no puede esperar nada, necesitamos solucionar ya. Entonces, dentro de esto se propuso hacer un análisis mediante grafos. Para hacer el análisis de los grafos, es decir, distancias de comunidades, tomé una muestra, no lo monté todo porque se veía horrible, pero tomé una muestra representativa de los datos, en donde cada uno de estos puntos es un clúster diferente. Cada una de las X que ustedes ven acá es el centroide de ese grupo. Entonces, veamos este grupo bastante claro acá. Cada uno de estos puntos es un registro que me está indicando que hace parte de determinado grupo, de determinado clúster. Este es el centroide que los representa. Es decir, podríamos pensar la idea central que mantiene cada uno de estos grupos, ¿sí o no? Ahora, 32 temáticas no me facilita la priorización. ¿Qué sí me lo podría facilitar? Saltemos a grafos. La parte de los grafos me permite analizar por comunidades y por distancias. Entonces, no estamos hablando de distancias euclidianas, no estamos hablando de distancias directamente de coseno, estamos hablando de distancias semánticas. Y ahora, es bien fregado nosotros tratar de tener una distancia semántica en un idioma tan rico como es el español, donde tenemos términos que se repiten, que son homófonos, que son homónimos. Es bastante complejo. Entonces, este es un acercamiento que hemos venido trabajando. Cada uno de estos nos permite entender que si bien no todos los registros son diferentes, no todas las necesidades son diferentes, sí pertenecen a un grupo y ese grupo pertenece a una comunidad. Entonces, puedo estar hablando de una cirugía pediátrica, puedo estar hablando de una cirugía obstetra, puedo estar hablando de una cirugía, pero se hace parte del gran grupo, cirugías, digámoslo así, que en este grupo lo podemos observar bastante claro. De esta gráfica quiero resaltar, mire, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. El algoritmo inmediatamente, bueno, me falta una gráfica rápida, este es el tamaño de registros por cada clúster. Y
lo he denominado el cajón del sastre, que tiene el 49% de los registros. Ahora uno diría, se está arrastrando toda la data. Bueno, no. Resulta que esta caja del sastre son requerimientos muy aleatorios y mal explicados, en donde ahora necesitamos entrar y empezar a revisar qué es la información que hay allí. Para poder continuar, estos 32 clusters son demasiados para gobernar, como les decía. Lo primero, generamos centroides en el espacio TF y DF, de manera que clasificamos la información. Generamos una distancia coseno semántica de los términos para poder determinar cuáles son los más cercanos entre ellos dentro de un sentido, pues un contexto lógico. Generamos un grafo por los más cercanos, establecemos las comunidades que les decía y comunidades por modularidad, pasando de 32 clusters a 6 comunidades bastante amplias, 82 aristas de los grafos y bueno, todo se hace en una distancia coseno. Para este trabajo les quise exponer así, cada uno de estos son los 32 clusters. Observen ustedes, aquí tenemos hasta el 31 integral. Veamos el análisis, ¿qué es? Y lo chévere es que todo esto es no supervisado. Es decir, yo le di correr a esa vuelta y genera todo esto, que nos permite generar un análisis más a detalle y poder tomar decisiones. El clúster número 0 pertenece al macrogrupo o comunidad número 1, en donde el término predominante es medicamentos, pero también se encuentra asociado zinc, nistatina, zinc, yodo, XL, vuelta, abuelo, vocero, vitro, vitamina. Otro grupo, el clúster número 2, que hace parte de la comunidad número 5, hace parte de entrega de medicamentos, miligrama, autorización y demás. Este es un resultado que nos permite tomar decisiones. ¿Por qué? Porque pasamos de 903.000 registros sueltos a grupos bastante diferenciados con los términos que se encuentran allí. De manera que una persona, ya un experto en el área, puede sentarse y decir, oiga, resulta que aquí lo que estamos hablando es tal cosa. Y esto es relevante, esto no es tan relevante, esto me sirve, esto no me sirve. Y la información que se encuentra allí. Entonces, eso de manera de los clústeres. En los macrogrupos, aquí podemos ver, esperen a ver si ampliando se ve mejor. El macrogrupo número uno, que tiene todos estos clústeres debajo y toda la información que le pertenecen a él. Forma de entender la información. Y finalmente, mi favorito, el grafo. Cuando nosotros analizamos por grafos la información y las comunidades que se encuentran allí, nosotros pasamos de registros sueltos a registros interconectados y decir, venga, ¿qué es lo importante acá? Y cómo se relacionan los temas los unos con los otros, porque ningún tema es suelto, por lo menos en este contexto que estamos hablando en materia de salud. Ningún tema es suelto. Si muchos ciudadanos requieren, hey, tengo un paciente mayor de edad, necesito pañales, necesito medicamentos y necesito atención psiquiátrica. ¿Cómo hacemos para priorizar cada una de sus necesidades y atenderlas adecuadamente? Esto nos lo permite el grafo, entender las distancias en cada uno de ellos. Continuamos acá, y es que no partimos de etiquetas, fabricamos donde no existían. Entonces, esto es bastante clave, y es que lo que les mencionaba, si nosotros tenemos una base de datos histórica, como en la parte que es el Estado, donde nosotros sabemos que la tecnificación del Estado ha tomado tiempo, no ha sido lo más eficaz, pero se están haciendo muchas inversiones para ello. Nosotros tenemos una base de datos inmensa. Ahora, ¿cómo tratamos de generar no solamente, y estos son archivos Excel, ¿no? Olvídense que esto es un SQL, olvídense que esto está en la nube, no, estos son Exceles que doña Miriam, que lleva 40 años en el Estado, ha venido haciendo, y le entrega y le dice, oiga, mijo, me dijeron que usted es el que se encarga de esto ahora, tómelo. Gracias, doña Miriam. Ahora, ¿qué hacemos? Tratar de migrar la información y tomar decisiones. ¿Por qué? No perdiendo el foco. Resulta que todas estas decisiones, toda la información que nosotros vemos aquí son vidas, y necesitamos tomar acción de manera efectiva, de una manera pronta. Entonces, partimos de información bruta
Ya tenemos clusters, es decir, ya tenemos etiquetas, tenemos macrogrupos, podríamos llamarlo temas, tenemos la distancia, tenemos un sistema de priorización y todo con un modelo no supervisado. De manera que lo podemos extrapolar ahora a otro tipo de temáticas. Ya no solamente temas de salud, porque no revisamos temas de contratación, porque no revisamos temas de medio ambiente. Y eso es lo clave. Entonces, pasamos de texto sin etiqueta a aplicar un algoritmo no supervisado, aquí en el pipeline no supervisado, y generar un nuevo sistema de clasificación donde extraemos un archivo Pycon que nos permite ahora volverlo recurrente. No solamente tenemos 903.000 registros que alguna vez fueron clasificados, no, tenemos todo un entrenamiento de identificación y de categorización que puedo volver a replicar, porque estos 160.000 registros mensuales van a seguir llegando cada mes. Entonces solucionamos el problema de hoy, pero el de mañana también. Tenemos un archivo que nos permite entender y almacenar esa clasificación. Luego de esto, claramente, no todo es bello. Quisiera decirle que todo es perfecto, pero no todo es perfecto. Siempre van a haber grupos que su recall, su F1 es bastante bueno, del 0.91. Hay otros que no son los óptimos, llegan a 0.22, más o menos aquí, ya les confirmo, sí, 0.22 de eficiencia en la clasificación. Trabajo en el que seguimos. En lo que todavía estamos resolviendo, porque lo que ya esta parte, seguimos en la investigación en curso, es que tenemos unas muy buenas métricas para determinados grupos. Para otros grupos, como el grupo del sastre, el 25, que aquí también lo anoto, es muy disperso. Seguimos en el trabajo de cómo pasar la semántica y las necesidades y la idiosincrasia, los términos particulares de cada región de nuestro país para hacer un solo diccionario y poder determinar y decir, ok, lo que esta persona en Caparrapí necesita es tal cosa. Él lo intenta expresar de esta manera. Nosotros entendemos qué es este sistema y cómo poderle dar una solución práctica a él. También tenemos un sistema de geometría en donde el coseno de punta a punta se ha venido trabajando. Distancias de coseno. Entonces, es transformar la semántica en números, vectorizar la información. Ese es otro de los retos que hemos venido asumiendo. La elección del codo, el sistema el grupo del sastre, el grupo 25, que es bastante amplio. Seguimos revisando la información que hay allí presente. Y lo que me gustaría que pudiera, o más bien lo que quiero resaltar de esta investigación, es una investigación que llevamos 8 meses trabajando en ella, ya hemos tenido muy buenos resultados. Les estoy mostrando el caso exitoso del trabajo que se ha venido haciendo. Tenemos el gran reto de pasar toda la semántica a textos, a vectores, los vectores, generar tomas de decisiones, hacer análisis por clustering, por comunidades, por grafo y armar todo esto un sistema de toma de decisiones. Nos ha ido bastante bien, pero es algo por lo que seguimos trabajando para poder perfeccionar. De aquí, esto es lo que ya les había mencionado. Y conclusión, algo bastante amplio, es que logramos clasificar más de 903.000 registros y vincularlo al sistema de la nube. Entonces todos los días llegan nuevos registros, esos nuevos registros entran y se categorizan. Dicen, oiga, esto hace parte de tal clúster, de tal macrogrupo, tal persona debería estarlo revisando. Entonces a las 4 de la mañana se corre esa base de datos, a las 5 de la mañana ya está ordenado. Cuando el funcionario llega a su puesto a las 8 de la mañana, él dice, tengo que revisar esta información. Optimizamos tiempos de respuesta. Tenemos más de 32 clusters, un Pycon que es toda una memoria llena de información para poder volver a clasificar y no tener que hacer todo el procedimiento previo. Y todo totalmente desarrollado en Python, lo cual es bastante, bueno, para mí es una gran alegría, porque el Estado invierte, hay muchos órganos del Estado que invierten millonadas en inteligencia artificial, en analítica y demás. Y muchas veces, tal vez, no sé si hay compañeros del Estado, que uno llega a revisar los trabajos de otras personas y uno dice, venga, pero de verdad cobraron todo esto por esto que presentaron. Es una miseria. O sea, ¿qué están haciendo?
Y algo que desde la Procuraduría se ha empeñado a hacer es en invertir en analítica y a exigir que sea código libre. Y es muy chévere porque lo logramos hacer. Y con código libre y los funcionarios Procuraduría logramos generar un sistema de resultado final. De esta manera doy fin a la charla. Muchas gracias por estar aquí presentes. Y este es el código QR. Haciendo, solamente estás teniendo en cuenta lo que viene dentro del escrito de tutela, que sería como la información en bruto que suben las personas en su documento, puesto que pues estos documentos pueden estar inclusive vacíos o tener, no sé, una frase, algo muy genérico. Sí, no, estamos tomando en cuenta toda la información, en principio, pero la geográfica solamente la estamos tomando para un tema semántico, que es como tratar de entender, digamos, cómo la persona se expresa en determinada parte del país, y también para poder distribuir al funcionario, es decir, a quién le doy la prioridad que resuelva el caso. Entonces, claramente, si me están hablando desde Río Hacha, no voy a asignar a alguien de Bogotá a resolver esto. Entonces, sí, estamos tomando el resto de variables, pero el cuerpo, o sea, la esencia, viene en la descripción, que es donde describen toda la necesidad, todo lo que requiere la persona. Vale, gracias. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la exposición, muy bacano. Te pregunto, más allá de dar una respuesta o una solución a casos específicos, ¿qué tan posible es que con toda esa información que se captura y se organiza, crear grupos de, no sé, marcos normativos para que pasarle toda esa información al legislativo y decir, venga, las problemáticas son estas, legisle bajo lo que nosotros encontramos de las realidades sectorizadas en el país? Ok, eso es, sí, eso es un ideal, o sea, sería bello donde pudiéramos hacer algo de ese estilo, pero usted sabe que a veces la parte de las misionalidades y los órganos del Estado son... Pero desde Procuraduría hemos venido trabajando no solamente el área técnica y el área analítica, que es la oficina en la que yo estoy, sino también ya la que se encarga de hacer los actos administrativos, convenios y demás, para tratar de todos estos códigos siempre los hemos tenido dispuestos para cualquier otro órgano. Oiga, yo lo necesito, tómelo, úselo, empléelo. Pero si ya estamos analizando, ese sería como un segundo paso de poder estandarizar eso y decir, oiga, según este sistema de clasificación, lo ideal sería tal cosa y empezar a legislar con base a los datos, que es como el objetivo final. Hola, tengo dos preguntas. La primera es, antes de ejecutar todo este proceso, ¿se hace algún proceso de anonimización de datos o limpieza, o simplemente vos trabajas con los datos de las personas, dirección, nombre, género y demás? Esa es la primera. Y la segunda es, al momento de distribuir el funcionario asignado, al final, ¿cuál es realmente el entregable? Es decir, ¿le entregas un Excel a doña Miriam para que ella se defienda? ¿O hay un repositorio, una página o un sistema de asignación, o se envían correos? Quiero más por curiosidad entender esa parte. Gracias. Okay. Listo, mira, la primera parte de la depuración dentro del código, ahora este es un código que fue desarrollado para el caso de salud. Entonces tenemos toda la parte de la limpieza, que son las stop words que te decía al inicio. Y es que, claro, en el inglés, que es un idioma como mucho más
¿cómo decirlo?, estructurado, más sencillo, tal vez. Las stop words y cada una de estas palabras jurídicas, términos recurrentes, ya están muy bien definidas, en el español no. Entonces lo que hicimos, y de hecho la primera celda, que es inmensa, es todas las listas de stop words y palabras que hemos tenido. Y no sé si a ustedes les pasa, pero que uno escribe un correo, mi muy estimado buenos días, vaya al grano, cosas que no pasan en otros países. Entonces esa primera limpieza se hace ya de manera automática en la primera corrida. Tomamos toda la celda, eliminamos celdas vacías, eliminamos duplicados, eliminamos palabras incoherentes, tratamos de hacer una extracción mucho más depurada de todo el sistema, pero en la misma corrida, no un sistema previo. ¿Y por qué? ¿Por qué lo pensamos de esta manera? Porque en mi oficina somos 10 analistas, ¿sí? Estos 10 analistas tenemos que estar pensando en soluciones para toda la entidad, que es de orden nacional. Entonces, la solución que yo voy a brindar no puede ser que a veces para uno, hey, abre Visual, ejecuta el código, cambia este parámetro y ya, fácil, para nosotros. Pero doña Miriam no tiene Visual, ella no sabe qué es Visual. Entonces muchas veces nosotros tenemos que llegar a entender esa problemática, donde no solamente es un tema de análisis concreto y formativo, que uno que ha estudiado y que ha pasado y toda la cosa, uno dice, eso es básico, pero ve y tú habla con la persona que es quien realmente ejecuta. Esa es una comunicación que hemos tenido que hacer y por eso está involucrado en el código. Y la segunda pregunta se hace por sistema de correo. ¿Por qué? Porque hasta el momento, de hecho, se está desarrollando una reestructuración de asignación y eso se estima que haga parte de ese sistema. De manera que a las 5 de la mañana se corre la base de datos, almacena las nuevas tutelas, se clasifican y esa clasificación la asigne directamente al funcionario. Cuestión que todavía no está sucediendo. De manera que lo que se hace es entregarle la información a la delegada correspondiente y ellos tienen que tomar acción bajo término. Hola, hola. Bueno, primero, felicitaciones por el proyecto, estuvo genial, encanta saber que algo así está al servicio del Estado. Y la pregunta puntual es si esto puede crecer ya al funcionario al que le llega el caso generado, si también le puede sugerir cómo atacarlo, o sea, para ya ir mejorando el tiempo de respuesta, pero no sé si eso de pronto puede ser como sesgado, pero es la pregunta puntual. Sí, y vuelvo, eso es en el mundo ideal. Pero bajo ese mundo ideal estamos trabajando. De hecho, se está trabajando, creería yo, que en cuestión de un mes sale toda una normativa para el empleo de inteligencia artificial dentro de Procuraduría. Entonces ya hay reglas, formas, maneras, estructuras para poderlo abordar y ustedes saben que lo que dictamina Procuraduría se termina volviendo extensible al resto de entidades. Entonces, la idea es, ya tenemos un sistema de clasificación. Ahora lo que estamos desarrollando y hacia donde le estamos apuntando es a optimizar la respuesta. Entonces sugerirle, oiga, llegó un derecho de petición, llegó una tutela así. La respuesta ideal sería así. Pero el humano es quien tiene que entrar a revisar, porque ustedes saben que hay casos que uno diría, hey, la solicitud de medicamento en Riohacha es lo mismo que en Leticia. No, no es lo mismo. Y tenemos que entender esas diferencias particulares del territorio, las comunicaciones y todo lo demás que se encuentra allí. Pero hacia allá estamos apuntando. El objetivo es, como les mostré en la primera gráfica, que eran esas tres partes, el usuario, la burocracia y el resultado final. Nuestro trabajo, mi trabajo en particular, es que esto se vuelva muy, muy, muy pequeño y hacia allá le estamos apuntando. Gracias. Listo. Muchas gracias por tu charla, muy interesante. Me parece chévere como colombiana saber que estas cosas ya se hacen en la función pública. Dos preguntitas. La primera es en cuanto al modelo, ¿no? Al final pues terminas categorizando o clusterizando en 32 grupos que se terminan volviendo 6 al final, según lo que te entendí. Y
¿cómo trabajas el tema del lenguaje? Porque bueno, tienes un mensaje, ¿cierto? Al final vas a hacer una comparación en distancia semántica que utilizas cosenos, y no entendí mal. Y cómo decides hacer esa comparación, esas 32 categorías de dónde salen, ¿no? Me gustaría saber un poco más eso. Okay. Y lo último que querías saber es, tú lo mencionas, y es el tema del experto. Al final tú le pasas tus resultados a los expertos, ¿cierto? Y cómo es esa correspondencia en tema de ellos que dicen en proporción cuánto acertaron, ¿no? Según el experto. Gracias. Ok, no, gracias a ti. Bueno, de la primera, lo que nosotros hacemos es el objetivo. Te voy a plantear la problemática como me la plantearon a mí hace 8 meses. Se acerca la delegada, es decir, el grupo especialista en temas de salud, y se acercan a hablar con nosotros y nos dicen, oye, ya tenemos más de 903.000 registros y no hay poder humano que se sienta a clasificar esto en particular, no tenemos la capacidad. ¿Qué podemos hacer? Entonces, el objetivo de esto era tratar de clasificar sin necesidad de la intervención previa de un experto. Entonces, ¿qué es lo que tiene más sentido? Entonces, esa agrupación por cada uno de los grupos es por términos correlacionados. Entonces, si los términos se encuentran cercanos entre ellos, que bueno, ya no se ve la pantalla, pero en el grupo, en cada uno de los grupos, no sé si te acuerdas que ahí estaban las palabras y el porcentaje de cada una de ellas, el peso, que ese es el algoritmo de TF y DF, que TF es la frecuencia del término y la inversa de la frecuencia en el documento. Entonces, dentro de ese algoritmo, lo que trato es de traer palabras cercanas. Y cada una de estas palabras cercanas, cuando haces el método del codo, que tendríamos una gráfica similar a la que les mostré los puntitos, ahí es donde se dice, ok, este grupo almacena estas palabras, este otro grupo almacena estas otras palabras. Y se une con tu segunda pregunta, que es, bueno, y al final, ¿cómo lo hacen los expertos? Claro, nosotros le pasamos de 903.000 registros a 32 clústeres y 6 comunidades. Y decirle, mira, esta es la información que el algoritmo decidió, el algoritmo, nadie más. ¿Tú qué opinas? Y ellos, al sentarse a revisar la información, les ha servido y han dicho, ok, sí, vámonos con estos grupos. Porque tú sabes, dentro, o bueno, no sé si también aquí hayan más abogados o gente que trabaja con abogados, es gente muy indecisa. Entonces no, pero es que este término no es el más adecuado, lo adecuado sería esto, no, el término debería… Cuando tú ya le entregas, mira, son 32 subgrupos y 6 comunidades, esta es la información, como que los aterrizó. Y fue mi experiencia, te hablo en mi experiencia. Como que los aterrizó y dijo, oiga, sí funciona. Esto por aquí podría ser. Y con los expertos estamos trabajando en el grupo del sastre, que es el 25, que tiene 49% de información, pero ya detectamos que son descripciones vacías, descripciones aleatorias, palabras mal escritas o palabras que de hecho no tienen ningún significado. Hay gente que escribe como literal, golpea el teclado y ya. Entonces algo así es que es. Dale. Listo. Vale, muy amables. Muchas gracias. Listo, feliz tarde. Gracias. Igual ya saben, si tienen más preguntas, como ya vamos para el coffee break, que tendremos de 20 minuticos, abordan y preguntan a Jonathan. Muchísimas gracias, Jonathan. Gracias a todos. Sino que también participaron talentosos ponentes nacionales e internacionales que compartieron con nosotros sus experiencias y conocimiento, demostrando una vez más que Python y la tecnología continúan en una importante trayectoria de crecimiento. Acercarse con un avatar a un grupo de personas, conversarlos, conocerlos, creo que, no sé, es una sensación muy curiosa y que me parece algo súper innovador y que creo que nos ayudó un poco a cortar como esa distancia. Somos EAFIT, una comunidad de conocimientos y saberes con el poder de transformarlo todo. Aquí nos conectamos con las empresas, los emprendimientos y los sistemas públicos desde el liderazgo, la tecnología, el bienestar y el desarrollo sostenible. La nuestra es una educación que diseña y construye soluciones para atender a los grandes retos de la humanidad. Aquí desafiamos el conocimiento.
Imaginamos futuros y resolvemos grandes desafíos planetarios. Creemos en el poder de la educación, una educación flexible y relevante. En el aprendizaje activo y experiencial. En la audacia y la innovación. En la cultura. En la ciencia y el humanismo. En la inclusión y el pluralismo. Y en el liderazgo temprano. Para transformar el mundo. Our teachers inspire, and we as students are the protagonists of our learning process. Somos un gigantesco tejido conformado por miles de personas y organizaciones que transformamos el mundo todo el tiempo. Y así es como lo hacemos. Toda la vida me preparé para entrar a la universidad y que ahora EAFIT reconozca mi excelencia con las becas Talento me hace muy feliz, porque no solo va a transformar mi entorno, sino que también transformará la vida de las personas que me rodean. Yo trabajo para la misión Artemis. Esta misión es la que se va a encargar de llevar al ser humano nuevamente a la Luna para posteriormente llegar a Marte. Soy graduada de EAFIT y como yo, miles de personas estamos transformando el mundo desde distintas latitudes. Yo creo que exactamente ese es el objetivo de esta universidad, construir cada día la mejor versión de quien la habita. Pero al final, EAFIT es y será producto de quienes decidimos vivir. Para nosotros, educar implica también incidir en el entorno desde la ciencia, la tecnología y la innovación. En EAFIT ponemos el conocimiento al servicio de la humanidad. Cuando sea grande voy a ser científica, ser como esa profesora que está enseñando en la escuela, ciencias entre montañas. Estamos en Guatapé, probando a Serena, una lancha electrosolar que diseñamos y construimos con nuestros aliados. Porque en EAFIT creemos en el desarrollo sostenible. Amamos investigar y pensar en soluciones creativas y disruptivas. Pero no transformamos la sociedad solos. Nos conectamos con las empresas, los emprendimientos y los sistemas públicos para construir el futuro desde el presente. Hemos desarrollado estructuras para revolucionar la filtración, los dispositivos médicos y la cosmética. La academia y la empresa nos hemos unido para llevar estos desarrollos a otro nivel. En este momento, en el Centro de Emprendimiento de Impacto de la Universidad AFIT, se encuentran decenas de emprendedores y empresarios que conectan el tejido empresarial del país. Nos interesa el futuro. Trabajamos de la mano de las organizaciones públicas por la innovación educativa. Y claro, una universidad evoluciona con los nuevos escenarios que hacen historia. En Nodo, transitamos la frontera entre humanismo y tecnología. En EAFIT entendemos la salud y el bienestar como un aspecto verdaderamente emocionante de la aventura humana. Trabajamos cada día para decodificar el futuro del cuidado y la salud. Con nuestro proyecto humanista, acogemos la amplitud de saberes, comprendemos los fenómenos sociales y nos preguntamos por lo humano. Esto y mucho más ocurre en un solo día en EAFIT, el lugar en el que inicia la revolución. Miles de personas y organizaciones conectadas, transformando el mundo. EAFIT inspira, crea, transforma.
Pet Screening is a SaaS platform for property managers to use to manage their pet policy compliance. Our core business and the core value prop, it's to help properties more effectively understand the risk of renting to pets, and doing so actually make the world more pet friendly. Data is very important for Pet Screening. We think of ourselves as a data company, so it helps to not only drive decisions internally, but also to give data back to our customers as quick insights to make better decisions on a day-to-day basis. And we needed, I'd say, a time tried and true expert to help us accelerate how we could do that. We picked Aimpoint for a number of reasons. They're a fast-growing company. Outside of their expertise, which is deep in this field, they're good humans, and they're very similar to how we operate at Pet Screening. We fundamentally believe internally that we could not acquire or hire the talent that they have amassed within their organization. We believe they truly, fundamentally were committed to us delivering our business outcome. One of the founding missions for Aimpoint was to essentially build solutions that were going to be put into production and actually leveraged by the business. We deliver analytic strategies and roadmaps that our teams can deliver versus have one company focus on strategy and then another company focus on implementation. We guarantee we will provide the value that we said we were going to provide, or don't pay us. Because of Aimpoint, we've been able to leverage data and to empower our teams to get quick insights to make decisions, but also to really empower our customers, which is most important at the end of the day. We're bringing data back to our customers to help them make insights that they were never able to make before. I'd say what they did the best at initially was they just listened. They interviewed a lot of our stakeholders. They went function by function, team by team, really kind of asked some vague kind of probing questions and let them talk and to air out what are our problems, what are Pet Screening's issues, how does Pet Screening continue to grow. They helped get our data in a usable format. They have built the entire infrastructure that allows our team to manage, move, and activate on our data. One of the most important items that they brought to our attention was that Pet Screening didn't have a data warehouse. With Snowflake as our data warehouse, we're bringing in revenue data, partner data, consumer data, e-commerce data all into one place. The next thing they really suggested was standing up a Tableau dashboard and getting insights and reports right to our team's fingertips. We now have everyone from our marketing team to our sales team to our operations team leveraging data from our data warehouse on a daily basis to help them achieve more within their roles. What has enabled our business to do is to hyper-personalize every experience for our consumers, for our providers, which is just helping accomplish our goal faster of making the world more pet inclusive, all powered by our data. In just the last 7 months, since we finished a lot of our implementation, we've built a very large advertising business off of our data infrastructure. We've launched the country's largest free Amber Alert for pets off our data infrastructure. We've launched our tag factory as part of our data infrastructure, which this year we expect to be the largest producer of custom dog tags in this country, all powered by a data analytics infrastructure. I will 100% recommend Aimpoint to other startups, fast-growing companies. So we truly feel like we have a partner in our business outcomes rather than a partner in just accomplishing work. Aimpoint Digital has made an extreme impact on our business and has allowed us to grow quickly. Their strategic prowess, their excellent talent, and their focus on business outcomes is a reason I think we'll be with them probably for as long as Pet Screening's here. We live in the age of light-speed data. We can email anyone, stream anything, and virtually collaborate with people around the world. So why is moving money still so complicated? Unlike the internet, where networks and providers share a protocol, payment networks don't always work together. So even in a digital world, exchanging value across systems is still slow, costly, unreliable, and sometimes impossible. This is where we come in. Interledger is an open-source payments network modeled on the internet that enables interoperability between financial systems, regardless of underlying technology. It's not a platform, it's not a blockchain, it's a protocol, open, neutral, and currency agnostic. And when money moves like data, a world of possibilities unfolds. Banks can settle payments faster at lower cost. Neobanks and wallets can offer global access without global infrastructure. Fintechs can build across borders beyond closed systems. And anyone can get paid instantly, anywhere in the world. From real-time remittances to micropayments at scale, Interledger does for payments what the internet did for information. This is the internet of opportunity, where access is open, innovation is global,
and value flows freely. Because when money moves like data, the world opens up. Interledger, the modern way to send payments. Ocho cosas que puedes hacer con Nequi: enviar, pedir y recibir plata, crear metas de ahorro, organizar tu plata en bolsillos y ahorrar en un colchón digital. También puedes pagar por PSE y hacer compras internacionales con tu tarjeta Nequi Visa. Ya que conoces todas estas opciones para usar Nequi, estás listo para manejar la plata a tu ritmo. It's hard from outside to really understand how things work in a place like Loca, right? But then when you actually start working there, I would say that you see such a big spirit of, help. You have to hit excellence, right? But if you make a mistake, people will help you and not in a judgy way. They just, okay, this wasn't what we expected, let's do it this way and we'll help you. Loca really provided me that. I'm very grateful. That's like a big lesson for life. We're not pencil pushers, clock watchers, or robots. We're not copycats, box checkers, or wonters. We're movers and shakers. And it's okay to sit this one outers. We're extroverts, we're introverts, and everything in between-averts. We're partners, builders, and triers. Here for our customers and our communities. Ready to embrace the unexpected, the messy, the challenging, to listen closely, to care deeply, to solve quickly, and to expand the good we do in the world together. We're Slalom. Nothing worth doing is easy. What makes Genlogs truly remarkable is not the software, it's not the hardware, it's the leadership, it's the people. But what makes them so compelling, what makes those barriers so hard to disintermediate, is the blend of the hardware and the software. The paradigm is shifting. It doesn't require your participation. But if you want to be competitive and you want to make sure that you have the best tools to deliver freight safely, on time, and undamaged, you should check out Genlogs. Lo disfruten, porque realmente nosotros estamos muy contentos de estar acá, pero esto es gracias a ustedes. Así que muchísimas gracias en nombre de toda la compañía, así que a disfrutar. ¿Sí? Gracias. Going to Bob's retirement.
nothing worth doing is easy. What makes Genlogs truly remarkable is not the software, it's not the hardware, it's the leadership, it's the people. But what makes them so compelling, what makes those barriers so hard to disintermediate, is the blend of the hardware and the software. The paradigm is shifting. It doesn't require your participation. But if you want to be competitive and you want to make sure that you have the best tools to deliver freight safely, on time, and undamaged, you should check out Genlogs. Bueno, muchas gracias por la recibida. Bueno, vamos a estar viendo qué es complejidad cognitiva, de qué trata esto y principalmente en qué nos beneficia como desarrolladores tener esto en nuestras mentes y además de eso en nuestros flujos de trabajo. No es solamente algo como un nice to have, pero algo que deberíamos de implementar. Entonces, como ya dijeron, mi nombre es Robin Quintero, trabajo como software engineer en Genlogs. Mi rol principal es backend y mi stack tecnológico en la empresa es Python, ScyllaDB y ya. Además de eso hago proyectos open source. Me gusta programar, entonces normalmente además de tener problemas de la empresa, me gusta solucionar dichos problemas que se aplican a diferentes escenarios. O sea, como desarrollador, sé que podemos encontrar situaciones que sabemos que deberían de estar mejor y ese es mi core de trabajo, experiencia de desarrollo y dev tooling. He contribuido a diferentes proyectos open source, el más grande de todos, el repositorio de Rust. Y verdaderamente empecé a programar en Rust porque primero hice una contribución en Rust sin haber programado y ya después lo empecé a usar en mis proyectos. He participado en Python Cali como speaker y el año pasado en Pycon Colombia como workshop y ahora con ustedes aquí como speaker. Vamos a ver el siguiente escenario en el que somos un new hire en la empresa. El CI lleva fallando 20 años desde que crearon el repositorio, pero como justo llegaste vos, te ponen a solucionar el CI, que todas las pruebas unitarias estén pasando y nos encontramos una función. Esa función es apply discounts. ¿Cuánto tiempo creen que podría tomarles a ustedes poder empezar a modificar el código? No directamente va a ser un prompt o lo que sea. Si lo vemos de manera general, el código no está haciendo nada raro. No es la transformada rápida de Fourier ni nada de eso, pero sí lleva una carga cognitiva. Esa carga cognitiva es yo poder entender qué está ocurriendo, qué está pasando y el yo entenderlo, más allá de
de saber de pe a pa qué está haciendo, pero entender cómo se está comportando. En el pasado, desde 1976, Maccabi intentó tratar ese problema de la complejidad y creó una métrica llamada complejidad ciclomática, en donde define que son la cantidad de diferentes branches que toma el código. ¿Qué es un branch? Todo aquello que cuando esté leyendo el código destruya mi camino o mi flujo lineal de lectura. Por ejemplo, un if rompe el flujo porque necesito saber qué está ocurriendo a partir de allí. Un ciclo for, lo mismo. Entonces, en este caso, una función por sí sola es tratada como un branch. ¿Por qué? Porque es algo que está haciendo algo. ¿Sí? Un if, un for y otro if. Por lo que la complejidad ciclomática de esta función es 4 y a pesar de que está enfocada en complejidad, esto está relacionado hacia pruebas. ¿Por qué? Porque necesito saber cuántos caminos necesito hacer para tener un coverage completo de la función. Entonces, eso está relacionado con pruebas, más no con entendimiento. En ningún momento está tratando si tener dos if anidados me agregan o no complejidad. No interesa, solamente interesa la cobertura de la prueba. ¿Cuál es el problema que nace aquí? Nosotros podemos tener código que tiene la misma complejidad, pero no son igual de fáciles de entender. Y es ahí donde la cantidad de caminos es diferente al esfuerzo que requiero hacer. Y es por eso que en 2017 Sonar Source sacó un paper escrito por Jean Campbell, que es la autora principal de una métrica llamada complejidad cognitiva, en donde ella empieza a tratar la complejidad del código, no solamente Big O o complejidad ciclomática, sino enfocada hacia programadores. Entonces lo que hizo fue tomar diferentes conjuntos de desarrolladores, le pasó diferentes códigos y que fueran catalogando cuál era más sencillo y cuáles no. Y a partir de allí se empezó a establecer un patrón que ya no hacía caso a un modelo matemático, sino algo ya inherente al humano. De ahí salen 3 reglas. La principal, aprovecharse de la expresividad de los lenguajes. Python es un lenguaje muy expresivo, que cuando uno empieza a aprender sobre sus diferentes statements y demás, le hace a uno la vida más fácil a la hora de estar programando. Y además de eso, también establece que los incrementos se hacen a partir de líneas de flujo, perdón, a partir de estructuras que rompen la línea de flujo. Entonces, si yo estoy leyendo un código y me encuentro un for, ese for ya me agrega carga cognitiva. ¿Por qué? Porque yo necesito saber qué va a ocurrir dentro de la cajita que se abre dentro de ese for, pero además de eso, el universo que estaba detrás de ese for. Podemos decir que dentro de una función están ocurriendo cosas, hay un for, se abrió la cajita, pero depende de las variables externas. Y la tercera regla es aplicar prácticamente la recursión de la segunda, que es el anidamiento. Si yo tengo estructuras que rompen el flujo, dentro de estructuras que rompen flujo ya llevo más carga, porque ya son más cajitas que se están abriendo, como las muñequitas rusas esas que se van, que cada una lleva una adentro. Y bueno, eso es todo lo que está relacionado sobre complejidad cognitiva. Ahora, vamos a ir viendo cómo la complejidad cognitiva es calculada a través de ejemplos básicos de código, pero que aún así, por ser básicos, no significa que sean triviales. Hay código que es fácil, una vez yo ya estoy naturalizado con él, pero antes de que yo entienda qué está ocurriendo, necesito hacer un camino de entendimiento, que es el esfuerzo que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, esta función de suma de números primos tiene una complejidad que en el caso anterior de complejidad ciclomática era supuestamente igual a getWords, pero esto es falso. Vamos a ver que el primer ciclo agrega 1 porque rompe la linealidad del flujo y el segundo ciclo ya
lleva 2 de complejidad. ¿Por qué? Porque es que tenemos un ciclo dentro de otro ciclo. Para yo entender este ciclo necesito saber qué está haciendo el anterior. Y eso es una carga que yo debo llevar para poder entender. Y lo mismo aplica para este if. Este condicional ya lleva 3 de complejidad. ¿Por qué? Porque dependo de una estructura que rompe el flujo y antes de eso tenía otra estructura que rompió el flujo. Para yo saber qué hace esto, necesito entender estos 2 que estaban haciendo. Y ahí es donde la complejidad cognitiva nos estaría afectando. Si alguien entra y tiene que explicar qué hace esto, necesita entender qué hacen los otros 2. Y ahí es en donde entra este término del nesting level o niveles de anidamiento. Aquí vemos que hay un break. Un break por sí solo no agrega complejidad cognitiva porque no es parte de las reglas en donde ya le estamos quitando una carga más al desarrollador. Él ya sabe que a partir de aquí se puede olvidar de qué otras cosas más se van a estar haciendo. Ya rompimos ese flujo y ya le liberamos, entre comillas, su ventana de contexto. Y este if, para saber qué hace este if, necesito solamente entender qué hace este for. No necesito entender qué se está haciendo más acá. Entonces, esta es la primera regla. Cada línea de flujo, cada línea que tenga una estructura que rompe el flujo lineal, agrega 1 más el nesting level que se va aplicando a partir de estructuras que rompen flujos. Entonces, entre más nesting level tenga, peor, porque mayor es mi dependencia hacia otras cajitas que voy abriendo. Y volvemos a esta función de getWords. Esta función getWords es trivial de leer, o sea, realmente estamos aprovechándonos de la expresividad del lenguaje. El match statement de Python es poderosísimo. Si comparáramos el match statement de Python con cualquier otro de programación funcional, no hay mucha cosa que enviar, honestamente. Es un statement muy poderoso. Nos permite validar sobre una expresión, en este caso una variable, y los posibles valores que puede tomar esa variable. No agrega nada más. Por lo que la complejidad de este match statement es 1 y cualquiera de los demás casos no agrega nada más. Es trivial entenderla. Versus la comparación en la complejidad ciclomática, que ambas funciones tenían 5 en complejidad, pero no eran iguales en carga cognitiva. Entonces, 8 versus 1. Claramente hay una función que es más fácil de entender que otra. ¿Por qué el anidamiento es lo que afecta y por qué es el punto principal en la complejidad cognitiva? Porque resulta que las dependencias, cuando yo tengo flujos que dependen de otros flujos, significa que yo estoy haciendo más cosas de las que debería estar haciendo. Una validación es mejor hacerla una vez que estar dependiendo todas las demás estructuras de una validación que debía haber hecho al inicio y ya, como aplica en este caso. Tenemos este flujo lineal de esta misma función, pero claramente hay una que es más fácil de entender que la otra. Este ciclo for depende del anterior y aquí nosotros simplemente podemos hacer validaciones antes y liberar el anidamiento. Si nosotros tuviéramos que modificar esta función, nos tomaría más tiempo poder entender por qué se está haciendo esta primera iteración para poder modificar esta de acá. En cambio, si tuviéramos que modificar esta, con solamente saber que aquí los checks pasaron, yo solamente me enfoco en un fragmento de código que para mí es relevante. Entonces tenemos 5 de complejidad contra 11. Y algo que en el paper también se menciona es que los booleanos no son un operador trivial para los desarrolladores. Si nosotros necesitamos entender un condicional que está concatenado con ands y tiene ors, requiere un esfuerzo entender cómo se está abriendo ese árbol dentro de la validación
Y además de eso, también requiere un esfuerzo para poder saber si en un futuro cómo debo tratar esa condición. Entonces, las secuencias de un solo operador llevan uno. ¿Cuáles? Por ejemplo, esta solamente tiene ANDs, por lo que solamente uso un operador. Pero si yo empezara a alternar entre AND, OR, AND, como estos dos no son iguales, necesito entender qué hace este y qué hace este. Por lo que ya la carga cognitiva aumenta y se suma por cada uno. Entonces, un solo operador, carga cognitiva 1. Aquí estamos haciendo un switch entre diferentes operadores, carga cognitiva 3, AND, OR, AND. Entonces, lo que les acabo de explicar ahí. Detrás de la filosofía de qué no cuesta, vimos antes que había un break que tenía coste cero. El motivo principal es los early returns o early exits. Si yo hago un return al inicio de mi función, yo ya no estoy agregando un nesting level. Yo ya validé y lo que validé, corté la operación hasta allí y me desentiendo de los otros casos. Y puedo empezar a tratar lo que sí me es relevante. Lo mismo aplica para un break, un continue. Los safety nets, un with, un try, un finally, no agregan complejidad, pero los exceptions sí, porque ya son casos específicos que necesito entender para poder tratar. Y los shorthands son expresiones que puedo resumir en una sola línea o en un solo statement, aprovechándome de la expresividad del lenguaje como tal. Y sí, el principio que está detrás es manejar o incentivar buenas prácticas de programación. Entonces, ¿cuáles son estas buenas prácticas de programación? Código que hace cosas de la mejor manera, de la mejor forma que pueda sostener con el tiempo. Y el paper de complejidad cognitiva de Sonar tiene un caso específico que nos interesa a nosotros en Python, que es los decorators. Estos decorators, ¿qué hacen? Extienden el behavior de nuestra función sin tener que ir a modificar la función. En este caso simplemente estamos haciendo un log de una función cuando recibe parámetros. Solamente extendimos lo que se está validando, pero en ningún momento tuvimos que modificar la función a la que le agreguemos el decorador para hacer un print dentro. Entonces, ¿esto funciona? Sí y solo sí. Esta función de locals tiene una función dentro y retorna la función que definió. Si hace otro paso, ya no es un decorador, ya está haciendo más cosas. Y en ese caso ya se empieza a tratar las funciones como si fueran funciones dentro de funciones en Python. No sé si recuerdan esta función que era la del inicio. La complejidad cognitiva de esta función es alta a pesar de que no hace cosas exageradas. Tenemos el primer for en el que estamos iterando sobre orders, luego estamos validando el status, ¿sí? En el siguiente ahora se recorren los items de esa orden, luego se revisa la categoría y miren que las complejidades ya empezaron a sumar. Hasta aquí llevamos ya 10 de complejidad cognitiva. Luego se valida si el usuario es premium y ya este solo if cuesta 5. ¿Por qué cuesta 5? Tenemos 4 de nesting level, 4 operadores anteriores, más el coste del if. Para yo entender este condicional, necesito entender qué se estaban haciendo en los 4 anteriores. El else, claro, es un caso en el que no se cumple el primero, necesito entender qué se va a hacer. Y el elif de este nivel, en donde valido los precios. Y el otro caso de la orden, que si no era paid, spending. Entonces, 18 de complejidad cognitiva en una función que se ve trivial a simple vista, pero si
necesito entenderla, debo dedicar tiempo. Y ese es un punto importantísimo. Nosotros no programamos para que el código se quede en el computador de nosotros. Tiene que hacer la code review alguien, y hacer la code review requiere tiempo de entender qué está pasando. Si no es la code review, en unos años o meses, tengo que volver a ver ese código y yo ya no sé qué hace y necesito dedicarle tiempo. Las horas humanas cuestan. Y el principal de todos es el onboarding. Alguien nuevo tiene que agarrar ese código y para que él tenga que entenderlo, tiene que dedicarle mucho tiempo. Y ese es tiempo, nuevamente, que solamente está operando en entender algo. No hay más acción ahí. ¿Qué alternativas tengo después de, listo, ya sé que la complejidad cognitiva, cómo la empiezo a implementar en mi flujo de trabajo? La principal sería usar Sonar. Uy. Bueno. Ya. La principal sería integrar Sonar, pero en mi experiencia, uno de los motivos por los que empecé a entender o a indagar sobre complejidad cognitiva fue que el workflow era lentísimo. Tenía que hacer commit, tenía que hacer push a mi branch, tenía que esperar un pipeline, después tenía que esperar que Sonar se sincronizara con mi branch y después de eso esperar que Sonar actualizara los cambios y yo poder verlos. Y ni siquiera podía acceder a la complejidad por cada función. No podía saber cuáles eran las funciones que me estaban entregando mayor complejidad. Necesitaba recorrer todo el repositorio uno a uno e indagar, porque no era explícito. Y es por eso que creé Complexify, una herramienta que hace el análisis de la complejidad cognitiva de forma local. Si yo estoy trabajando en un proyecto y necesito identificar qué es lo que más complejidad me añade, debería ser tan trivial como instalar algo y ejecutarlo, no hacer nada más. No tendría por qué agregar mi repositorio a la cuenta de Sonar, entregarle permisos de mi código, además, si es un repositorio privado, y luego dejar que me entregue la métrica. Y Complexify está escrito en Rust, principalmente porque en ese momento UV, no sé si recuerdan la empresa Astral sacó un proyecto llamado UV, que era un tool que permitía instalar paquetes, que era un package manager mejor que pip. Y la verdad lo es muy cómodo usar UV versus pip. Y ellos basaron todo su desarrollo en Rust. Cuando quise hacer una herramienta, empecé a entender cómo ellos habían implementado y usé el mismo stack, que es Maturing con PyO3. Y a partir de allí fue que empecé a jugar con el proyecto. Ya ha crecido bastante. En los últimos meses, no entiendo por qué, pero las descargas cada vez son más y más progresivas. En diciembre del año pasado fue el 1.000.000 de descargas, pero hace unos meses fueron ya 2 millones de descargas y ya voy en 3. No, honestamente no sé qué estoy haciendo más que hacer push de cambio y ya. Pero a partir del desarrollo del CLI y el enfoque, nuevamente, es experiencia de desarrollo, hay una extensión para poder instalar en VS Code. Hay un pre-commit para poder ejecutar antes de que siquiera se haga el push de los cambios, que el desarrollador ya arregló las pruebas unitarias, pero eso es un código gigante que nada más lo puede entender él y que necesita 20 comentarios para siquiera poder ser sostenible en el tiempo. Entonces automáticamente le va a llorar. Y además de eso, un enforcement en el CI. Hay un GitHub Actions para poder usar directamente. La forma de ejecutar, como les dije, debe ser trivial. ¿Y cómo debería ser trivial? El nombre de la herramienta, el archivo o el directorio, y que todo lo demás se encargue de la herramienta. Y eso hace, reporta por cada archivo las funciones, dice cuáles están bien y cuáles no. El threshold para definir qué está bien o qué está mal es
15, que es el mismo valor que define Sonar. No hay un mensaje explícito de por qué es 15, pero por mi experiencia, para que un statement agregue, o bueno, para que una función tenga 15, ya está haciendo muchas más cosas que las que debería estar haciendo. Y vean que la complejidad cognitiva va bastante de la mano con los principios SOLID. Ese principio SOLID que uno se lee cuando está aplicando empresas y ya después como que se olvidó uno de eso. Pero esa S de Single Responsibility, que es prioridad en cuanto a lo que yo estoy desarrollando. Si una función se llama Process Images, debería solamente estar haciendo el proceso de imágenes, ¿cierto? Pero si adentro tengo un fetch, estoy ejecutando queries, estoy haciendo un clean de datos y ya después al final estoy haciendo el procesamiento, esa función está haciendo de más. Y la pesadilla que es luego tener que hacer pruebas unitarias para un código como este es terrible. Como les dije, el enfoque no es solamente como un nice to have, sino de verdad como restringirlo. Entonces, Complexify también permite establecer métricas custom. Que yo quiero que mi código sea súper estricto en el repositorio y solamente tenga complejidad cognitiva de 10. Efectivamente se puede hacer. Y el uso de el CI soporta todos estos argumentos que se pueden manejar en el CLI. Si hay una codebase legacy en donde empezar a ejecutar Complexify implicaría establecer la complejidad máxima como la función que tiene más complejidad, a partir de ahí empezar a trabajar. No es lo ideal, ¿cierto? Agrega más fricción que posibilidad de adopción. Pero para eso se puede usar un snapshot en donde el desarrollo que se tiene a día de hoy se considera hasta allí. Toda función que tenga complejidad alta no pasa nada, pero en el momento en el que se empieza a modificar esa función, ya el desarrollador tiene la obligación de refactorizar esa función. Y si no se quiere hacer un snapshot, pero dejar las validaciones sobre mi version controller, en este caso Git, puedo hacerlo. Puedo usar diff only para poder validar cómo está cambiando el código, o puedo usar diff y el branch sobre el que quiero validar, en donde si algo cambió de estar bien a estar mal, llore automáticamente. Y este es un ejemplo de cómo sería ejecutar Complexify con el diff, en donde una función que tenía 12 pasó a 19, hubo regresión, pero en esta función pasó de 22 a 14, o sea que se está reduciendo la complejidad. Falla porque se agregó una nueva y aquí hay una regresión. El objetivo no es señalar y decir que el código está mal, pero dar una visibilidad de en qué me tengo que enfocar, que es como el problema que tenía inicialmente al usar las herramientas de Sonar. Yo tenía código, pero no sabía qué era lo que tenía que enfocarme de todo el código, porque en ese ejemplo eran como 40.000 archivos Python porque era un monolito. Entonces revisar eso, honestamente odié toda la experiencia como para crear la herramienta. Y ese es el enfoque. Entonces vamos a ver unos casos concretos de cómo hacer el refactoring con código que uno puede ver en producción de cualquier empresa, la verdad. Este es uno en donde yo tengo condicionales anidados, pero yo desde un principio puedo empezar a evitarlos. ¿Con qué? Con early returns. Por ejemplo, este if está condicionando todo lo demás, toda esta ejecución. En lugar de esta validación de que no sea none, yo puedo validar si es none, y si sí es none, puedo retornar este camino. Entonces ahí lo podemos ver. Y de esta manera la complejidad cognitiva reduce porque ya estoy reduciendo el nesting level. El nesting level es lo más importante, honestamente. Uno puede empezar a optimizar ifs y todo lo demás, pero el nivel de anidamiento es lo que más empieza a penalizar. Por lo que empezar a refactorizar el código
con early returns es la manera más clásica. Lo mismo aplica para este condicional. Ahora yo estoy validando sobre si el usuario está activo. Reviso si no está activo. Y si no está activo, entonces puedo retornar nuevamente sobre el camino anterior. Y la complejidad ya empezó a bajar. Ya hemos optimizado casi el 50% con solamente 2 cambios de unos if. Lo mismo acá. Para el total, la validación es si es mayor que 100. Puedo validar si es menor o igual que 100 y retornar el camino anterior. Y ahora la función está aquí. Todos los demás eran validaciones, pero lo que más termina interesando es esto. Si el usuario es premium, se le aplica un descuento del 0.2 y si no, del 0.1. Nuevamente, por expresividad de Python, lo reduzco a una sola línea y ya. Complejidad de antes era 11, creo, o más. Y ahora tenemos solamente complejidad de 4. Es exactamente el mismo behavior, la función está haciendo lo mismo, pero no necesito tener todas esas funciones statements anidados, sino que hago early returns y ya luego lo que me interesa. Aquí un caso interesantísimo. Python tiene list comprehensions. Yo puedo reducir toda esta serie de ifs a simplemente la generación de la lista. ¿Cómo? Primero tenemos estos ifs que pueden ser ands. Aquí lo podemos ver. Ya quitamos una gran parte. 2, 3, 4 niveles de anidamiento. Ahora solamente tenemos un nivel de anidamiento. Y puedo reducir esto más todavía. En lugar de tener este for aplicando o con un if dentro, lo reduzco a esta iteración para generar la lista. 70% de reducción, ya una complejidad cognitiva de 3. Es mucho más fácil hacer esto y entenderlo. Y si alguien quiere extenderlo luego, también es simplemente entender qué se está haciendo aquí y eso es todo. Y otro caso, tenemos complejidad cognitiva de 6. Nuevamente podemos empezar a unir esto o empezar a revisar cuándo se aplica este break. Entonces, después de unir estos dos if statements con un AND, puedo revisar el caso anterior en donde yo estaba viendo que esta función está buscando si en algún caso se está cumpliendo esta condición. Como está buscando solamente que se esté cumpliendo esta condición, yo puedo usar el statement any. Entonces puedo validar sobre todos los ítems que sean de estatus activo, cuáles tienen que sean de days left menores que 0. En cualquier caso de estos ítems que este statement sea true, es suficiente para validar si ya expiró. Y bueno, no sé si alguna vez han usado any u all, pero any es para si existe alguno y el all es que todos cumplen la condición. Y lo que había mencionado antes del match statement, nosotros podemos ver esto como un caso de un CLI. Un CLI puede empezar a revisar de los argumentos que pasó el usuario, cuáles son las partes que me terminan interesando. En este caso estamos simulando un movimiento y esto mismo lo podemos empezar a ver en un match statement y analizar por cada caso. La complejidad reduce demasiado. Y sí, las reducciones no ocurren porque sí ya, sino que nosotros estamos condensando el código, estamos aprovechando la expresividad del lenguaje. Como en el libro del programador pragmático, cuando menciona de que uno debe conocer sus herramientas y qué hacen, lo mismo aplica para en este caso, Python. Nosotros necesitamos saber qué hace y aprovecharnos de la expresividad del lenguaje mismo. ¿Y qué nos podemos llevar de aquí? Lo primero, complejidad ciclomática cuenta caminos, complejidad cognitiva cuenta es el esfuerzo que requiere. Son
métricas completamente distintas. Una está enfocada en pruebas, la otra está enfocada en el humano. El nesting level, el nivel de anidamiento, es el coste principal. Cada cajita que yo empiezo a abrir es una cajita de contexto que debo llevar siempre a partir de las que empiece a abrir. Y bueno, usar Complexify claramente para poder automatizar el cálculo. Muchas gracias. Necesito una pregunta. En un mundo donde la tecnología avanza sin pausa, aprender ya no es suficiente. Hay que desaprender para innovar, transformar y trascender. En Nodo, el Centro de Formación en Tecnologías de la Universidad de AFIT, diseñamos experiencias de aprendizaje prácticas y colaborativas, porque creemos que la mejor manera de aprender es haciendo. Somos un ecosistema para aprender a desaprender, para pasar de la teoría a la práctica, para cuestionarlo todo, para hacer que los datos sean más humanos y la tecnología más que una red. Y no lo hacemos solos, hemos tejido alianzas que nos permiten potenciar el talento e impulsar la transformación. A través de nuestro laboratorio de inteligencia artificial, trabajamos con comunidades para hacer que la tecnología sea accesible para todos, apostando por una revolución digital inclusiva en la que nadie se quede atrás. Creemos en el poder del conocimiento aplicado para construir un futuro más conectado, competitivo y sostenible. Mientras otros resuelven el qué, nosotros creamos el cómo. AI technologies started working really well just in the last decade or less than a decade. And as a result, as of today, there's still many ideas for exciting and valuable AI projects that many different companies want to do and I think should do. Unfortunately, there just is not enough AI talent in Silicon Valley, in the United States, or frankly, anywhere in the world. And Facted has been playing a leading role in finding great technical talent and connecting them with the businesses that are building these valuable and exciting AI projects so that this work can be realized.
The global shortage of AI talent today means that many valuable projects, great ideas, are unfortunately being delayed, and CEOs, CTOs, technical leaders are unfortunately frustrated at these delays that valuable work just is not being done yet. And so I've seen many companies where CEOs felt that product and revenue initiatives were not proceeding at the pace they wished just because of the lack of talent to drive forward AI projects. What Facted has been doing is build up a workforce that works in or near the different US time zones, and so the Facted teams can often work alongside the US engineers and have continuity of time zone and have teams work hand in hand to advance these projects. Ever since the inception of Facted, the company has consistently held a very high bar for the caliber of data analysts and machine learning engineers and data engineers and other roles that the company has brought in to help these other businesses build out their AI capabilities. And over the last couple of years, even as Facted has scaled considerably, I've been very impressed at the consistently high bar that Israel Nizan has held. And so today, Facted has many great engineers that are able to help some of the most exciting businesses build AI projects, even in the middle of this global AI talent shortage. Facted is a bicultural team that has deep connections and deep understandings of both the US as well as LATAM in terms of the business, work culture, education, and just how to build AI businesses. And I think that the Facted team has deep experiences in both cultures and with the background from top educational institutions from the US and around the world, and degrees including MBAs, Masters and PhDs in AI and engineering related fields, comes with a very rich set of expertise that can help the different companies that they work with. I've spoken with many Facted team members, I've spoken with other CEOs, and one thing that's repeatedly struck me is a passion and a belief in the mission of everyone, as far as I can tell, that works at Facted. In addition to just doing great AI projects, the company helps many engineers in LATAM accelerate their careers, build a firm foundation to keep growing as individuals, as engineers. And I think in addition to helping companies do great AI projects, is also helping many individuals, hardworking, passionate individuals, accelerate their personal growth. And I find that really exciting about the business. As a sign of the Facted team's technical skills, the company is also partnered with some of the biggest machine learning industry accelerator companies around the globe to work on some of the hardest, most cutting-edge projects in AI today. In fact, there are research papers at top conferences that the Facted team has contributed to. And I think this is a sign that Facted is doing exciting work, and many of its engineers are also qualified to do some of the most cutting-edge work worthy of publication at top conference in AI today. Because of the large set of customers that Facted work with, it has done successful projects in a pretty diverse set of sectors, ranging from fintech to marketing optimization, to supply chain optimization, to retail and other sectors. For example, in fintech, Facted has built multiple AI solutions in alternative credit, customer acquisition, and customer segmentation. Or in marketing, Facted has done deeply technical AI projects on the complicated problem of multi-channel attribution. Because the team works on such a diverse set of projects, it gives it very broad expertise and visibility to help tackle many different AI projects. To the great engineers in Latin America, Facted offers a place where you can access world-class training and also work alongside other amazing engineers on stimulating real-world projects for global companies. And to the companies based in the United States or elsewhere, the executives and hiring managers looking to bring on outstanding, highly vetted engineers to accelerate your AI projects, I think Facted offers a wonderful choice. That means you don't need to keep your projects waiting anymore. With Facted, you can get going quickly
with high caliber engineers and get the AI projects you want done. I'm really excited about the rise of AI in Latin America. And one of the reasons I'm excited about Factor is that as a company, it doesn't only help individuals accelerate their careers, it doesn't only help businesses get AI projects done. It is also committed to helping with the growth and development and to contribute back to the Latin American region. In fact, the CEO of the company, Israel Nizan, is from the region, and I've spoken with him many times about this, and I know that his heart and soul, and the heart and soul of many team members, and in fact of the whole company, is to do great work, and also to always keep on contributing to the Latin American region. So to all the great engineers in Latin America, if you want to do this work, and if contributing to the region is important to you too, I hope you consider doing your work as part of Factored. Virtual is our brand new product. It's a chatbot that is your guide through your procurement data. It can do things like give you some insights in how your spend has changed recently, triangulate your spend against what's going on in the broader market, give you an idea of your spend. If the market's going down and your spend is going up, then you need to take some action regarding that. It can even draft you a category plan. So tell us a bit more about the cool tech that you brought in to make that all work, Christopher. The back end of all of this really is the Snowflake platform. We combined both Snowflake's AI capabilities through Cortex agents, through Cortex search, also integrating that into Snowpark container services so that this could not just be deployed in the general SaaS managed way, but also as a Snowflake native application, meaning your customers can access Virgil via their own Snowflake account. What feedback are you getting on Virgil? Everybody who sees Virgil loves it. No caveats at all. We're getting a lot of interest from existing customers who want to upgrade to it. Our own internal people are also seeing that they can use this as a way to make them orders of magnitude more effective. What would you say is the coolest piece of tech that you implemented for us to make this work? Well, to be honest, I think the whole combination was what was cool about this project. It definitely was a lot of fun, just being able to deep dive into something that actually hasn't been done before. The combination of fairly new, fairly advanced Snowflake functionality, bringing in the native app framework within the Snowpark container services, then putting a Cortex agent on top of that. That's not really been done before. And I think that was something that was really, really cool to design, because we were combining the big vision and imagination that Symphony brings with the aim point expertise and just love of design and making big visions a reality. And one of the things I really appreciated from our collaboration with you is that you left the code in a way that we could then do more development on it ourselves. So you really uplifted and kickstarted our abilities. And you've been there also to help with challenges that have come up. Even 2 weeks ago, we had a brief challenge, something we might have been able to figure out in 2 weeks. We got on a call with you and you figured it out in half a day, right? You definitely have an incredibly smart team, and our aim is always to enable. We don't want clients to be dependent upon us. That doesn't really work with our business model. What we want is to always set people up and make sure that they can then go fly away and take that. And they're only coming back to us when they want to do newer, more exciting things. On which note, we're talking about some plans about where we want to go next with our various. What do you think is going to be the most fun thing to build next? Well, you said it yourself, actually. I think the MCP server thing is going to be a lot of fun. I was literally just in a conversation, the first external-facing conversation around Snowflake's MCP server functionality that they're introducing. We can look at, say, a traffic MCP server and say, okay, well, when we look at the supply chain, how does that
impact things. We also talked about integrating news into, how do the tariffs impact things? How do a natural disaster impact things? So we're going to make Virgil incredibly intelligent by integrating the newest functionality as soon as it comes out. And I think that is incredibly exciting. We live in the age of light-speed data. We can email anyone, stream anything, and virtually collaborate with people around the world. So why is moving money still so complicated? Unlike the internet, where networks and providers share a protocol, payment networks don't always work together. So even in a digital world, exchanging value across systems is still slow, costly, unreliable, and sometimes impossible. This is where we come in. Interledger is an open-source payments network modeled on the internet that enables interoperability between financial systems, regardless of underlying technology. It's not a platform, it's not a blockchain, it's a protocol, open, neutral, and currency agnostic. And when money moves like data, a world of possibilities unfolds. Banks can settle payments faster at lower cost. Neobanks and wallets can offer global access without global infrastructure. Fintechs can build across borders beyond closed systems. And anyone can get paid instantly, anywhere in the world. From real-time remittances to micropayments at scale, Interledger does for payments what the internet did for information. This is the internet of opportunity, where access is open, innovation is global, and value flows freely. Because when money moves like data, the world opens up. Interledger, the modern way to send payments.
Misión cumplida. La comunidad de Pycon Colombia escuchó el llamado a la aventura y una vez más nos reunimos durante un fin de semana para compartir, aprender, divertirnos y participar en una de las conferencias de Python más importantes de la región. Durante 2 días de encuentro virtual, la comunidad de Pycon Colombia se reunió para escuchar a nuestros conferencistas, hacer nuevos amigos, conocer a nuestros patrocinadores y participar en nuestras actividades de formación. En nuestro primer día, el inicio de la conferencia lo dio Mariara Wijaya, quien nos compartió un brillante keynote en el que nos habló de bots y APIs. Luego, disfrutamos de varias... Listo, vamos a tener una actividad en español, similar a como les mencionaba ayer. Para poder hacer la conferencia pues necesitamos el esfuerzo de muchas personas, muchas alianzas. Ayer teníamos a EAFIT, a Nodo, acá pues nos hablaron al inicio del día, también hacia el cierre del día. Y hoy vamos a tener a uno de nuestros sponsors. Como les decíamos, sin sponsors pues sería muy difícil hacer el evento, poder planear, diseñar, ejecutar todas las actividades que hacemos a lo largo de estos 3 días. Entonces, por favor, un fuerte aplauso para EPAM. Y hoy nos va a hablar Carlos Alberto Riveros Varela. Por favor, un fuerte aplauso para él. Hola a todos, muy buenas tardes. Bueno, ¿han tenido ustedes la oportunidad de trabajar en algún proyecto donde hay una gran cantidad de pruebas y aún así hay errores en producción? Yo creo que sí, ¿cierto? Todos hemos pasado por esos proyectos. Entonces, por eso traigo hoy esta charla titulada 100% de cubrimiento en nuestro código, pero aún así con errores. Soy Carlos Riveros, Senior Python Developer en EPAM. EPAM es una compañía global reconocida como líder en ingeniería de transformación con IA, que ha apoyado a muchas empresas en su camino a convertirse en empresas nativas digitales. En EPAM estamos orgullosos de ser reconocidos por entidades como Glassdoor, Forbes, Great Place to Work, entre otras, como una de las mejores empresas para trabajar en el mundo. Eso es EPAM. Bueno, entrando un poco ya en el contenido de nuestra charla, estos son los temas que vamos a tratar. Y bueno, entonces, ¿qué es el coverage? El coverage es una métrica pasiva, ¿sí?, que nos dice qué porcentaje de código fue ejecutado cuando nuestras pruebas corrieron, ¿sí? Y se calcula, como se muestra ahí, que es el total de líneas ejecutadas sobre el número total de líneas posibles líneas que hay en el proyecto. Este número puede llegar hasta 100, donde el 100 implicaría que todas las líneas posibles por ejecutar fueron ejecutadas, o pues 0 si ninguna línea fue ejecutada, o en caso en el que cuando iniciamos a hacer nuestros tests. Ahora, y sin embargo, este número nos puede llevar a tener una falsa ilusión, y es el hecho de pensar que un coverage muy alto es
lo que nos determina la calidad de nuestro producto, de nuestra aplicación. Sin embargo, este número pues simplemente está mostrándonos qué líneas fueron ejecutadas con las pruebas, pero no nos está dando información sobre la calidad de esas pruebas, ¿sí? Y podemos llevarnos algunas sorpresas. Entonces, voy a traer a colación un concepto que seguramente todos estudiamos en nuestros colegios, que es el concepto de la mutación. En biología, la mutación se refiere al acto de aleatoriamente modificar partes del ADN de los seres vivos, ¿sí? Este concepto habilitó o fue el que le permitió a Darwin dar su teoría de la evolución, en la que él sostiene que los individuos se adaptan al entorno en el que están o evolucionan utilizando este mecanismo de mutación, ¿sí? Donde hay pequeños cambios en su ADN y esos pequeños cambios le permiten adaptarse a ese entorno. ¿Y por qué traigo este concepto acá? Porque vamos a hablar entonces del mutation testing. Entonces, ¿qué es el mutation testing? Es una técnica que nos permite introducir mutantes en nuestro código fuente. ¿Qué son mutantes? Son cambios muy pequeños en nuestra aplicación, cambios que no van a alterar la sintaxis, o sea, nuestro código sigue siendo correcto, pero va a haber un cambio semántico, ¿sí? Definitivamente, pues la lógica de la aplicación va a cambiar en un pequeño pedacito y entonces con ese cambio vamos a poner a prueba nuestros tests, porque lo que debería pasar si hacemos ese pequeño cambio es que nuestros tests pues deberían fallar, ¿no? Entonces, estos mutantes pues son esos pequeños cambios que hacemos sobre nuestro código fuente y los confrontamos a nuestros tests, a la ejecución de los tests, que si fallan, entonces en términos del mutation testing, esto querría decir que encontraron, capturaron, mataron al mutante que se introdujo en el código, ¿sí? Que para el caso sería bueno, porque quiere decir que alguno de nuestros tests pues realmente sí protegió a nuestro código de un cambio que no queremos, ¿sí? Al fin y al cabo, nuestros tests están ahí para asegurar y blindar nuestra aplicación de cambios no deseados, bien sea hechos por otro desarrollador, nosotros mismos, o incluso hoy día por la IA, ¿sí? Que no tenga contexto, todo el contexto, toda la lógica de negocio de lo que estamos haciendo y produzca estos cambios. Y el siguiente camino, pues es que los tests pasen, a pesar de haber introducido a este mutante ahí. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que fue transparente para los tests ese cambio y entonces ninguno de nuestros tests estaba asegurando ese pedazo del código donde hubo ese cambio. Y pues no es lo que queremos que ocurra. Ahora, ¿qué tipos de mutaciones pueden existir? Entonces, tenemos cambios, mutaciones de operadores, donde, por ejemplo, un signo de suma puede cambiar a ser resta o uno de multiplicación a división. Tenemos cambios en los comparadores. Un signo de menor puede pasar a ser mayor. Cambios en los valores de las constantes, cambios en los valores booleanos, cambio en los tamaños de
de las listas y cambios en los strings, ¿sí? Estos pueden ser posibles mutaciones que se pueden introducir. Entonces, un ejemplo de esto, ¿cómo sería? Supongamos que el código que tenemos en la parte superior es parte de una aplicación que, basado en la edad de un usuario, si es mayor o igual a 18, permite una entrada. El código mutado, entonces, va a cambiar ese símbolo de mayor o igual por mayor. Entonces, nuevamente, no hubo un cambio en la sintaxis, ¿sí? Pero sí se modificó la lógica de negocio. Supongamos que esto fuera una aplicación para permitir el ingreso a un bar. ¿Qué pasaría donde este cambio, en lugar de ser mayor o igual, fuera menor? ¿Sí? Y que no nos diéramos cuenta de ese cambio. Ahora, así como el coverage tiene su fórmula para ser calculado, aquí también tenemos una manera de calcular el mutation score. Y va a ser igual a el número total de estos mutantes que fueron encontrados, que fueron matados por los tests, dividido entre el número total de mutantes posibles. Y entonces este mutation score puede ir desde 0, donde se introdujeron todos estos pequeños mutantes, pero ningún test los detectó, los encontró y por lo tanto no los mató, o el caso en el que todos fueron encontrados y en ese caso pues ninguno sobrevivió, ¿sí? Que es como el escenario perfecto, digamos. Ahora, hay que tener en cuenta que en este caso pues estamos hablando de mutación, ¿no? Como les decía, en el concepto de mutación pues es aleatorio, y entonces acá cada ejecución nos va a dar resultados diferentes, porque no siempre se va a cambiar lo mismo, ¿sí? Se van a cambiar el código en los mismos puntos. Entonces este valor pues va a ser seguramente diferente en cada ejecución, pero pues va a tender tal vez a un valor promedio, ¿sí? Listo. Entonces, una vez que vimos un poco el concepto del mutation testing, ahora vamos a hacer una comparación entre el coverage y este mutation testing en 4 aspectos. Entonces, en cuanto al objetivo, el objetivo para el coverage es medir las líneas ejecutadas, ¿sí? Bien sea en porcentaje, que es como normalmente lo vemos, pero al final nos está diciendo del total de líneas que tiene nuestra aplicación, cuáles fueron ejecutadas por los tests. Mientras que el mutation score nos habla o nos va a dar más bien un valor que va a verificar la calidad de las aserciones que están haciendo nuestros tests, ¿sí? Porque vimos que si se alteraban una parte del código y ningún test lo capturaba, pues quiere decir que el test tal vez no es tan bueno, ¿cierto? Sobre la robustez, entonces la robustez en el coverage viene siendo más bien baja, porque simplemente nos dice estas líneas fueron las que se ejecutaron a causa de los tests. Mientras que en el caso del mutation score nos va a dar un valor que nos dice, bueno, estos tests pasaron aún así cuando hubo cambios aleatorios en la aplicación. Entonces nos está asegurando que la lógica está realmente siendo verificada. En cuanto al performance, bueno, podemos tener una aplicación muy grande, ¿sí? Con muchos tests, y que se puede demorar varios minutos, horas incluso, pero al final
va a ser más rápido que la ejecución del mutation testing. La razón, pues porque introducimos una pequeña mutación y ejecutamos todos los tests y vemos si alguno encontró ese cambio o no. Y luego la siguiente mutación y así, y así, y así. Entonces, por supuesto que en términos de performance, el mutation score va a ser más lento. Y en cuanto al nivel de confianza que nos da, pues el coverage nos da como una línea base de decir, bueno, al menos estamos ejecutando tests que están pasando por tal porcentaje de nuestro código. Podemos crear en nuestros pipelines un paso que nos obligue a tener un número mínimo de esta medida, ¿sí? Del coverage, al menos para saber que el código está siendo ejecutado. Y en cuanto al mutation score, pues sí nos va a dar una prueba de la calidad de los tests. Entonces no solo estamos cubriendo código con la ejecución de ellos, sino que tenemos una prueba de que los tests son buenos, ¿sí? Porque están fallando cuando necesitamos que fallen. Bueno, en cuanto a... Ahora vamos a revisar 3 librerías que nos sirven en Python para implementar este mutation testing, ¿sí? Una vez ya conocimos cómo funciona. Entonces, por un lado, tenemos a mute, que es como el estándar, el más usado, el más fácil de ejecutar. Realiza esas mutaciones, esos cambios pequeños directamente en el código fuente. Claro, él hace una copia, pero de todas maneras lo hace ahí sobre esa copia. Entonces tiene como riesgo que se puede corromper los archivos si se interrumpe de repente. Habría que iniciar el proceso nuevamente, pero es la librería más usada. Por otro lado, tenemos a Cosmic Ray. Pues es más un framework enterprise, más grande, para aplicaciones más grandes. Por tanto, su proceso de setup pues es un poco más lento, más pesado y toma un poco más de tiempo en su ejecución. Y el último, que se llama mute-attest, es rápido, modifica los archivos directamente en memoria, ¿sí? En caché. Pero entonces, pues esto nos blinda, digamos, de que se vaya a corromper un archivo. Pero la desventaja es que el último release de este paquete pues fue en febrero del 2022 y soporta hasta Python 3.8 según su documentación. Entonces, pues, bueno. Entonces, ¿cómo sería como un flujo de ejecución usando mute, que es como la librería más común? Entonces hay 5 pasos. Primer paso, chequea que todos los tests se ejecuten, ¿sí? Pues es como su punto de partida, que al menos todos funcionen bien. Luego mira el árbol de sintaxis e identifica los puntos, estos operadores que les mostré hace unas cuantas diapositivas, donde él puede introducir cambios. Luego empieza a hacer esos cambios, un cambio a la vez, ¿sí? Elige al azar dónde va a ser el cambio, luego ejecuta todos los tests y devuelve el archivo a su estado original y toma otro punto, hace el cambio, ejecuta los tests, así, hasta que finaliza y nos muestra un resultado. Listo. Y voy a mostrarles un pequeño caso en donde pues utilicé mute para mostrarlo. Entonces, este es un proyecto muy sencillo, es simplemente una clase calculadora con las operaciones básicas y tiene un conjunto de tests donde cada uno pues está probando una de estos métodos.
Y lo que vamos a ver es, bueno, cómo se ejecuta esta librería, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estamos viendo los requirements, ahí está nuestro mute, y aquí están todos los tests. Cada uno pues está probando uno de los métodos de nuestra clase. Aquí pues se ejecutó PyTest y ahí pues muestro que el coverage es del 100%, ¿sí? Es un proyecto pequeño, pero pues el coverage es del 100% ahí. En el setup está definido cuál es el source path para mute, para su ejecución. Y acá entonces se va a ejecutar con el comando run, se va a ejecutar. Entonces él va a encontrar esos puntos donde puede hacer la mutación y va a hacerla uno a la vez. Se ejecutan todos los tests y ahí van a fallar o a pasar todos. Y en este caso ya nos mostró el resultado. ¿Sí? Hay 6 de esas 10 mutaciones, 6 fueron exitosas. ¿Qué quiere decir? Pues que falló alguno de los tests y encontró ese cambio. Mientras que en 4 de ellas las mutaciones sobrevivieron. O sea, todos los tests se ejecutaron y ninguno falló cuando debería haber fallado. Entonces ahí nos muestra el resultado y yo puedo saber en qué, por cada una de esas mutaciones que sobrevivió, qué fue lo que cambió, qué fue lo que se cambió en el código que hizo que no fallara, ¿sí? Entonces puedo ir explorando y decir, bueno, en este caso, por ejemplo, no tiene sentido, ¿sí? Porque se cambió el valor de 0 a 1, pero ese no tendría por qué mostrar o disparar esa excepción, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, en este segundo caso, ahí se modificó el texto, ¿sí? Entonces el texto, en lugar de estar como en el test, se agregaron unas X. Y lo que se ve es que ningún test capturó este cambio. Y realmente los otros 2 pues son justo en este string que está ahí. Se modifica de mayúscula a minúscula, se agregan un X, se pone todo en mayúscula y no hubo ningún test que verificara esto. Entonces, si este fuera un error que de alguna forma se retornara a través de algún mecanismo y fuera importante su texto así como está, pues tendríamos un problema porque podría llegar a modificarse, como dije, a mano o por la IA y no habría ningún test notándolo, ¿sí? Y el coverage era del 100%. Entonces, pues este era como el pequeño ejemplo que traía. Y ya para finalizar, entonces como el mensaje, digamos, para llevarse, es que el code coverage nos da una medida de qué código fue ejecutado, ¿sí? Mientras con el mutation testing yo puedo obtener qué porciones de mi código está siendo realmente, o qué porcentaje está siendo realmente verificado. Entonces, eso sería. Muchas gracias. Ahí esa es mi LinkedIn, si alguien me quiere buscar. Gracias.
Por los stands, ¿no? Entonces hay doble publicidad. Que pasen y además pasen por la rifa. Muchas gracias, Carlos. ¿Preguntas? ¿Hay preguntitas? Hay una pregunta allá de Sergio. Una preguntita allá. Y esta preguntita nos preparamos para el keynote de cierre del día. Organizacionalmente, ¿cómo manejan el mutation test? Sergio, espera, acerca un poquito más el micrófono. Listo. Organizacionalmente, ¿cómo manejan el mutation testing dentro de su equipo? Teniendo en cuenta que el mutation es una parte de la calidad del producto como tal, hace parte de las pruebas, pero las pruebas unitarias es la principal responsabilidad del equipo de desarrollo. Ok, sí, es una buena pregunta. Bueno, hay que tener en cuenta que la ejecución de esta técnica puede tomar muchísimo tiempo, ¿cierto? Dependiendo del tamaño de nuestro proyecto, ¿sí? Porque claro, él va a encontrar todos los posibles cambios donde puede hacer alteraciones y cada una de esas va a ser una mutación y va a ejecutar todas las pruebas y que si de por sí son muchas, pues ya se toman bastante tiempo. Entonces ese tiempo multiplicado por la cantidad de mutaciones, eso puede tardar horas. Entonces, claro, introducir este tipo de técnica dentro de un pipeline es algo que debe pensarse dónde se va a hacer, porque no puede ser en el pipeline que va a desplegar a producción o ni siquiera un ambiente UAT o algo así, ¿cierto? Debería ser algo que está o mucho más atrás de eso, o que incluso no está, o más bien se hace automático, pero en las noches se hace sobre determinados archivos, porque pues, se puede configurar sobre qué porción se ejecutan esos mutation testing. Entonces se puede aislar a las funcionalidades más críticas o se podría ejecutar cada cierto tiempo, cada mes, cada 15 días, sobre algún pipeline dedicado a eso, ¿sí? Y que los errores que salgan de ahí, pues se conviertan en nuevas tareas para el equipo de desarrollo. Pero sí, definitivamente introducirlo ahí como un paso obligatorio del pipeline, pues no es posible, tiene que ser algo en otra etapa. Perfecto, muchas gracias, un fuerte aplauso. Charlas sobre iteradores Python, Deep Learning con JAX, entrenamiento de modelos PyTorch con TPUs y CPython. Durante un breve receso, nuestros participantes aprovecharon para empezar a reencontrarse, conocerse y conversar a través de GatherTown, haciendo uso de esta plataforma para relacionarse y crear nuevas conexiones. Después, nuestros conferencistas nos hablaron sobre generadores, uso de Machine Learning en la gestión del lenguaje inclusivo con Python, Python científico en GitHub y TikTok, y el uso de PyCoreNet en la detección de comportamiento en redes sociales. El almuerzo fue el momento perfecto para explorar mejor GatherTown y conocer los Open Spaces, Dinner, Sponsor Stands y para seguir compartiendo sobre todas las conferencias pasadas y por venir. Con las baterías recargadas, nuestros asistentes pudieron asistir a la charla dada por la comunidad Django Girl Colombia sobre el impacto de las comunidades con enfoque de diversidad, seguido de experiencias desarrollando en Spider, manejo de datos de geoinformática y comportamiento humano con Python, creación de audio con Python y liderazgo en equipos de tecnología. Cerrando nuestra primera jornada, Elastic participó con su charla sobre observabilidad aplicada a Flask con Elastic APM. Finalmente, Tom Christie entregó el keynote de cierre de este primer día, enseñándonos varias lecciones aprendidas durante su última década de carrera profesional.
La verdad es que la experiencia con Pycon Colombia siempre es increíble. Ahorita me puse como a revisar todo lo del Gather Town y me parece increíble toda como la plataforma con los sponsors, como incluso me metí a un game room y fue como, oh, puedo jugar acá. Cuando te acercas con alguien puedes prender y platicar con él. Prendes tu cámara, tu micrófono, interactividad, platicas con otros desarrolladores, escuchas también las pláticas de otros desarrolladores. It's great. So yeah, I'm a speaker here. Had a wonderful time speaking. Very well organized, the conference, and everybody's very nice. And we have like multiple opportunities to get swag and to like do Gather Town and all this stuff. So it's been great. El trabajo que vienen empujando en Pycon Colombia es una referencia en la región. Tener una conferencia del nivel de Pycon en Colombia es algo que me parece de destacar. I loved the conference. I thought it's been great so far. And I've loved the graphics and everyone seems so friendly. Everyone has been so friendly. So it's been amazing. Y hay bastante diversidad de diferentes países, de la región o bueno, de otros países también. Me parece que está buenísimo el trabajo que están haciendo, cómo está creciendo la comunidad de Python Colombia. Estoy enamorado de la Pycon, he hecho muy buenos amigos. La Pycon Conference le muestra a la gente que quiere programar o a la gente que ya está programando que es posible hacerlo a través de este lenguaje de programación y llama a otros programadores de otros lenguajes a integrarse en esta cultura de la Python. Te compartan también sus repositorios y todo ello. También es una gran ayuda porque luego uno tiene problemas que probablemente a otro ya se les presentó y ya lo supieron resolver, entonces te saca de apuros, compartes conocimiento, compartes experiencias, puntos de vista, entonces me parece un evento muy interesante. Realmente tener este tipo de conferencias que dan la oportunidad para que gente con distintas capacidades técnicas, con distintos intereses, con distintos backgrounds culturales o de idioma o de país o en general realmente con distintas ubicaciones es crucial realmente para unificar la comunidad, lo que hace que Python sea una comunidad tan fuerte y que tenga tanta gente interesada en aprender y seguir trabajando con Python. Al menos en mi escuela, por ejemplo, es un poquito extraño encontrar a gente aficionada a la programación, con la que puedes platicar, intercambiar puntos de vista de proyectos, entonces siento que esto te abre también las puertas para platicar con gente afín a ti y escuchar también a proyectos interesantes, las tecnologías que usan y cómo las usan. Un networking entre las personas de diferentes ciudades, de diferentes países, incluso que trabajan en software. Nuestra principal tecnología es Python, entonces nos motiva mucho poder apoyar estas iniciativas y aparte va muy alineado con uno de nuestros valores que es Always Be Learning, entonces por eso nos entusiasma tanto estar aquí como patrocinadores oficiales. La Python es una muy buena oportunidad para unir desarrolladores, futuros desarrolladores o desarrolladores senior, porque diferentes perspectivas o diferentes temas pueden ser tratados en la conferencia. Te permite crecer profesional y personalmente. Normalmente como desarrollador pues buscas información en internet, cursos y demás, y te nutres mucho de tu equipo de trabajo, pero sí es importante tener un espacio donde otras personas de otros equipos de trabajo, de otras empresas, les guste crear cosas nuevas y te lo muestren, o sea, te enseñen nuevas vías de mejorar tu trabajo. La mañana de nuestra segunda jornada inició con un emotivo keynote de Marlene Mangami, quien nos contó sus experiencias con la Python Software Foundation y nos habló sobre la importancia de la comunidad. Posteriormente, nuestros conferencistas nos hablaron sobre análisis de redes organizacionales mediante NetworkX y PyVis, Python Virtual Amps, escalando pandas con Dask y arquitectura de aplicaciones Python distribuidas con Kubernetes y Ray. En nuestro primer receso, nuestros participantes volvieron a Gather Town, afianzando este espacio de socialización y distensión en el que durante toda la conferencia pudieron encontrarse y compartir con otras personas de la comunidad. La mañana continuó con conferencias sobre técnicas de reducción de tamaño de modelos, observabilidad en serverless, visualización de datos y Minecraft. Tras la pausa del almuerzo, las horas finales de nuestra jornada de clausura iniciaron con el panel de PyLadies Colombia sobre los retos de trabajar en la industria usando Python y charlas sobre Spider Debugger, modelos bayesianos con P y MC y ejecutando Python en el navegador con WebAssembly.
Al finalizar, el talento de Playbox nos presentó una conferencia muy informativa sobre eventos serverless en AWS para luego recibir a nuestra keynote de cierre, Nina Sakarenko, quien nos habló de cómo mantener unidas y fuertes a las comunidades Python. Por último y como clausura de nuestra edición 2022, nos reunimos una vez más en... Reminder, after this talk, we will have the picture of the day. So remember that after the questions, all of you will come here just to take the picture. So now, please welcome Malkiva Shanam. Senior Director of Data Science at St. Jude Children's Research Hospital, a global leader in open science. She's a co-founder of Open Life Science and key contributor to the Turing Way. She champions inclusive, ethical, and reproducible AI and data science. Please give her a warm welcome. Thank you. And I want to get to know you a little bit before I get started with my talk. I want to see some hands and learn how many of you are students or learning something. Okay. Oh, wow, 50%, yeah. How many of you work in tech? A lot of you. How many of you consider yourself researchers? Okay. Wow, we have equal split. That's amazing. So I'm going to talk about what we carry forward, learning, working, and organizing communities under change. So I want to recognize that I have been brought into this country, a different continent, where you have a lot of talented people who can speak in your language, and I cannot. So I want to do something to make it easy for you if I'm speaking too fast or if you get lost anytime. I have tried to mark some of my slides with Spanish that you would always find in teal color, so keep an eye on for that. Also, I want to acknowledge some of the communities that I have worked with that has informed my understanding of working with communities. So the Turing Way, Open Life Science, RCM Cooperative, these three I will give you a bit of introduction about. The Carpentries, Carrie will talk about it tomorrow, pre-review, and many, many Python and R communities. I work at St. Jude Children's Research Hospital, and I'll also tell you a little bit about that. But before that, I want you to imagine open courtyard. A student has traveled for days, maybe weeks, to get here, carrying very little. Maybe few clothes, few notes, questions. Others are also traveling for different regions. They are coming with different ideas, different tradition. And they have come here in this place because they know there are people in this place, in this room, that they can learn from and they can explore new knowledge with. In one room, a teacher is reciting from memory and students are taking notes. In another, someone is reproducing mathematical solution that someone had already created. In another room, someone is translating a text line by line. Actually, they're changing from one worldview to another. A student is being taught not only what they should know, but how they should disagree. This scene has played out across centuries and continents. At Takshila, one of the earliest centers of organized learning we know of, students from across Asia debated about medicine, arts, politics in 6th century BCE. Even before that, when organized knowledge was not a thing, in 7th century BCE, 7 BCE, Zhou dynasty was characterized by scientific curiosity and intellectual vitality. Although they were not the university, they influenced how knowledge is built.
In Athens, Plato gathered people, not to lecture them, but argue with them. He wanted to understand that people can hold logic even under pressure. A generation later, logic was not enough. People had to look at the specimen and understand it. In Alexandria, a library holding the entire written memory of civilization was paired with research institute, and researchers from all around the world were brought in, and they were paid to learn and talk to each other. It was the first time when different traditions were looking at ideas from different perspectives and see where they match and where they disagree and for what reason. At Nalanda in India, very close to where I was born, 10,000 students from around the world were learning philosophy, logic, epistemology. In Jundishapur, Greek, Persian, and Indian medicine were being debated and learned from. In Baghdad, scholars built on all of these knowledge to create new kind of knowledge. And this was happening thousands of years before Oxford held its first lecture. And we have to understand that all of these were not simple. They were always with friction. When new tradition arrived, when Greek medicine met the Indian medicine, when mathematics was being translated in Arabic, it must have been destabilizing. It must have forced the communities to ask which methods actually work, what observation can be trusted. Do we choose between these traditions or find out what survives when they face each other? The answer was never that one tradition is right and simply wrong the other one. Knowledge emerged and evolved through arguments, through translation, testing, disagreement, and slow pressure of many minds on single problem. Because underneath all of these, they were all trying to understand the same problem. How do we make knowledge survive beyond the person who first held it? The answer every time was the same. Not a better archive, not a more powerful method, but a community committed to keeping knowledge honest by testing, teaching, arguing with, translating, and passing the knowledge on to others. Fast forward, 1870s, knowledge and technologies were intertwined now. Someone built a bicycle, a very funny looking one, a large one in the front and a very tiny one at the back. It was terrifying and exciting in equal measure. A decade later, a safety bicycle came, the way we know it, equal size wheels connected by chain. It was safer, and the penny farthing lost. But was penny farthing really bad? It really depends entirely on the problem you are solving. It was great for those who loved speed and not great for those who didn't want to fall on their daily commute. The safety bicycle won because it satisfied the concern of more groups. The technology didn't decide that. It was the community using and negotiating meaning of the technology decided that. And then the argument moved on to more important technology. In 1890s, it was X-ray. Clinicians who had spent decades training their hands, their eyes, embodied judgment to know a body, suddenly had to learn to read a picture on the glass. Then it was statistics, probability, controlled comparison, population level inference. It was a new grammar for people who used to hold one specimen and learn about it. They have to now apply a model on a full population. Then came computing, then came molecular biology, then internet. Each time, a period of confusion, a period of identity disruption, a fierce argument about what would be lost and what would be gained, attached to the identity of people who had built around their craft. And eventually, new form of knowledge emerged and new ways of working. This is a pattern familiar to a lot of us who have read about it in history, or people who are learning about it right now. And this is why I keep coming back to that courtyard and to that student. Because they were not always arriving in a stable, settled knowledge. They were arriving into exactly the moment when different types of knowledge were colliding, and old methods were being tested against the new methods. What must have got them through was not the knowledge itself. It was the people around that knowledge. And I have been that student.
I grew up in India, moved to new cities, new countries in pursuit of knowledge and opportunity. I always entered new discipline that I did not know about. I entered biotechnology, bioinformatics, data science. All of them felt hard to reach in the first instance. Early in my career, I found scientific papers that I needed to read. I clicked it, I hit the paywall because I couldn't access them. I also found papers that were open access and I could read it. But it didn't come with code or data, so it was great to admire the beauty, but not really to reproduce it. That feeling became familiar very quickly until I found open science communities. I still remember the joy of being welcome alongside people I considered real practitioners. The world of open science and open source communities, software that were written by people were standing next to me. Documentation that didn't assume I already knew everything. Stack Overflow, BioStar forums, where people had left answers for me, even though I found the question like months or years later. And that may sound small, but when you're early in your career, unsure of yourself, learning in a system that often signals exclusion before you feel welcomed, those things don't feel small. They feel generosity. They feel like someone left the light on just for you. What I found was not only access to science, I found people building something together in the middle of disruption. For those who have not heard about open science, I want to provide a small definition. Open science combines many forms of practice to make knowledge open by design. It includes open source software, open data, open training, open education, and other ways of sharing and creating knowledge with others. Open science enables accessible and inclusive work by removing any price barrier or technical barriers. It aims to enable open participation and shared benefit for scientific advancement. As part of open science movement, I eventually became one of those people who organized these courtyards for others, bringing together people in sharing, disrupting, advancing practices. Like most disciplines, open science has many open challenges that are not yet settled. And nobody knows exactly where we're going to go. But what makes it work is that people often show up every single day to engage, review the work of others, use the sources that someone else has prepared, argue when they don't agree, maintain resources they value so much, teach each other, and then pass it down to the next person. And you would see that picture on the top left corner of me doing carpentry sign. That's where I learned how to teach others things that I had just learned a year before. I hope you have been that person arriving in a courtyard to engage with others for knowledge. Maybe this conference is your courtyard, or maybe different community, a forum, or your garden center that you like. Maybe you arrived in the middle of disruption you didn't yet have words for. And what will get us through is not better tool. It is someone, a teacher, a mentor, a friend, or a full community already navigating that change and making room for us to come alongside. You may have guessed where this discussion is going, because we are once again in the middle of that transition. And this time, the technology is called AI. Right now, AI is described as though there is a single force moving us towards a single future, as though the question were simply, are you for it or not for it? But from where I'm standing, AI feels like penny farthing. Still contestant, still people are using it to understand what it could be useful for. Still being shaped right now in conversation in rooms like this one, until safer, more usable alternatives emerge. The question isn't whether AI is useful. The question is useful for what and useful for whom. And this is not a political question we can set aside until the technology matures. It is this question that will determine what technology will become. The pattern shows that every time a new technology destabilizes the previous normal, in different courtyard, in a bicycle question, in X-ray, in internet, it is communities, not tech, that determines whether disruption produces something worth keeping. So although I'm mentioning AI, like every other talk, this is not an AI conversation. It is knowing
What is at risk when we forget what gives technology their meaning? Or worse, if we stop engaging with communities that keep the knowledge honest. And so for the remaining time, I want to talk about what we can do right now to remember this. First, we need to remember that communities are not secondary to knowledge. Communities are how knowledge moves, through exchange, mentorship, disagreement, translation, maintenance, and name it whatever. And now I want to be clear. When I said, this feels familiar, it doesn't mean it's easy. And I'm not saying that we should not acknowledge the excitement and grief that we experience at the same time. It is not insignificant. It signals something important, even if we can't explain it. And in fact, of course, we know that we know more than we can put that into words. Michael Polanyi wrote that several years ago, but that's a human reality. But we are also some kind of species who often cannot judge our own knowledge. So if you have heard about Dunning-Kruger effect, it's a wonderful thing to learn about. Dunning-Kruger effect is when people learn about something for the first time. They feel like I'm on the top of this mountain and I know everything, I can solve all the problems. And then they start to learn more and they fall down this mountain and they're like, oh, there's so much more to learn. I would never learn enough. But the more you learn, the humility builds and you know that it's all right. I would never learn everything. And that's where our judgment about ourselves becomes actually realistic. But AI is reversing that. So the blue mark that you see there, the blue mark, that's the Dunning-Kruger effect, right? But the orange that you see is exactly how AI is making everybody feel. So a study, multiple studies that have come out on metacognitive research, which is study of our own judgment of our own skill, is that when people are using AI, they're so fast at producing knowledge that looks so professional that they believe that they know the answer. And you would think that if you're smart and if you've studied long enough, you would know that's not true, but actually study shows differently. The more you are an AI expert, the less likely you are to doubt the answer that has come out because you believe that you know more than you do. This is where we see the breakdown of self-evaluation and critical thinking. We have always used technology. Across all professions, people build their competence through years of deep engagement with that knowledge. For example, many of you have spent years coding, building a tool, not only because you had to, but because you love the process, I hope, the logic of it, the debugging, the moment of messy problem being solved. You became good at it. You took pride in it. You taught others. It became part of who you are as programmers, researchers, creators. AI technology at present is being introduced to our workflow seems to generate knowledge, a working draft to get us started within minutes. The output may be fine. It may even be better than what we might come with ourselves. And yet something is wrong because something has been taken away, which wasn't just the labor of doing, it was the path through which we learned how to learn, or how to think, how to be critical. For many of us, it's witnessing how AI tends to remove the process of knowing together. Losing the process through which we learned personally may feel like a sense of loss. And this signals something real at stake. A job, a professional identity, maybe I'm not learning enough, maybe I'm not doing enough, or the relationship with people, or relationship with the work that we found meaningful. And we worry that new practitioners may never have the access to the process that can help them build their own skills, or just the skills of people of other people's skills, especially those people who are designing the system. And the question is what to do with this information or this feeling. And to answer that, I want to shift the focus from individual feeling to collective, because this is not about one person's experience of grief or loss or productivity of change. It is about what happens when the social fabric of a community begins to fray. So I'm using this term bowling alone from this book that Robert Putnam wrote. It's about decline of social capital in the United States. Social capital is defined as the value created by relationship, trust, shared norms, and community participation. The kind of connection that make collective life work. His core argument was that over the second half of 20th century, Americans became less involved in society, in civic life.
They were not less busy, they were just not as connected. And why bowling? Everybody understood bowling. They bowled, their friends bowled, everybody had seen everybody else bowling. And it became a metaphor to describe how people were increasingly staying alone rather than in group. And it also explains similar trend, like people were engaging less with unions, with neighborhood groups, with volunteer work, with public meetings. And the point was not that the activity had disappeared, they all existed. It was just that social form of that activity had changed. So although one can criticize that, you need to consider who typically engages with this kind of work, or maybe there are new activities people are engaging with. But my point here is that this experience of bowling alone feels so familiar in our work in science particularly, or research, when you introduce AI. Science is a collective endeavor. With introduction of AI in science, system built on existing data can synthesize information, like synthesize multiple literature, generate code immediately, predict new structure, propose experimental direction, faster than many of us can do immediately. And those capabilities are very real, but we should be very careful when our workflows start to become individualized. Literature synthesis that used to take weeks or months in a group can now happen with a click of a button. Code that took months to write can be regurgitated by AI in minutes. Some examples of these tools are Google AI Co-Scientist, open source tools that are leveraging AI tools like Biomni and Cadence, and a few days ago, Claude Sciences was published. And these tools are remarkable, truly. But no matter how sophisticated a model is, it is designed to find solution faster, leaving interpretation on you as users. No model judges itself or teaches human to doubt it. No model decides what counts as sufficient evidence, or helps user by default to work through disagreement about what should be trusted or passed on. And that work is still done by people in their private workspace. The argument whether the AI input are reliable is already a big one, but what concerns me is something more structural. The thing that makes science reliable, the things that make it trustworthy, are not produced by individuals. They are produced by people in groups and communities. Trust in method is built when people repeatedly review one another's work. Shared standards emerge when researchers debate assumption in real time. Tacit judgment is transmitted through mentorship, hallway conversation, and watching an experienced colleague catch an error that new learners wouldn't have found. Errors are corrected in research not because only a few people are experts. It's because a community of people with multiple kinds of solutions and expertise are paying attention together. AI is making it easy for us to work entirely on our own in our own conceptual world. Faster, more reinforced, less interrupted by people we disagree with. This way we do end up with more output, but of more dubious quality and far less wisdom. So we are still producing, but increasingly in modes that do not create meaningful output or keep research self-correcting. For people who don't identify as scientist or researcher, this idea of working together in community is not specific to science. Deepest expertise and competency, independent of what domain you come from, is embodied, meaning you have experienced that in yourself. Situational and acquired through the act of doing. Not from reading about it, not just observing someone else do it, and not mistaking an output generated by an AI as something that you have gained as an expertise yourself. Knowledge is gained from accumulated experience of struggling with a problem and the process yourself. So I have a strength training and yoga teacher who shared this picture with me from one of our classes. And so whenever she's on stage, she will call out our muscles. If we are in bench, standing, squatting, in warrior poses, because she knows that if she doesn't call out those muscles, we would not be paying attention to that. So a basic idea of exercising is flexing the right muscles, else they won't grow. This stands true for our skills too. Imagine simply watching a TikTok exercise for an hour instead of doing it yourself, or learning from people who actually know how to correct you. Building right skills and expertise require our ability to know our own strength, have the humility to accept what we always know, that we have gaps in our knowledge, and find places and communities where we can show up consistently to work our best.
Similarly, in AI, when individualized process and system compress the act of doing, it also removes the condition under which we learn and transform our knowledge together. Therefore, we need to preserve social connection within teams and communities to build solidarity and trust, what Putnam calls bonding social capital. And we also need activities that builds bridges across discipline, between practitioners and theorists, with people who disagree with, because we need to break away from our bubble time to time, else we keep reinforcing our own ideas. Both bonding and bridging capital matter, and both of them are at risk. Task is to identify the spaces where our community, where knowledge and judgment are formed collectively rather than in isolation. We have to build that. And we need to ask, how is new technology transforming these spaces? And how do we make our community infrastructure even stronger? So when I speak of community, I mean spaces for belonging, being heard, being seen. These concepts and principles can sometimes make hard institutional responsibility feel soft, but they are not. So I want to provide some examples from my work so I can contextualize it. The Turing Way. It's an open, community-led guide for reproducible, collaborative, and ethical data science. It started in 2019 as a handbook, but it was never just about writing chapters. It was about bringing people together, collaborating on the ideas of reproducibility, building practices that people can take to their communities. The value was never in the text. It was in the people who debated, reviewed, translated, created illustration, taught each other, and they are maintaining it to this day. And this is the infrastructure we talk about. I would name some of the people on my slides because people deserve to be recognized for some of the hard labor they put into maintaining our communities. The second organization is OLS. It's a community organization dedicated to diversifying leadership and research. We started with a training program called Open Seats in 2020 that helped researchers build open science leadership and improve their practices. And we saw again and again that what helped people was never just the technical solution they were trying to build. It was always mentoring, shared knowledge, practices, peer mentorship, creating structure where they could experience what it feels like to be a leader, go back to their community and exemplify it. And hundreds of researchers didn't just gain skills, they got network. They became better stewards of their own communities. And they are still collaborating with us to this day. A final example is a Research Community Management Cooperative. It's a collective we started last year in supporting people who were helping their communities grow and formalize their role as community managers. With this initiative, we were making even the more basic point. If communities are essential to research, then people who hold those communities together are the glue and not peripheral. They deserve professional recognition, support, and career paths within research ecosystem. Essentially, to support them, we provide training, consulting, and professional community building support. So now, if I have been talking about projects that you're like, oh, I don't know what you're talking about, I have actually created a video so you can see what it feels like. So this video comes from a workshop one of my friends, Alex Boyd, led last year alongside activists and artists from Brazil, Hawaii, and London. So let me play that. So what you see here is the beginning of a day of workshop, joined by complete strangers. The community organizers of this event started by providing space. They told us to move a little bit. They warmed us up to make us feel welcome. And then they put us in the group. They asked us to contribute a step each. We created a sequence from each group. You can look for me, I'm in there somewhere. Now at the end, the group came together and performed a piece, combining the sequence from each group.
idea was not just to dance. It was about showing how connections inspire creativity, and creativity inspire active change, individually and collectively. This evolution of individual to group to the process of creating something as a community is not specific to this workshop. It exists everywhere, where people can find purpose around shared interest and challenges and find solution that suits them. Communities can help build individual and group agency in a world where we are feeling that we have very little control. And creating communities require investment from people. We need to recognize that, which is where we use the word infrastructural labor. Infrastructural labor is intentional, often overlooked work, paid and unpaid, that sustains community by building, maintaining, operating, caring for, and repairing physical, social, and technical systems that our communities need to thrive. And yet, it is invisible in almost every institutional strategy and reward system there are. Responsible research practices is not a feature you can add in a system afterthought. It is a cumulative result of people doing the work, maintaining, mentoring, documenting, convening, reviewing, consistently, over time, year after year. And this is where AI transition can become genuinely concerning. Not because AI tools are not useful, but because when institutions see AI accelerating visible work, they believe that invisible work or infrastructural labor does not matter. The maintenance can be reduced, the review can be compressed, the community labor can be treated as optional. And this is exactly the opposite of what we need. As technical mediation increases, the importance of human community labor increases with it. Someone has to still ask, what is the system actually aiming to address? What is missing from the training data? What assumption is being coded in the system by default? What gets lost in translation when workflow becomes fast but less inspectable? Who is responsible when the output looks plausible, but the reasoning underneath cannot be traced? Those are not side questions. They are the questions that determine whether the system becomes useful, trustworthy, and worth keeping. Our communities cannot mean, maintaining our communities does not mean just to keep our code running. It has to mean keeping communities healthy and thriving. The communities that make code interpretable, teachable, maintainable, reproducible, trustworthy across time. Dr. Vandana Shiva coined the phrase monocultures of mind to describe what happens when one dominant way of knowing, one sets of method, one framework, one definition displaces alternatives. Systems become fragile. Not just unfair, fragile. Because what looks like efficiency is actually destruction of diversity and local knowledge that makes complex system resilient. Communities are not held together by intention alone. They are held together by diverse ideas, participatory governance, meaningful incentive system, and condition under which knowledge that benefits society becomes easier to access, produce, easier to trust, and easier to scale for others. Scientists are vulnerable to falsely believing they are exploring a space of all testable hypotheses when they use AI, whereas they're actually exploring just the narrow space that AI tool has been trained on. They falsely believe that AI tools are able to represent all possible standpoints, whereas AI tools actually embed the standpoint of their training data and their developers. Moreover, AI systems are often built to optimize efficiency and with the idea of scaling. And those goals are not trivial, but science does not move forward by optimization alone. It also moves forward by exploration within research community, diverse methods, elevating minority experiences, different observations, local knowledge, people insisting and arguing when something important is being missed. And I want to explore this by sharing a bit about my work at St. Jude Children's Research Hospital. Established in 1962, St. Jude is leading the way the world understands, treats, and defeats childhood cancer and other life-threatening diseases. St. Jude maintains its founding commitment to treating children from all backgrounds and identities. Families never receive a bill. St. Jude pays for treatment, travel, housing, and food, no matter where these children come from. So parents can help focusing on their children.
St. Jude specializes in care for some of the toughest pediatric cancers and rare diseases, all while investing resources and technology for cutting-edge scientific research. And our vision is to accelerate progress against catastrophic diseases at a global level. At St. Jude, our data comes from across different units, from training, foundational research, clinical setting, and global collaboration from about 100 countries worldwide. The opportunity to leverage data science and AI is tied to a real hope. It's just not excitement or an idea of testing something just for the sake of it. When we use better tools and technology, we make faster discovery, we shorten the path from question to insight, we provide more accessible analysis, we provide more support to clinicians and our patients. To address this with strategic oversight and institutional collaboration, the Office of Data Science was created. Our mission is to create seamless scientific ecosystem where experimental, clinical, and data scientists can work together to generate new knowledge and advance our understanding of healthy and disease states for preventing, curing, and treating pediatric catastrophic diseases. We see AI adoption across 3 layers. So we have leadership, where we can do cutting-edge AI research. Here we have people who've been working for decades and generating a lot of data that can be used. We also have researchers who can ask good questions, and they have data, but they don't have coding experience, or they don't have tools accessible to them. In those cases, we can apply agentic or no-code workflow. And then finally, people who want to learn, researchers, navigators, people who are trying to understand what tools are suitable for them. And in that, which is the area led by me in community building, where we integrate open science to ensure that people can connect on those. Across all 3, the goal is institutional alignment, engaging departments to shape the norm of AI use, helping researchers scale their impact of projects, creating guardrails and governance that support both experimentation and compliance, and most importantly, the work depends on community, cross-team collaboration, and delivering on the shared responsibility towards our research community and their impact on our patients. We see how AI is changing the way we work. Many of us now use AI to understand unfamiliar code, to summarize literature, to write documentation, generate visualization, and prototype analysis. But we need to be clear-eyed about what AI is and what AI isn't. AI can assist our decision, but it cannot replace our accountability. It is our shared responsibility as users, developers, and providers of the tools and solutions. Within St. Jude, researchers are developing AI method for drug target discovery, cancer genomics, precision medicine, supported by dedicated infrastructure and privacy-aware tool. The most important point is that AI works best when our research is already well organized, there is good documentation, good metadata, version control, so we have better results. So we don't want to reproduce garbage in, garbage out. Understanding the risk associated with AI is as important as generating the excitement around it. So for example, misinformation and hallucination are tied to public use of tools which can produce fake content. Bias amplification. AI can worsen the existing bias if it's coded in a tool. Privacy and security risk. Non-public data, like patient data, should never be used on public tool. And AI output should never be trusted without understanding what it is trying to convey. And there are other additional threats like model poisoning, deepfakes, unauthorized access. So making sure that everybody understands all of those extent, we are working really hard to ensure that we have the right workflow, right tool, right benchmark, right compliance, and right education. And to support this institutionally, we have co-developed data and AI use policy, and making sure that our training infrastructure can be applied across all groups of communities. So these strategies and policy have been formed in collaboration and in direct work with, from our CEO, scientific director, executive leaders from across different business units. So we're not just working as people sitting in a room. We are working with people on the ground, ensuring that everybody has the say. And of course, we're always looking for great people to work with us. We have lots of internship and job opportunities, so if you're interested, please do reach out to me. So before I close, let me bring the argument together. I have discussed 5 conditions for ensuring that we are building a sustainable research community and an ecosystem in this time of change. First, from penny farthing, communities are not secondary to knowledge. Communities are how knowledge moves.
through exchange, mentorship, disagreement, translation, and maintenance. Technology acquires meaning through social negotiation, not because we have been forced to use a tool, but because we have the judgment for what this tool is useful for. Second, we need to notice where we are bowling alone with AI, and we need to design workflow that strengthens collaboration within team and across disciplines. Third, we have to preserve condition that enables the act of doing, the tacit learning. The knowledge built through the act of doing, repetition, flexing the right muscle, deepen our understanding of our own disciplines. Fourth, infrastructural labor must be elevated and recognized. Without maintenance, governance, documentation, mentoring, community care, we are not able to ensure that science can be trusted. We need to preserve that. Fifth, we must resist monocultures of mind by sharing responsibility, inviting diverse ideas. This means we need to ask if AI is being governed well, if we have communities, if we have shared norms, and if we have clear policies. I want to close by returning to the courtyard you imagined in the beginning of this talk, and I want to reflect on the questions. Can we create conditions for our communities where we can hold excitement and grief at the same time? Where knowledge is carried forward through shared responsibilities, and communities where people can say, without fearing, without penalty, I do not agree, and I don't know it yet, or I don't want to use AI. We as a community should not have to agree with each other on everything. In fact, when we have constructive disagreement, that makes our community healthy. Our differences will help us see things that are missing, and how to stay in productive relationship with technology while protecting what matters for our community, especially in time of change. The history of science is not a story of better tools simply replacing the worst one. It's a story of resilient communities, learning, arguing, celebrating, grieving, negotiating meaning, and governing their way into new arrangements. The future concern isn't whether AI will change, transform, or disrupt research. Most likely it will. But the future of science will be decided by whether we can sustain human relationship that makes knowledge worth taking forward. Thank you. Here in Colombia particularly, there are plenty of communities that don't have the resources or don't have the capabilities. Well, not intellectual capabilities, but I mean in monetary terms, I would say, to access education and actually try to reach the metaphorical courtyard, as you were suggesting. Yeah. So what can we do? Well, most of us here, since we are here, I think we are privileged in that regard. What could we do, or how could we help in that regard, so that the knowledge can be transferred to communities that could maybe lack or could Yeah, low resource setting is a big challenge in open science. We believe, we have seen it many times, that sometimes we feel that open science, open source rules are decided by Europe and American colleagues of ours, right? And we feel like, oh, we have to just follow what they're saying. But I want to challenge us, because I was actually looking at the data that GitHub had published a couple of years ago. And in Latin America, Colombia is the third largest emerging developers in the world, right? They have about 31% of developers in Latin America that comes from Colombia. So we have community, we have people who are making their ways to join some of the global movement, but we also have, I mean, I don't want to minimize that resource is an important consideration. Resources needed. When we built our communities, we were very young and we had time, and that's resource, right? Like when you're young, time is your currency, and you spend that into building communities. But as we grew older,
it was harder. And what made it sustain is investment from funders. A lot of those funders have disappeared, of course, unfortunately, in the last couple of years. But I also have to admire that organizations like Pycon Colombia, or Pycon in general, they keep organizing these kinds of things. And we heard yesterday from our keynote speaker that there are maker spaces, people gather together. You don't need a lot to organize. You do need sometimes visibility at the international stage, and that visibility requires that someone advocates for you, brings you into those conversations. So I feel like this is a very systematic problem, but I think we are shifting as younger generation is finding their way through internet. People are connecting a lot better. People are trying to share resources, but at the end, I think it's not a solvable problem on an individual basis, right? Like not everybody can go out and say, oh, I'm going to raise some money and do this thing. I think our power lies in how can we advocate for it in the institution that we work in? How can we show them the evidence of investing in open source? How can we convince our universities to not think that communities will be organized outside university, that this becomes part of our workflow? And of course, I know that we're still in Latin America or Asia or Africa, are not there yet with something called open source program offices, where you can build internal teams that can help people engage with open source more constructively. But we do have very capable mentors network, and we just encourage people to not think about that their effort does not matter in open source. Every single contribution you make to open source matters. Every single engagement that you do is not just about improving the code base, but it also allows you to gain skills and gain network, and that really plays out in the long term. So I don't think I answered your question, but I sympathize with you. It's a very rounded discussion, and I think we need to find funding. We don't have funding a lot in open source, open science. Thank you. Back there, there's... Hi. Well, nowadays that we are living like a peak of polarization around the world, like for instance, a few weeks ago we had elections here in Colombia. What can, the communities do to fight against that? Thanks. Can you repeat the last part? Yeah, sure. Since nowadays we are living like in a very peak of polarization in the world, what communities can do to fight against that? Yeah. I don't know if you all are following the news from India. We had all our students in Delhi protesting against corruption. It took a while, but this morning the education minister resigned, and we call it a win for democracy. So sometimes we feel like we don't have power, and I think we don't have power alone. But when there is a collective power, when people do engage, and I think it's a similar message that you were talking about yesterday, that we need to multiply, we need to have each other's back, we need to protest together, we need to ask for better condition for ourselves. So I feel like not feeling helpless is a bad advice, but we need to still have an agency in the time when we don't feel we have an agency, because every single person's opinion counts. And when we all are coming together and talking about experiences, we don't feel lonely anymore. But the example that I was giving from India, it didn't happen because 2 students, 5 students were out there. There were thousands of students out there on the street, putting a lot of pressure on government to do the right thing. And I feel like that's the power of young people, honestly. Okay, thank you. Next question. Okay, perfect. Thanks, Malvika. Your conference is very good. Oh, I did not thank Camilo. A lot of Spanish on my slides were proofread by him, so I thank you so much. My Spanish is very good. Hi, Malvika. My question is about how you see it open source. Do you see it naturals and rigid people? Can you repeat that? Yeah. My question is,
is about how you see open source. Yeah. Do you see it as natural way to Oh, yeah. reach it? Yeah. People. Yeah, I mean, you answered my question in your question. I do definitely see open way of working is the best way to reach out to people. I think one of the ways we exclude people is when we don't engage them in decision making. When, let's say, imagine I'm standing here and I say, oh, I speak for the whole of people of my demography. That would be so wrong. I have to make sure that it's my individual experience. But when I speak standing here, I believe I'm reaching people. But if I come here and I don't talk about my own thoughts and own opinion, the work that I have done with the work of my own communities, I am not reaching people, right? So in science, there is a problem where people try not to share a lot of information because they don't want to be scooped and there are a lot of fear. In some places, you see that shifting. For example, physics has been really great at sharing information. They share preprints for years, since 90s. And I know that that's the only way to go. There's a really great documentary from a long time ago. I think it's called Unpaywall, which was talking about how in low middle income countries, people were pursuing disciplines or studies in research for which they could get open access papers. Meaning that they couldn't pay for papers that cost like hundreds of dollars. So somehow we were excluding this community in doing research in only the discipline that they can access, you know? And that is devastating, where we're wasting people's talent and skills and we're not involving them global conversations. So if we are open across all spectrum of discipline, we are including more people in thinking together with us. Just taking example from St. Jude, we cannot do discoveries for pediatric cancer disease with 3,000 people. We need to trust that that's a requirement for world. All our children deserve to live better life, and we need to have open conversation. We need to include the global community in solving a problem that is not localized. So yeah, I'm very passionate about open source, as you can say, but yeah, it's the only way to reach to people. Yeah. I love your conference. Thank you. And very congratulations. Thank you so much. I'm so happy. Okay? Thank you. Hey. Hi. First of all, again, thank you for everything and coming, and yeah, I'm really impacted from this talk. This is a little maybe personal. We come from another city, and in that city we have a community that does similar things. I have a recurrent thinking, and it's a little desperation of we're not being able to impact all the people we want to impact. We're not able to gather all the people we want to gather. So my original question was going to be, how can we impact more people or bring more people? But honestly, that changed over the way, and now it's like, how do you accept or work with the realizing of not everybody is open or able to join and help? Yeah. I keep referring to you because I feel like Luciano and we had very similar way of thinking about communities. And you know, the communities that I talk about, they're not million people communities. They're 500, 700 because we are online. But when you build community in person, they're even smaller. And you need to understand that you have to start with the people who are your seed. When I say seed, you need to bring people who are so bought into your ideas that they will become carriers and champions of your idea. And you need to invest in them. Community building takes time, and you need to invest in the first group of people, because these group of people will evolve the way you think about community. They will become champions and leaders, and then you expand. So sometimes it does feel sad when you organize a community event and 4 people show up, but those 4 people showed up. And that's amazing. How can we work with them to multiply that? How can we empower them so they don't wait for you to organize community, right? And I think sometimes that's a mistake I also see in a lot of people who are, starting to do communities that, I need to do everything. But community is built when you ask someone to join you and tell them, I don't know how to do this. I don't have time for this. Can you help me? When you ask for help, you're inviting people in. So when you have those 4 people, say, hey,
Let's do it together. What can we do together? So don't get disheartened. It happens to me even today when I organize things and people don't show up, and it's sad. But when those people who showed up have my 100%. I'm going to give them, and I will bring them. And sometimes I email some of them as like, oh, I see you're joining my event, but you know all the things. Do you want to run it with me? So even before the event, I'm like talking to these people to bring them on stage, so I'm not the only one trying to lead a conversation where I just have one person's opinion. But thank you for doing the community building. And the RCM Cooperative that I was talking about, it's an online community, and we're trying to gather community building resources for people so they can use it. So you're very welcome to contact me, and I'll make sure that you get put in touch with the right people. Okay, thank you so much. Thank you all. Thank you so much. Thank you, Malkiba. Amazing keynote. Thank you. Okay, and in 1 minute, it's time for the picture of the day. On. And I'm gonna take my jacket off to get this out.